trabajo a exponerse se titula Epidermodisplasia verruciforme, la enfermedad del hombre árbol. El integrante a cargo de exponer, levante su mano, por favor. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Somos de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla y es un honor y un placer poder presentar y exponer el tema de epidermodisplasia verruciforme con el sobrenombre de la enfermedad del hombre árbol. La siguiente, por favor. Bueno, durante la exposición abordaremos 12 subtemas que se irán desarrollando. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a nuestra introducción, tenemos que el virus del papiloma humano, abreviado como VPH, es un padecimiento en el que se presentan múltiples lesiones epiteliales y cánceres, predominantemente en superficies cutáneas y mucosas. Existen más de 100 subtipos de VPH, donde las personas con infección persistente por VPH y las que tienen múltiples parejas sexuales tienen un riesgo alto de adquirir más subtipos de VPH. Actualmente, la infección por VPH se clasifica en 3, que son no genital, que es la cutánea, mucosas o anogenitales, y la epidermodisplasia verruciforme con la abreviación de EV. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los antecedentes, tenemos que la epidermodisplasia verruciforme fue descrita por primera vez en el año de 1922 por los dermatólogos Felix Lewandowski y Wilhelm Lutz, como un genodermatosis caracterizada por una degeneración vacuolar de las células epidérmicas con predisposición a la transformación maligna, que es la displasia de Lewandowski-Lutz. En el año de 1926, Hoffman y Kogok la clasificaron como una verrugosis generalizada. En el año de 1977, Paz y Gisman dilucidaron el origen de la epidermodisplasia verruciforme y consideraron la influencia del virus del papiloma humano. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a nuestra definición, tenemos que es una infección causada por el virus del papiloma humano, que sus siglas tiene como HPV, beta papilomavirus, oncogenos especiales por HPV, que es el 5 y el 8, y son lesiones verrugosas, planas y persistentes que se confunden con una tiña versicolor, carcinomas con alta frecuencia. En el estudio histológico se observa displasia epidérmica, donde hay una inmunodepresión selectiva y resistencia a la terapéutica. Tenemos que esta enfermedad la podemos conocer con los sinónimos de enfermedad o displasia de Lewandowski y Lutz, verrugas disqueratóxicas congénitas y verrucosis generalizada. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es una enfermedad rara que se registra un poco más de 200 casos que afecta a todas las razas, pero es un poco más agresiva en africanos y es común que se manifieste durante la niñez o la adolescencia. La siguiente, por favor. Bueno, en nuestra etiopatogenia es una genodermatosis autosómica recesiva poco común, caracterizada por un mayor riesgo de malignidad, que se ha identificado un locus de predisposición situada en el cromosoma 17q25. El padecimiento depende de la falta de rechazo del virus por inhibición selectiva de las células T y factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento transformante beta 1. Las citocinas inhiben la presentación de antígeno del HPV por las células de Langerhans y la transformación maligna depende por 2, que sería el potencial oncogénico del virus y la incorporación del material viral en el genoma celular. La siguiente, por favor. En cuanto a nuestro cuadro clínico, tenemos que inicia durante la niñez y este no es un factor que se tenga que cumplir al 100%, sino que en su mayoría, como ya lo dije, en cuanto a la epidemiología, es muy común que inicie en la niñez o en la adolescencia.
Después tenemos una dermatosis diseminada con predilección por áreas expuestas, como lo son el área de la cara, la frente, cuello, dorso, manos, dedos, antebrazo, tronco y extremidades inferiores, que presenta una diseminación bilateral y simétrica, neoformaciones de 2 a 5 milímetros de diámetro que son redondeadas, ovales y aisladas de color de la piel y superficie línea cubierta de escamas finas. La mayoría presenta aspecto de verrugas planas o de linque plano. La siguiente, por favor. En cuanto a la histología, tenemos que esta puede observarse con hematoxilina y eosina y se observa un citoplasma amplio y grumoso de color gris claro, donde el núcleo muestra una vacuola que se produce en el centro y rechaza la cromatina hacia la membrana nuclear, que son los coilocitos. En lesiones musculares se observan grandes células displásicas que cuando ocurre la transformación maligna hay carcinomas espinocelulares y epidermodisplásicos o boweinoides. La siguiente, por favor. En cuanto a nuestro diagnóstico, tenemos el diagnóstico de laboratorio y es el de PCR y de hibridación de DNA. Y en nuestro diagnóstico diferencial podemos tener que tenemos al senoderma pigmentosa, las verrugas planas, la acroqueratosis verruciforme de Hope, la pitiriasis vesicolor, el epiteliomatosis múltiple, el inquen plano y la dermatosis en pacientes con SIDA. La siguiente, por favor. En nuestro tratamiento, pues no hay un tratamiento eficaz para el manejo de epidermodisplasia verruciforme, pero en nuestra detección temprana tenemos que se puede utilizar protección contra la luz solar, extirpación de los tumores, la cirugía y el consejo genético. En cuanto a nuestros fármacos, tenemos como los tres principales a la acitetrina y miquimod o sidofovir y los interferones alfa. La siguiente, por favor. Abril, ha concluido el tiempo de participación, por lo tanto pasaremos a las preguntas. Está bien, gracias. Tenemos una pregunta que dice, ¿a qué se debe que se presente en lugares expuestos del cuerpo? Ok, esto se debe principalmente a que, bueno, pues como es considerada una genodermatosis y en ocasiones es hereditaria, poco frecuente y se caracteriza porque son áreas expuestas y son susceptibles por la exposición al sol. Como ya lo había mencionado, en partes como la cara, la frente, el dorso y las extremidades inferiores. A continuación les aparecerá la encuesta de valoración. Les pedimos de favor que la contesten.
El siguiente trabajo a exponerse se titula Fascitis necrosante por Streptococcus pyogenes y los problemas en su diagnóstico. Quien esté a cargo de exponer, favor de levantar su mano. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Leal Chigo, estudiante de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, voy a hablar sobre la fascitis necrosante por Streptococcus pyogenes y sus problemas en el diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, la fascitis necrosante es una enfermedad rara, potencialmente mortal, de avance rápido y que puede ser confundida inicialmente con otras enfermedades, principalmente con la celulitis infecciosa. Y estas enfermedades estas características hacen que esta enfermedad sea de difícil diagnóstico. ¿Puede dar la siguiente, por favor? Por lo tanto, pues del tratamiento no es oportuno. Los factores de riesgo más importantes son la diabetes, el inmunocompromiso, el alcoholismo y la edad mayor a 50 años. Bueno, en un estudio realizado en 15 pacientes se puede observar que la mayoría presentó algún tipo de comorbilidad, y en la tabla que pueden observar a la derecha, fue un estudio realizado más amplio a 1,003 personas, de las cuales 106 tenían o padecieron fascitis necrosante, y las comorbilidades pues destaca la diabetes mellitus, aunque también se incluye la cirrosis hepática, el cáncer y la enfermedad vascular periférica. La siguiente, por favor. Bueno, el indicador de riesgo de laboratorio para fascitis necrosante es una prueba muy importante, es hasta ahora la más importante, y bueno, se encarga de evaluar la proteína C reactiva, el conteo total de glóbulos blancos, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y la glucosa, y bueno, está mediada por un rango de 0 a 13, en donde un puntaje mayor a 8 indica un alto riesgo, de 6 a 7 un riesgo intermedio y menor a 6 un riesgo bajo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, esta se tiene que complementar, por supuesto, con estudios de imagen, los cuales pues obviamente nos van a permitir visualizar las lesiones. El quirúrgico, el cual es la forma más eficaz debido a que pues ya se ve de forma tal cual directa las lesiones por fascitis necrosante, además de que sirve para el tratamiento a través del desbridamiento, y el cultivo pues para que se pueda detectar cuál es el agente causal de la fascitis necrosante. La siguiente, por favor. Bueno, hay 4 tipos de fascitis necrosante, sin embargo, en esta ocasión, la que es de importancia es la de tipo 2 o monomicrobiana, la cual tiene una frecuencia de 20 a 30% de los casos y que puede ser obviamente causada por Streptococcus pyogenes, el agente de interés en esta ocasión, aunque también puede ser causado por Staphylococcus aureus. Y si bien no hay una comorbilidad asociada, la vía de entrada es cutánea, algo que se visualiza mucho en personas que consumen algún tipo de droga por vía intravenosa. La siguiente, por favor. Es muy importante señalar, como había mencionado al principio, que tiene una semejanza con la celulitis infecciosa, al menos en las fases iniciales, sobre todo porque se presenta eritema, parestesia, fiebre y dolor. Estos son los 4 síntomas iniciales que tienen de semejanza, y en las imágenes pues podemos visualizar cómo precisamente, repito, la semejanza que hay en las lesiones cutáneas, aunque cabe recalcar que en la fascitis necrosante estas lesiones son más difusas, entonces es un punto clave. La siguiente, por favor. Bueno, Streptococcus pyogenes es el agente comúnmente aislado, ya sea en la infección polimicrobiana o monomicrobiana que acabo de mencionar. Se puede observar su morfología en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha, están todos los factores de virulencia, tiene una gran gama de factores de virulencia. Sin embargo, los de interés son las streptolicinas, tanto la O como la S, perdón. La exotoxina es PB y la proteína M, ya que estas pues, están involucradas tanto en el daño tisular, característico de la fascitis necrosante, como en la evasión al sistema inmune. La siguiente, por favor. La siguiente.
Bueno, en la descripción de esta investigación, pues, bueno, simplemente se utilizó el buscador de artículos PubMed como es cielo, y bueno, se introdujeron términos relacionados más que nada con el tratamiento, con el indicador de riesgo de laboratorio para fascitis necrosante y fascitis necrosante como tal, así como la que estuviera relacionada con Streptococcus pyogenes, y pues se consideraron aquellos que tuvieron un máximo de 5 años de antigüedad y que solo estuvieran relacionados con la especie humana. La siguiente, por favor. Bueno, de todos estos, la bibliografía seleccionada, 9 artículos y una tesis fueron los de importancia, aunque 3 fueron los que tomaron relevancia, ya que a consideración, pues reunían las características adecuadas para poder elaborar este proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, por último, pues, sobre las fuentes, pues, bueno, se tomaron aquellas también que iban directamente relacionadas con la fascitis necrosante de tipo 2. También se analizaron la epidemiología, la demografía y los métodos de diagnóstico utilizados, además de que también se tomó en cuenta las consideraciones, bueno, las limitaciones, perdón, descritas por cada autor para poder llegar pues al criterio más objetivo. La siguiente, por favor. Bueno, el daño comienza desde los tejidos más profundos hacia la piel, algo causado sobre todo por las streptolicinas y que se puede visualizar en la imagen superior. Así es como se visualiza. Streptococcus pyogenes, al tener una gran variedad o una gran gama de de factores de virulencia, pues genera un avance muy rápido en la lesión, lo que hace que el diagnóstico sea muy tarde. Y tanto la proteína M como la exotoxina SPB son las moléculas más que causan la gravedad de la enfermedad y los daños que se pueden visualizar en la imagen inferior. La siguiente, por favor. Miguel, ha concluido el tiempo de participación, por lo tanto pasaremos a las preguntas. Ok. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la hiponatremia se asocia a riesgo de fascitis necrosante? Y bueno, esto es más que nada debido a que se considera sobre todo en pacientes que tienen diabetes. Y bueno, esta falla que hay en estos canales, sobre todo en el de sodio-potasio, que precisamente es uno de los que lleva hiponatremia, pues produce daños vasculares. Y por lo tanto el daño vascular pues está asociado sobre todo a la coagulopatía, algo característico de la fascitis necrosante precisamente. Bueno, las complicaciones más comunes son que el paciente caiga en shock séptico, bueno, que en este caso el más importante es el shock de tipo estreptocócico, ese es el más importante. Y el más común, aunque también se asocia a insuficiencia renal y a fallo multiorgánico. Esas son las complicaciones más importantes y, bueno, por supuesto, pues la muerte es algo muy, muy común. ¿Cómo es causado el shock? Bueno, pues esto es debido sobre todo a precisamente a la proteína M y a la exotoxina SPB. Estas moléculas, ambas tienen que ver mucho con precisamente que se desarrolle una cascada de factores de la coagulación como de factores inflamatorios. Por lo tanto, esto lleva a que se genere un daño en los órganos, algo que se visualiza mucho, sobre todo en vasos y en pulmón, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, pues precisamente sabemos que al desencadenarse una cascada de coagulación, pues nos puede llevar a una hipoxia. Por lo tanto, pues el paciente cae en shock. Además de que, por supuesto, la bacteria se disemina a lo largo pues ya no solo de la región afectada, sino de manera sistémica. ¿Cuál es el pronóstico para el paciente? Pues no es favorable, sinceramente. En la mayoría de los casos, el pronóstico pues es
pues prácticamente la muerte, ¿no? Debido a que cuando los pacientes pues llegan, usualmente llegan refiriendo un dolor muy intenso, muy desproporcionado y fuera de los límites de la lesión aparente. Entonces, por lo tanto, esto nos indica que ya está en un estado tardío de la enfermedad, lo que quiere decir que prácticamente ya está en shock y que los daños ya está causado, como había mencionado anteriormente, de manera sistémica. Entonces, los casos que llegan a ser salvados, por decirlo de esta forma, pues son aquellos pacientes que se presentaron a tiempo, que se pudieron, o que, bueno, los síntomas fueron detectados más que nada a tiempo gracias a la experiencia del clínico, algo muy importante para poder diagnosticar esta enfermedad. Y sí, bueno, entonces generalmente o de manera general el pronóstico pues no es favorable en la mayoría de los casos. A ustedes, gracias. A continuación les
C. Carroll, our next speaker in the bacteremia sepsis track, and one of our keynote speakers in MICuorum. Karen C. Carroll is a professor of pathology at the Johns Hopkins University School of Medicine. Dr. Carroll received her Bachelor of Arts degree in biology from the College of Notre Dame in Maryland and her medical doctor degree from the University of Maryland School of Medicine. She completed a residency in internal medicine in Rochester, New York, in the Associated Hospitals program, University of Rochester School of Medicine. Following a clinical fellowship in infectious diseases in the University of Massachusetts Medical Center, Dr. Carroll did a second fellowship in medical microbiology at the University of Utah School of Medicine. She was granted a faculty appointment in the Department of Pathology and was the director of Infectious Diseases Laboratory at ARUP Incorporated for 12 years. In 2002, Dr. Carroll joined the faculty at Johns Hopkins University as the director of the Division of Medical Microbiology. She's a fellow of the American Academy of Microbiology, the Infectious Diseases Society of America, and the College of American Pathologists. Dr. Carroll's focused area of interest research at Johns Hopkins University is the diagnosis of healthcare-associated infections and bacteremia sepsis. Dr. Karen Carroll, for us, it's a great pleasure to have you here, and thank you for taking the time to share your knowledge with us. Without further ado, please, I give you the floor. Thank you very much, Nikolai. I really appreciate the opportunity to present this afternoon. I'm going to begin by sharing my screen. Can you see the slides? Yes, we can. Okay. Dr. Carroll, I will respectfully suggest if you could disable the annotations. You can do that by going in the upper part of your screen to the right. There are like more options panel in the Zoom section. Yeah, you can deactivate it there. Yeah, let's see. I'm not seeing it. Yeah, you can point your mouse to the upper part of your screen. It's not, usually there's a drop-down menu there, but I'm not seeing it. Yeah, if not, there's no problem. You can continue if you will. Oh, wait a minute, here we go. Great. And you said to stop annotations. Oh, disable annotations. There we go. Terribly sorry. Yes. There we go. Okay, I found it. Sorry. No problem. So again, thank you so much for the opportunity to present. This is one of my favorite topics, and I really appreciate the opportunity to be here. So what I'd like to do for the next 45 minutes is hopefully review the indications for blood cultures. I think this is an area that has not gotten a lot of attention. To review the importance of the key elements of blood culture procurement, become familiar or make you familiar with testing algorithms in clinical laboratories using rapid diagnostics. And we'll spend quite a bit of time talking about rapid diagnostics. And then at the end, introduce you to emerging technologies for the detection of bacteremia and sepsis. So bloodstream infections rank among the most serious clinical problems worldwide. Because I'm in the US, I'll give you US statistics, but I'm sure that you're familiar with statistics in Mexico and other places globally. But in the US, we have about 750,000 cases of bloodstream infections per year in the United States. And unfortunately, about a third of those are acquired during a hospital stay. In the US alone, sepsis and its complications cost $29 billion per year. So you can imagine the immense cost globally. And each hour that appropriate antimicrobial treatment is delayed, a sepsis patient's mortality increases by 7.6%. And in the recent meta-analysis by Bassetti et al., the authors, which is one of the references at the bottom of the slide, the authors have updated some of these statistics. And really, it doesn't matter if it's an ICU patient, an ED patient. We know that the failure to treat a patient with bacteremia sepsis in particular really results in an increased mortality. And the attributable mortality worldwide can range anywhere from 12% to 55%, with those higher percentages actually occurring in our ICU patients and patients who are immunocompromised. So this really is not a trivial problem. And it's really important to talk about the best ways to diagnose it.
So blood cultures remain the gold standard for diagnosing bacteremia, and detecting the presence of bacteria in blood is one of the most important functions in the clinical microbiology laboratory. So one area that I really want to emphasize, and I know this slide is a little bit busy, but I will walk you through it. One of the areas that we really haven't focused on is what are the indications for blood cultures. I think sometimes blood cultures are ordered reflexly whenever a patient has a fever. And in this wonderful review by one of my colleagues here at Johns Hopkins, Dr. Valeria Fabre, she and others have put together this algorithm for deciding when blood cultures seem to be most appropriate. So we begin with a patient that has a new clinical event. This clinical event might be a fever. One of the first questions we should ask is severe sepsis or infective endocarditis suspected? If the answer is yes, then there's no question you should proceed to getting blood cultures, and 2 sets of blood cultures should be obtained as quickly as possible. And a set is an aerobic and an anaerobic bottle. So we're talking about 2 sets or 4 bottles. If the patient is not in danger of sepsis or endocarditis is not a major consideration, then we should pause and ask the question, what is the pretest probability of bacteremia? If it's high, meaning the patient has a greater than 50% chance of having positive blood cultures, perhaps they have one of these clinical syndromes that you see here in the box, for example, catheter-associated bloodstream infections, then these individuals should also have blood cultures obtained. On the other hand, if the pretest probability is intermediate, maybe the patient has one of these clinical syndromes, it's important to ask the question, is this patient at risk for endovascular infection, or is it not possible to culture the source before antibiotics are started? If the patient is at risk, then blood cultures are recommended. If the patient is not at risk for endovascular infection, or you are able to culture one of these areas, then blood cultures are not recommended. And then finally, for those patients that have a low probability of having bacteremia, blood cultures are not indicated. And again, in this box, I've listed some of the traditional areas where we might have gotten a blood culture in the past, but where literature supports not obtaining a blood culture. For example, in a patient that has non-severe cellulitis. So for us in the clinical laboratory, the Clinical and Laboratory Standards Institute has come up with recommendations for blood cultures. And in this document, the authors of the document review all of these bullet points. And I would like to just briefly give these some of attention. So CUSI recommends that 2 to 3 sets of blood cultures be obtained per episode. Again, a set consists of an aerobic and an anaerobic bottle. And single blood cultures are not acceptable for adults. So sometimes in the clinical lab, we'll see in our oncology patients that single blood cultures are sent down to monitor neutropenic patients, regardless of whether they have a fever or not. And really, this is wasteful and should not be done. Blood culture should only be obtained if there's a change in clinical status in that patient population. Also, we can follow bacteremic patients clinically. There's no need for repeat cultures. The 2 exceptions to this would be infective endocarditis and Staph aureus bacteremia, because in those 2 entities, it really is important to establish that the patient is clearing bacteremia. Now, optimal blood volume is the most important variable for improving detection of bacteremia and fungemia. And this is because the number of microorganisms present in blood in a patient is quite low. So in adults, it could be as low as less than 1 colony-forming unit per mil. And while the older literature supports higher quantities in the blood of children, more recent literature suggests that the quantities of bacteria in blood of children is more likely
or more closely related to the quantities we would normally find in adults. The recommended volume of blood for adults to obtain is 20 to 30 milliliters for venipuncture, or 8 to 10 milliliters of blood per bottle, regardless of the blood culture system that you're using. And the recommended volume for infants and young children is no more than 1% of total blood volume. So what we have done for our clinicians is we have added a table, a weight-based table for pediatric blood draws to ensure that no more than 1% of the total blood volume is obtained on children, particularly children less than 14 kilograms. So skin antisepsis is also important to prevent blood culture contamination. In the United States, we use the chlorhexidine glutenate or 70% isopropyl alcohol for the most part in the form of this product called the ChlorPrep, and you use a back and forth scrubbing motion for 30 seconds to clean the area that you're about to puncture. Tincture of iodine can also be used in patients who are allergic to chlorhexidine. The antiseptic that should not be used is povidone iodine. It is not as effective as tincture of iodine or ChlorPrep. And if you use tincture of iodine, it's best to apply it in these concentric circles at about 1.5 to 2 inches in diameter. And as I mentioned, if we fail to use good technique in cleaning the skin, this can lead to blood culture contamination. So blood culture contamination is defined as recovery of one of these typical skin pathogens, usually in a single positive blood culture. Other types of things that you can monitor are the length of time to positivity, because we know blood culture contaminants may come up after greater than 2 days of incubation in the blood culture system. But typically we define it as recovery of a skin contaminant in only one positive blood culture. And what we do in our clinical lab when we encounter that is we report that it's most likely a contaminant, no further workup, but we do give the option for the physician to call the lab and work it up if there are compatible clinical features to suggest that one of these organisms is really clearly causing infection. Now, I don't think blood culture contamination has been given enough attention. The magnitude of the problem is substantial. Studies have demonstrated that anywhere from 20 to 56% of all positive blood cultures may be contaminated, with overall rates ranging from 0.6 to 12.5%. So this is a staggering number when you think about it. In the United States, the CLSI has set the threshold for performance at less than 3% of all cultures obtained. So in other words, no more than 3% of your total number of blood cultures should be contaminated. But we think we can do better, and we are proposing that the new threshold for acceptability be less than 1%. And this is what we have implemented here in our institution. Now, why is it important to control for blood culture contamination? Well, contaminated blood cultures lead to unnecessary antimicrobial usage with the potential for adverse effects and selective pressure causing resistance, unnecessary additional patient care measures such as additional diagnostic studies and procedures and medications that may not be needed, unnecessary laboratory utilization, an increased length of hospital stay, and the potential for needless hospital admissions. And all of this can have a profound impact on hospital costs. So there are several strategies that can be used to control for blood culture contamination. First and foremost, as I already mentioned, we should select appropriate patients for blood cultures, because this increases the pretest probability that what you recover in the blood is going to be significant. Studies have shown that having a dedicated trained phlebotomy team in the hospital can actually reduce blood culture contamination rates. And laboratories should survey blood culture contamination rates by unit and provide data to that unit
so that the unit can retrain their physicians or nurses if they are the ones drawing, or the phlebotomy team. It's very important to try to avoid obtaining blood cultures from lines, indwelling lines, and to obtain them from peripheral venipuncture. And then the recent attention has been focused on initial specimen diversion. What do I mean by this? What I mean by this is at the time that you are obtaining the blood culture, you discard the first 1 ml of blood before then placing blood into the blood culture bottles. So this can be done without a commercial device, but there are also commercially available devices that have little packages that are sterile that allow you to divert the first 1 ml of blood before then finishing the venipuncture and filling up the blood culture bottle. And the two commercially available devices are the SteriPath and the MICuorum device. And this table just summarizes the literature. Most of the literature is on the SteriPath device. And you can see from the studies that use of these devices have decreased blood culture contamination by anywhere from 83 to 90% in the institutions that use them. And in this prospective study by Arenas et al., both devices decreased blood culture contamination rates from a high of greater than 3% to a low of 0.23% for the MICuorum and 0.29% for the SteriPath. I might add, however, I think you don't need a commercial system to do this. These commercial products are expensive. However, some of them, all of these studies have actually found them to be cost effective. But as I mentioned, I don't think you need a commercial device to do the diversion. Those devices just make it more convenient. So once the blood culture bottles reach the laboratory, oftentimes it's a black box, then what happens to them? So usually they're placed into one of several different types of continuously monitored blood culture systems. The three that are most used worldwide are the BACTEC system, the BACT-Alert system, and the VersaTrek. The BACTEC and BACT-Alert systems monitor the bottles every 10 minutes, and what they're monitoring is an increase in carbon dioxide due to microbial growth. BACTEC measures it using fluorescence. BACT-Alert has a colorimetric indicator, as you can see here on the middle panel at the bottom. And VersaTrek uses a different method. It uses changes in the gas pressure in the headspace of the bottles to detect growth. So we do know that these systems, which, as I said, monitor the bottles every 10 minutes for growth 24/7, really have sped up the time to detection of microbial growth in the blood culture bottles, such that only 5 days of incubation really are required for recovery of the majority of pathogens. Terminal subcultures are not required for any of these systems. And studies have shown, and I've included some of them here on the slide, that prolonged incubation periods are not necessary for most fastidious pathogens, such as the HACEC organisms, and even Brucella. In our experience, the Brucellas have come up within that 5-day period, at least in the BACTEC system. Now, laboratories should monitor blood cultures, and the College of American Pathologists and CLSI recommend that we treat blood cultures as critical action values. And what do I mean by this? So the laboratory should, as soon as the machine signals that there's a positive bottle, pull that bottle off, gram stain it as quickly as possible, and call that positive gram stain to the clinician. We should also monitor contamination rates, as I mentioned, and feed that information back to the units. We should also be monitoring blood culture volumes. We have started to do this in our environment because if the bottles are not completely filled,
this can affect the sensitivity of that blood culture. And then other important indicators include solitary blood cultures, meaning one set only. And it's also a good thing to monitor positivity rates in your environment. So now I'm going to move on to, so those are the key elements. Those are the things that both clinicians and the lab need to work on together to improve the sensitivity of blood cultures. Now I'm going to talk about strategies to improve blood culture, positive blood culture turnaround time. So this is the timeline for conventional blood cultures prior to the implementation of rapid diagnostic methods. So blood would be inoculated into the bottle, sent to the lab. We would put it in the instrument, and then it would take anywhere from 12 to 72 hours for that organism to grow. We will pull it off, perform a gram stain, call the results to the clinician, but then it might take another 24 to 72 hours to completely identify the organism and get its resistance pattern. And we know that in a critically ill patient, this is way too long. What if the patient was started on empiric therapy and it happened to be the wrong treatment? So there has been a lot of focus on improving the time to identification and resistance detection using multi-pathogen, broad-based, rapid diagnostic technologies. And I've highlighted many of them on this slide. Those that I've highlighted in red, I will not be talking about today. I'm going to focus on the molecular syndromic panels, the rapid phenotypic methods such as MALDI-TOF, mass spec, and accelerate pheno. And then I will also mention some advancements in terms of detecting pathogens directly from whole blood, that is without the culture amplification step. So let's begin with the VIRGene system. So how does it work? So this system is a microarray system. The way it works is you take a positive blood culture bottle, and after the gram stain, you inoculate an aliquot of that positive blood culture into the sample well of the cartridge. Add these other utility trays that contain all of the reagents that are required for the test to be performed. Once the sample is added and you add these other items, nucleic acids are extracted from the target organisms by magnetic bead technology. And then there are 2 rounds of hybridization. The hybridization is done by oligonucleotides that are specific for the target organisms that are contained in that positive blood culture. And once the second round of hybridization occurs, then light is shown on the array, and this leads to signal amplification using a proprietary silver staining process. And so this is what the array looks like. This is what is read then by the reader that is placed in which the cartridge is placed. So this is what the reader looks like, and the reader reads this microarray and provides an answer. So the VIRGene system has a gram-positive panel, and these are the organisms. You see it detects 3 species of staphylococci, and for Staph aureus and Staph epidermidis, it detects the MEK resistance marker, indicating that this is a methicillin oxacillin resistant Staph aureus or Staph epidermidis. For Streptococcus, it detects these species. And then for Enterococcus faecalis and Enterococcus specium, it also detects VAN A and VAN B, which are the genes that encode for vancomycin resistance. The gram-negative panel has these genera calls, these species calls. It also has a marker for a resistance marker that it detects called CTXM. This is the gene that encodes the most common extended spectrum beta-lactamase that is circulating globally, and then 5 genes that encode for the broad-based carbapenemases that hydrolyze the carbapenem class of antimicrobial agents. This system yields results in about 2.5 hours.
And you can see that literature shows, and I've included a number of articles, that compared to conventional methods, the accuracy is about 92 to 96% in adults and 95.8% in children. In terms of the accuracy for the resistance markers and how they compare to routine susceptibility testing, it's 100% for MRSA and VRE and 98% for methicillin-resistant staph epidermidis. And the data for the gram-negative panels are very similar. The problem with this system is that it does not do well if there are more than one bacteria in the positive blood culture bottle. So it doesn't do well with polymicrobial cultures. And it also has some issues with detecting some of the streptococci. But in general, it's a very good rapid diagnostic method. The other rapid diagnostic method that many of you may be familiar with is the BioFire film array. It's known as the laboratory in a pouch. This system works upon the principle of cell lysis, DNA, RNA purification, and 2 rounds of multiplex PCR. This is very easy to use. You hydrate the pouch with buffer and then take an aliquot of the positive blood culture and inoculate the pouch, place the pouch in an instrument, and 1 hour later you have results. So this is in contrast to the Viragene assay that I just talked about. The film array detects 43 different gram-positive, gram-negative, and fungal pathogens, all in the same pouch. Like the Viragene, it does detect these carbapenemase genes. It also detects CTXM and the MEC-A and VAN-A, VAN-B resistance determinants for the gram-positives. Unlike any of the panels that I will be talking about, it also has a marker for colistin resistance. Again, a 1 hour turnaround time for this panel, which is quite fast. And you can see that the accuracy for all of the organisms in the panel is very similar to the accuracy that I showed you for the Viragene. Resistance marker detection also highly accurate. One study showed an impressive reduction in time to identification of 29 hours. And like the Viragene system, this system also has an issue with the detection of polymicrobial cultures. I want to highlight one study that was performed at the Mayo Clinic, because this is one of the few prospective studies to look at the impact of the implementation of a rapid diagnostic in clinical practice. And the authors looked at the standard of care, how long it took standard of care to reach these various results, compared to the film array alone, and then compared to film array and antimicrobial stewardship intervention. And you can see that the time to organism identification decreased by more than 20 hours. There was a decrease in empiric vancomycin usage, an increase in narrow spectrum beta-lactams, and that's because providers were able to de-escalate from broad spectrum therapy to narrow spectrum therapy because results were available more quickly. And also the percentage of contaminants that were not treated also dropped significantly. However, while this study did show an impact on all of these parameters, there was no statistically significant decrease in length of hospital stay, mortality, or overall hospital costs with implementation of the panel. Now, the next panel that I want to mention is the one that's more recently been launched within the last year and a half, and this is the GenMark ePlex technology. And this uses, again, a completely different type of technology. Target-specific capture probes are bound to these gold electrodes on the eSensor microarray inside of the panel. And then the PCR amplified target DNA hybridizes to that capture probe and then also to a complementary ferrocene labeled signal probe.
And then electrochemical analysis determines the presence or absence of targets using voltammetry. So this is what the instrument looks like. Each one of these slots is where the panels are placed. These panels are quite easy to use, just like the film array pouch. You inoculate an aliquot of the positive blood culture bottle into this port on the pouch or panel and place the panel into the instrument. This assay has a gram-positive panel, a gram-negative panel, and in contrast to the other two manufacturers, a fungal panel. And again, the time to results is about 1.5 hours. So these, I couldn't list all of the organisms that are on the panels, but there are 20 gram-positive organisms that it detects, 21 gram-negatives in the gram-negative panel, plus the same resistance markers that the other panels detect, and 15 fungi, and the fungal panel has been shown in our practice to be very useful for our oncology patients. Now, in contrast to the other two manufacturers that I talked about, the GenMark panels include pan targets. So for the gram-positive panel, there's a pan gram-negative and a pan Candida. The pan Candida detects the 5 more common Candida species, and then the gram-negative panel has a pan gram-positive and also the pan Candida. So in contrast to the other manufacturers, this system does very well with polymicrobial samples because of those pan targets. And you can see, similar to the Viragene and the BioFire, excellent accuracy for both identification as well as resistance marker detection. The fungal panel results look amazing. Oops, excuse me, but that's because a lot of these were contrived samples. However, in our practice, we have found this to be a very reliable system. So I would like to talk now, moving away from the molecular panels to the rapid phenotypic methods. So many of you are probably familiar with matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry. This is a way of identifying organisms based on their protein profile, primarily ribosomal protein profiles. The way it works is typically this is performed on cultures after we have growth on agar plate solid media. And you take a sterile toothpick and touch it to 1 or 2 colonies that are growing, inoculate those to the stainless steel target. You can see the little circles here. Apply a matrix. The matrix helps to stabilize and release those ribosomal proteins. You then place that stainless steel target into the instrument, and then a laser is targeted, or the stainless steel plate has a laser that is applied to it, and this causes vaporization of solid particles into a gaseous form. And those particles fly through the vacuum tube based upon mass to charge ratio, so that the smaller proteins reach the mass spec before the larger or heavier proteins. The software that's associated with the mass spec creates this spectra, this protein spectra, which is then analyzed by the database that accompanies the instrument. And then the instrument, or the database, I should say, will compare those spectra and generate a report in terms of an identification. So green means there's an exact species level identification match. Yellow means only a genus level match. And red indicates there is no match, largely due to the organism not being in the database. So there are 2 FDA approved systems in the US, but these systems are globally available. Over 200 bacteria and yeasts are in the FDA approved databases, but in the research use only libraries for both systems, there are thousands of entries. The drawback to this MALDI-TOF mass spec is that it performs only identification.
it cannot perform broad-based susceptibility testing. Having said that, though, you can still establish protocols in clinical labs to speed up the time to identification once the blood cultures have been subcultured to solid media. So various lengths of incubation have been evaluated in the literature. 6 hours of overnight incubation seems to be optimal for gram-positive pathogens and 4 hours for gram-negative pathogens. Bruker has an FDA-cleared kit that allows you to identify bacteria directly from the positive blood culture bottle itself. This kit consists of a tube to which you apply an aliquot of the positive blood culture bottle. You then centrifuge that tube, wash the pellet, and then apply that pellet to the stainless steel target that I showed you on the previous slides. You can also do this with a serum separator tube. However, the Sepsi Typer kit makes it a little bit easier and cleaner. Both Bruker and the Vitek mass spec have been evaluated in the literature for direct from positive blood culture bottles, and the systems appear to be comparable in terms of their accuracy. However, neither system performs well if there is more than one bacteria in the bottle. And as I mentioned, neither system offers a comprehensive susceptibility testing option. However, literature shows that you can reduce the time to identification by 26 to 34 hours, similar to what we have seen for the molecular syndromic panels. And by the way, this is a lot cheaper than paying for those syndromic panel tests. The other phenotypic method that has been available now on the market for about 3 years is the Accelerate Pheno system. This consists of these little modules that link to a computer. Inside the module, there's an automated pipetting robot, a digital camera, and a custom microscope. This cartridge is what is inserted into that pipetting robot. And this cartridge consists of a 48 flow channel cassette, a reagent cartridge here, and then this little sample vial, which is what you inoculate a positive blood culture bottle. So how this works is you take the positive blood culture bottle, remove an aliquot, place an aliquot of that into the sample vial. Inside of the sample vial, the red cells are lysed. There are then some pipetting steps as it moves through this flow channel where the microbes in the bottle are captured and immobilized and separated from the debris by a filtration step. And then these organisms are identified by species-specific fluorescence in situ hybridization probes. In terms of susceptibility testing, this system will give both a minimum inhibitory concentration as well as an SIR, susceptible, intermediate, or resistant type of interpretive report. And it does so by time-lapsed photography assessing growth. So that's what the digital camera is for, to take rapid images over time to assess susceptibility or resistance. So this is the data from the multi-center clinical trial. The time to identification for the microbes is about 1.5 hours. The time to antibiotic susceptibilities ranges from 7 to 8 hours. You can see, though, that the panel is pretty narrow in terms of what it's able to identify, both in terms of gram-positive and gram-negative organisms. However, the accuracy is very good in terms of sensitivity and specificity for both gram-positive and gram-negative targets. And then you can see these are all of the antimicrobial agents that can be resulted, and with very good both essential and categorical agreement.
So while this is actually very useful in terms of correlation with the standard of care automated systems that we have out there, it's not a replacement technology due to the narrow numbers of organisms that it can identify. It's also a very expensive platform, and there are some organism-drug combination disclaimers. So I just want to end this discussion on rapid diagnostics with a mention of this systematic review and meta-analysis by Timbrook. The authors looked at 31 studies that evaluated over 5,920 patients. And basically, they concluded that there's rapid diagnostics offer a decreased time to effective therapy by a mean of 5 hours. Rapid diagnostics compared to conventional methods were able to decrease hospital length of stay by more than 2 days, by almost 2.5 days, regardless of the study, and that the mortality risk was lower with rapid diagnostic methods combined with antimicrobial stewardship interventions, but not in non-antimicrobial stewardship studies. And so this is the graph that shows an odds ratio of 0.64 in favor of a decreased mortality with the use of rapid diagnostic testing. And what the authors have concluded is that rapid diagnostics of some sort should be used as standard of care because of this, combined with stewardship. I think this is now becoming standard of care, at least in many large hospitals, some sort of rapid diagnostic, as I mentioned. So in the next part of the talk, I would like to just talk a little bit more about the ideal bloodstream infection diagnostic test. I want to draw your attention to this wonderful paper by Sinha et al., which is a very nice review of emerging technologies for the molecular diagnosis of sepsis. And the authors set a very high bar on what we need to achieve in terms of the ideal diagnostic test. So it has to have a high sensitivity and specificity. It has to be broad-based. It has to be performed directly from small volumes of blood. It has to be easy to perform, detect resistance, and yield results in less than 3 hours. And distinguish contaminants, detect polymicrobial infections, and here are the ideal volumes that we would like to be able to use. So I think this is a tall order for any diagnostic test. And I will tell you that worldwide we have these 4 broad-based molecular pathogens that can be used to test directly from whole blood, and none of them meet the criteria for the ideal bloodstream infection test. You can see that the sensitivity in many situations is quite low. Also, the specificity may not be ideal either, and none of them yield results really in a less than 3-hour turnaround time. Now, we do have a system that is available worldwide, the T2 biosystem. This combines nuclear magnetic resonance with PCR, and it detects, there are 2 panels, a yeast panel and a bacterial panel, and both have been evaluated in the literature. And while the sensitivity is reasonable, the specificity again falls short, and also these panels are quite narrow. So the recommendation is that the T2 biosystem really be reserved for immunocompromised patients, patients who have had prolonged ICU stays and might be at risk for Canada, for example. We did look at this in our environment, and we just did not find that it was as useful as we would like. However, it is out there, and many people use it, particularly for their ICU patients.
The other application that I want to talk about, and I think I'm running out of time here, but is the cell-free DNA. Cell-free DNA are small fragments of circulating DNA, and the cell-free component of blood. Cell-free DNA is derived from dead and dying cells, and so is usually consistent with a recent infection. And there have been many research applications using cell-free DNA. Carius is a company that has refined testing for bacteremia. This test consists of inoculating a PPT tube with 5 mL of blood. The sample processing then involves automated DNA extraction and next generation sequencing library prep. The next day, the assay gets sequenced using single-end 75 base sequencing on a NextSeq 500 sequencer platform, and approximately 24 million reads per sample are generated. Actually, this is quite good. And then they compare these sequences to a clinical grade microbe database that has over 20,000 high quality microbe assemblies. And the report is capable of identifying over 1,200 clinically relevant pathogens such as bacteria and yeast, but also viruses and parasites. This slide is a summary of the validation paper. And you can see that this has excellent sensitivity. However, it falls short in terms of specificity, leading to perhaps an overdiagnosis of bacteremia or fungemia. There have been subsequent papers that have demonstrated that it might only be clinically useful in about 77% of patients who would ordinarily have blood cultures. So again, this might be a method that should be reserved for your high-risk patients, such as immunocompromised patients. So I promised to finish so that we would have plenty of time. So I think what I might do is just end with this slide and hold off on the biomarker discussion, but to just summarize the utility of cell-free DNA, highly sensitive, non-invasive, broad-based. However, there are issues with specificity and cost, and because the test has to be done at Carius, there is a prolonged turnaround time of 26 to 28 hours. So I was going to talk about sepsis biomarkers. I think I will hold off and just summarize my presentation by saying that adherence to pre-analytical elements of blood culture procurement improves sensitivity and specificity, and I would say are really essential. Micro labs play a very important role in the diagnosis of bacteremia and sepsis. Implementation of growth-dependent rapid diagnostics has improved patient care. I showed you 2 studies that demonstrated that. Current direct from whole blood tests, that is without growth amplification, still fall short of the ideal test, but I think emerging technologies may realize this goal in the future. And with respect to the biomarkers, I just wanted to say that we do have transcriptomics that will be looking at measuring host response by detecting messenger RNA and quantifying it, and using that with machine learning to determine those patients that have sepsis from those patients that have systemic inflammatory response syndrome caused by non-sepsis etiologies. And with that, I think we probably still have a few minutes for questions. Thank you very much for your attention. And again, it's been my pleasure to talk about this topic. Dr. Karen-Carol, it's been our pleasure to have you here. Thank you very much for your presentation. It's been amazing.
we've learned a lot, and we have a few questions that I believe you can help us with. Maybe we can address right now. The first one is regarding the very gene panel. Yes. Does it require an initial gram stain prior to the usage on the yeah? Yes. Sorry. So both the GenMark assay and the Viragene assay require a gram stain, whereas the BioFire does not, because the BioFire has all of the targets right there in that pouch. But Viragene has a separate gram positive and a separate gram negative, so you have to know if you're dealing with a gram positive organism or a gram negative organism, and the same is true for the GenMark assay. Great, thank you very much. The second one is, what database is used for the multi-top analysis? Yes, so the database is the database that's created by the manufacturer. So both Bruker and bioMérieux have their own multi-top mass spec database and library entries. And they've been extremely, both manufacturers have vetted their both of their databases. They're fabulous. Great, thank you very much. You mentioned that most of the diagnostic tests we talked about today didn't perform well on the polymicrobial culture moment. What systems are adequate for polymicrobial cultures, and how do you approach a polymicrobial Clostridium infection? Yeah, so I think of all of the ones that I talked about, GenMark does pretty well with polymicrobial, and the Accelerate Pheno also does well with polymicrobial samples, provided that those organisms are in the database. But the others really do have difficulty, we're transitioning from the Viragene. Our experience with the Viragene is we are using the gram positive panel currently, is it doesn't really do well even when you have multiple gram positive organisms. So for example, if you have a strep and a staph, it may only identify one or the other, not both. So if it looks like there is more than one organism on the gram stain at the time that we perform the gram stain, then we don't actually inoculate the Viragene panel. Great, thank you very much. And the last question we got was, what do you believe is the step in the blood culture chain from extraction of the sample to analysis that needs the most attention and that causes the most delay in the diagnosis of patients with blood culture infections? Yeah, that's a really good question. Our lab, I think this is really difficult for all hospitals due to staffing, but we are a 24/7 lab, and I know it's hard for smaller institutions to have someone pull those positive blood cultures off in the middle of the night and do a gram stain, but I really think it can be so, it can really be impactful to patient care to at least have that gram stain available to a clinician, even if it's in the middle of the night. Because in most hospitals, there's someone who can do something with the information, like an intern or a hospitalist, or even a nurse that has a nurse practitioner that has authority to, do something with that information. So I would like to see all hospitals have 24/7 microbiology just for the positive blood cultures, and I know that's a very tall order.
because I just think they're so critical. And you know, I kind of breezed over it, but there's so much literature out there now that if a patient doesn't get appropriate treatment, it really does have an impact on their outcome. And having to wait, you know, 48 hours and get the wrong drug for that period of time, I think we can do better than that. And the rapid diagnostics allow us, you know, to speed up that time to identification. Thank you very much. Yeah. Sorry. Did that answer the question? I wasn't sure. I think it did. I think it did perfectly. Yeah. I mean, I think that we will not see the impact on mortality that we would like to see until we can conquer direct from whole blood testing, you know, to skip the growth amplification step. Because that's where we're losing time. Yeah, I agree completely. Yeah. Thank you very much, Doctor. It's been a real pleasure, and thank you for sharing all of this with us. It's been really insightful and eye-opening for many. You're welcome. And if anyone has any additional questions, I did put my my email address on the slides. Do you want a copy of the slides? Yeah, that would be great. Recorded, yeah. I guess you have. And we have the recordation too. Yeah. Okay. Yeah. So I don't mind if people didn't get a chance to answer to ask their question. I'm happy to follow up in an email. Great, thank you. So there you have it. If you want to contact the doctor for any questions, you can see the recording, and there is the email. Great. Thank you very much. Well, thank you. It's been a pleasure. Have a good evening. Have a great day. You too. Bye-bye.
Estamos con la ponencia. Opening the mycobacterial infections track, I have the amazing pleasure to introduce to you keynote speaker, Dr. Richard E. Chasen. Richard E. Chasen is a professor of medicine, epidemiology, and international health, and directs the Center for AIDS Research and the Center for Tuberculosis Research at the Johns Hopkins University School of Medicine and Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland, USA. He received his bachelor's degree and medical degree from the University of Massachusetts and trained in internal medicine, infectious diseases, and clinical epidemiology at the University of California, San Francisco. He was a director from the Johns Hopkins AIDS Service from 1988 to 1998, and the medical director for the Baltimore City Health Department Tuberculosis Control Program from 1991 to 1999. His research interests focus on tuberculosis and HIV infection, including epidemiology and natural history, clinical tracks, diagnostics, and population health interventions. From 2011 to 2017, he was the inaugural chair for the Tuberculosis Transformative Service Group of the AIDS Clinical Trial Group, leading the development and implementation of this NIH-funded network of tuberculosis clinical trials portfolio. In 2012, he led a team that reestablished the Johns Hopkins Center for AIDS Research, revitalizing a multidisciplinary program to catalyze innovative HIV research with a special focus on combating the Baltimore epidemic. Over the past 30 years, he has conceptualized and led pivotal clinical trials that have resulted in shortening the duration and treatment of latent TB infection and active TB disease, as well as optimizing and managing of TB and HIV infection. Dr. Chasen has published over 500 scientific papers and chapters, and his Handbook of Tuberculosis, co-edited by Jacques Grosset, was published in 2017. Dr. Chasen, it's a real honor for me and the MICuorum organizational committee to have you share your knowledge with us. I now give you the floor, and we're all listening. Ok, gracias. Gracias por invitarme a esta conferencia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. I'm going to give you some slides. And okay. So once again, thank you. I'm going to talk to you this afternoon about the long road to shorter TB regimens and show you some recent advances and describe to you how we got here, and then speak just a little bit about where we might go in the future. So just to set the background, this slide had to be updated recently for reasons that are obvious. TB was the leading infectious cause of death globally until the SARS-CoV-2 pandemic arose, which now has more deaths than TB or HIV or any other infectious disease. But hopefully that will not be the case for too much longer. And you can see that tuberculosis kills about 1.5 million people a year and has killed 1.5 million people per year for many, many decades. And it's considered the leading infectious cause of death in history. And you can see that it outstrips HIV/AIDS. And this represents people with HIV who died of tuberculosis. Their deaths are counted as tuberculosis deaths. And even with those, deaths from TB not related to AIDS still is much greater than that. So TB is still a very important global problem. Control of TB has been extremely unsatisfactory. You can see that for the past 20 years, the number of cases of tuberculosis each year has been pretty steady. You can see only a slight decline overall in the number of TB cases, but no downward trend that would suggest that we are heading towards TB elimination.
There has been a decline in HIV-related tuberculosis cases with the expansion of antiretroviral therapy and some expansion of TB preventive therapy. And you can see that the number of deaths from tuberculosis continues to be quite high and is nowhere near what is necessary to achieve tuberculosis control, in which the UN has committed, but we're clearly not making progress. Now, the treatment of tuberculosis is essential for preventing those TB deaths and is an important part of the overall TB control strategy. Treatment of tuberculosis really hasn't changed much in the last 40 years. This is the most recent set of guidelines from the American Thoracic Society, the CDC, the Infectious Disease Society of America, American Academy of Pediatrics, and the European Respiratory Society, published 4 years ago now. And the guidelines in 2016 that are current today are really no different than the guidelines of 25, 30 years ago. There are now 4 recommended regimens for drug-susceptible tuberculosis, but they all essentially are the same drugs: INH, rifampin, pyrazinamide, and ethambutol, just given in different formulations. So daily treatment for 6 months, daily followed by 3 to 5 times per week, 3 times per week, or daily, and then twice weekly. And what this tells you is that as you go from an intermittent regimen of twice weekly for most of the regimen up to daily, the efficacy of the regimen improves. But all of these are 6-month regimens. So how did we get here? How did tuberculosis therapy evolve? Well, the dawn of the antibiotic era and the dawn of treatment of tuberculosis and the introduction of the randomized controlled trial began in the 1940s, in 1948, with the seminal publication in the British Medical Journal of the Medical Research Council's trial of streptomycin for the treatment of pulmonary tuberculosis. So streptomycin was discovered in 1943 in New Jersey. Salman Waxman won the Nobel Prize for its discovery, and it was studied in some small trials over the next several years and with anecdotal use. But then the British Medical Research Council conducted the first rigorous randomized controlled trial for treating any disease with the treatment of streptomycin. And they assigned patients who were hospitalized with tuberculosis to receive streptomycin therapy for 1 year or control. And control in 1948 was bed rest. That patients were just left in bed to rest and be fed. And that was the treatment. That was the standard of care at the time. So what the study showed is that after a year, you can see the study only enrolled a little over 100 patients. For the streptomycin group, 22% had died versus 46% in the control group. And so what this showed was a 50% reduction, a greater than 50% reduction in the risk of death with streptomycin therapy. And you can see that more patients with streptomycin improved, almost twice as many improved as with control. And some had no change and some even got worse. Now, what this study also showed was that after 6 months, the majority of patients in the streptomycin group who were still culture positive had streptomycin resistance. So the study proved that antibiotic therapy for tuberculosis reduced mortality and increased clinical improvement, but it also was associated with the emergence of drug resistance. And so a year later, a second study was done by the British Medical Research Council, where they treated patients with streptomycin alone or streptomycin plus PAS, para-aminosalicylic acid.
And they showed that the addition of the second drug reduced the emergence of resistance by 90%. And so multi-drug therapy for the treatment of TB became the standard of care and established the paradigm of treating infections with more than one antibiotic with different mechanisms of action. You might think that this is reminiscent of HIV infection, where in the 1980s we treated patients with AZT, and after a year to a year and a half, essentially all of them developed resistance. And then we went to multi-drug combination chemotherapy, and that's been the standard for HIV as well. Now, how did we get from the British Medical Research Council treatment, which actually lasted for 2 years, to the 6-month regimen? Well, over a period of 15 years or so, the Medical Research Council, the U.S. Public Health Service, the U.S. Veterans Administration did a series of studies looking at combinations of different drugs for TB, and I'll talk about those in a moment. And what they found is that they could get treatment down to as little as 6 months when they used the modern regimen, including rifampin and pyrazinamide. But when they tried to go lower than that, the relapse rates became unacceptable. And so we were stuck with 6 months of therapy. And we've been stuck at 6 months since the 1980s. So in the 1950s, standard treatment was 18 to 24 months. Then it came down to 18 months in the 60s, and then it came down to 9 months in the 70s, and then 6 months, and it's been stuck there ever since. And what do we need to do to get treatment shorter? Well, treating tuberculosis is challenging in patients with active tuberculosis. We're really treating them for 3 different types of bacteria, 3 different bacterial populations. And this model of TB treatment is one that was developed by Denny Mitchison. Denny Mitchison was a mycobacteriologist and clinical trialist from the United Kingdom. He was part of the first streptomycin study that I just showed you. He died at the age of 94 about 4 years ago, still publishing papers up until his death. And what Mitchison hypothesized is that in patients with active TB, there are 3 important populations of bacilli. There's this very large population of rapidly multiplying bacilli that are in log phase growth. And because they're growing so rapidly, they can be killed rapidly, and they go away very quickly in 1 to 2 months. There's a second population of slowly multiplying bacteria that are inside of macrophages, and they multiply less rapidly, so it takes a little longer. You can see the slope is slightly slower, and pyrazinamide is very important in killing these bacilli. And then there's a small population of persistent bacteria that only sporadically multiply, and they're antibiotic tolerant, and they just take a very long time to kill. And so we have to find drugs that do a better job of treating this population particularly, but treating all the populations to kill the bacteria faster so that we can stop treatment sooner. Now, if we look at the history of the discovery of TB drugs and the development of TB drugs, it's really quite fascinating. So you see here 1943 streptomycin, then 1948 PAS. And between the 1940s and the 1960s, there was a period of extraordinary discovery of drugs, a golden age of the development of antibiotics for tuberculosis. So these were drugs that were developed for tuberculosis. That's why they were invented or discovered or synthesized, and this really can be compared to the late 1980s, through the 1990s, early 2000s for discovery antiretroviral drugs, the golden age. But then from 1963 up to 2000, there was really not much of anything. And the only drugs that became available were drugs that were actually developed for
other bacteria, the fluoroquinolones in particular, with ofloxacin as far back as 1982, gadifloxacin, moxifloxacin. It wasn't until the turn of this century that we started to see drugs developed again for tuberculosis. And so these drugs for tuberculosis have only been available for a fairly short period of time. So more than 20 years ago, when we said we would really like to treating TB and shorten the therapy, we didn't have much to work with. We had all the old drugs that we could think about repurposing, and then we had the fluoroquinolones, which had come along in the 1980s and 90s. So in the late 1990s, my colleagues here at Johns Hopkins, led by Bill Bashai, decided to look at a new drug, moxifloxacin. You can see that it still had its preclinical name, Bayer 128039, which was a new respiratory fluoroquinolone. And we looked at this respiratory fluoroquinolone in an animal model of tuberculosis, a mouse model. And what we found was that when you added moxifloxacin to INH, it improved the treatment outcomes. You can see there are fewer bacilli in the lungs and spleen of the mice after just 4 weeks of therapy. And after 8 weeks of therapy, it sterilized the mice, and it improved survival in the mouse model as well. So this was very encouraging to us and led us to believe that we could conduct a clinical trial to look at moxifloxacin as a way to shorten TB therapy. Now, fortunately for us, at about this time, we had the good fortune to recruit Jacques Grosset to Johns Hopkins. Grosset is the senior statesman of tuberculosis chemotherapy. Jacques had just retired in Paris because he was forced to because of his age. And we said, well, we don't make people quit working just because they've turned 70. And we invited him to Hopkins, where he stayed for 17 years and did some fantastic work with his trainee and successor, Eric Nornberger. And Jacques worked in a BALB/c mouse model to develop treatments for tuberculosis, as well as a number of other mycobacterial diseases. And so his model was developed originally back in the 1970s. And what he showed was that in the mouse, he could recapitulate treatment in humans. He could treat the mice with regimens that are used in humans, and they behaved identically to how they're used in humans. So if you give INH and streptomycin to this mouse model, it takes 18 months to get the mice cured, which is what it takes in humans. If you give INH and rifampin, you can cure them in 9 months, which is what it takes in humans. And if you add pyrazinamide to the INH and rifampin, you can cure the mice in 6 months. Again, what it takes in humans. And so with this model now available, excuse me, let me. We were able to see that moxifloxacin in this particular model improved the treatment of TB compared to the control. Here's the control regimen. When you add moxifloxacin to the regimen, it improves the killing and improves the cure rate in mice. So that led us, sorry, my screen is acting up. Give me just a second to, apologies. No worries. Well, there we go. Okay, program responded. So that led us to a clinical trial
of moxifloxacin that was funded by the U.S. Food and Drug Administration through the Orphan Drugs Program. And this was a study to add moxifloxacin to first-line treatment for tuberculosis and see if it improved culture conversion over the first 2 months of treatment. Now, why do we want to look at the first 2 months of treatment? We want to look at the first 2 months of treatment because Denny Mitchison again showed that the culture conversion at 2 months was a good predictor of long-term outcomes after treatment. So here, looking at these two old regimens from back in the 1960s, this regimen, which had rifampin and pyrazinamide in it, had 87% culture conversion at 2 months versus 75% for the control regimen. And you can see a big difference in the relapse rate. And again, here looking at other regimens, 95% culture conversion versus 81%, and look at the difference in the relapse rate. So this was felt to be a good surrogate marker for cure, and that in 2 months you could see whether adding a drug would help with the cure. So this led to 4 clinical trials, actually. This is the first one that I told you about, funded by the Food and Drug Administration, which we did in Rio de Janeiro with my colleague Marcus Conde. 2 studies done in the TB Trials Consortium, one with Bill Berman and the other with Susan Dorman. And then a final study by Denny Mitchison done in South Africa. What all of these studies showed is looking at 2-month culture conversion, that moxifloxacin compared to the control regimen, in this study, ethambutol was controlled as in this, it improved the killing of the TB over 2 months. The culture conversion was faster when you gave moxifloxacin, showed down here as well. The difference at 2 months was not significant in these 2 studies, but was significant in the study in Brazil. And here in the study in South Africa, where they also looked at ofloxacin and gadifloxacin, the moxifloxacin performed the best. So this led to some phase 3 studies where the outcome wasn't the 8-week culture conversion, but was successful treatment after 6 months. Rather after 4 months, shortening the duration of treatment by adding the moxifloxacin or gadifloxacin. And all of the phase 3 trials that looked if you could shorten therapy failed. So the REMOX TB study added moxifloxacin in place of ethambutol or added it in place of INH. Both regimens failed to be considered non-inferior to the control regimen. The Oflotub study looked at gadifloxacin, also failed, and the Rifaquin study gave moxifloxacin with rifapentine or rifampin and failed to shorten therapy. So this is a big disappointment and a big setback. So that led us to say, well, what if we used rifapentine instead of rifampin? You can see that rifapentine is a rifamycin drug derived from rifamycin C and rifamycin S. It's essentially the same as rifampin except for the cyclopentyl group. And this minor chemical modifications gives rifapentine a half-life that's 5 times longer than rifampin and a MIC that is 4-fold more potent. So a more potent form of rifamycin that stays in the blood longer has the potential to be more effective in treating tuberculosis. Now we know that rifapentine is actually quite good for treating latent tuberculosis, and this is data from 3 clinical trials that I led looking at weekly rifapentine and isoniazid for TB preventive therapy, so-called 3HP. And in all of these studies, 3HP was equivalent to non-inferior or almost superior to isoniazid
for preventing tuberculosis. It was less hepatotoxic and it had better adherence. So this was already proven to be very effective for latent tuberculosis. But we had looked at rifapentine in active tuberculosis back in the late 1990s. However, we weren't using it right. We were looking at giving rifapentine once a week to simplify therapy, to see if giving it just once a week to make it easier to treat patients would improve outcomes, and it didn't. You can see that the two rifapentine groups shown here had higher relapse rates than the standard of care group getting the control regimen. And so rifapentine was kind of put aside for the treatment of active tuberculosis. But again, Jacques Rosset, Eric Nornberger, and our group said, what if we use it daily instead of giving it weekly? And in the mouse model, what you can see is that when you add rifapentine to just isoniazid and PZA compared to rifampin, it significantly improves the killing of the TB in the mouse. And when you put moxifloxacin in, it's even better. You can see a much, much better regimen. So we thought that rifapentine had a lot of promise as a daily treatment for tuberculosis. And we thought that giving it with moxifloxacin would make it even better. Now, to show that rifapentine worked in patients with TB and was better, we did a study called TBTC Study 29X. And this was a phase 2 study where we were just looking again at the 2-month culture conversion rate as a surrogate marker. And what we found was that when patients were treated with higher doses of rifapentine, 900 or 1200 milligrams a day, you can see they had substantially higher culture conversion rates after 2 months. And this was explained by the exposure to the drug. This just looks at the same outcome by the area under the curve. And in the group that had the higher areas under the curve, higher rates of culture conversion. So we decided that the optimized dose of rifapentine was 1200 milligrams a day, a much higher dose than we had previously used in any of our studies. And that if we gave this by itself in the standard regimen or with moxifloxacin, that it might improve culture conversion and cure patients faster. And so that led to this study published just last month in the New England Journal of Medicine, TBTC Study 31, ACTG Study 5349, done jointly by the two trials groups. And so it's 4-month regimens of rifapentine with or without moxifloxacin to treat tuberculosis. So this study, again done by 2 networks, was to evaluate whether substituting high-dose rifapentine for rifampin could reduce the duration of therapy to 4 months and show that it was non-inferior. So this is rifapentine instead of rifampin, given for just 4 months. This is the rifapentine regimen. And to evaluate rifapentine and moxi. So here we have rifapentine and here we have moxi, and given for 4 months, and the moxi given for the entire 4 months of treatment. So this is how the study was conducted. We have our control regimen, which is the standard regimen that's been around for 40 years. 2 months of INH, rifampin, pyrazinamide, ethambutol, followed by 4 months of INH and rifampin. So you can see a total of 26 weeks of therapy. In the rifapentine arm, we gave rifapentine instead of rifampin, and we stopped after 17 weeks or 4 months. And in the rifapentine moxi arm, we gave rifapentine and moxifloxacin instead of ethambutol, treated with these drugs for 4 months. They also received pyrazinamide for the first 2 months.
All treatment was given 7 days a week, and it was supervised for 5 of the 7 days. The rifapentine was that optimized dose that I told you about, the 1,200 milligrams. The moxifloxacin was 400 milligrams. And this was a non-inferiority trial where we said we want to show that it's not inferior. And we defined as inferior as being a difference of the upper confidence interval between the two regimens of 6.6%. And you'll see this illustrated in a few minutes. And the primary endpoint was after 12 months for patients successfully treated at 12 months. A secondary endpoint is 18 months, but we concentrated on 12 months as the primary endpoint. So this study enrolled people with sputum smear positive or expert positive MTB that was not resistant to isoniazid, rifampin, or moxifloxacin. Adults and adolescents down to age 12. For HIV positive patients, they needed to have a CD4 count greater than 100. And that's because at CD4 counts less than 100, HIV-TB patients tend to have very high mortality, even when the TB is effectively treated. And we initially only allowed patients with HIV on efavirenz-based regimens to enroll so we could show that the drug-drug interactions were safe. We excluded anyone who'd been on treatment for more than a week, 5 days. And we excluded extrapulmonary TB in the CNS, bones, pericardium, or disseminated. So the study was done on 4 continents in 13 countries at 34 clinical research sites. And you can see the TBTC sites are in green and the ACTG sites are in red. You can see North America, the Caribbean, South America, Africa, and Asia. So good global representation of patients. Patients we enrolled were fairly typical of the global population of patients with TB. 70% were male. We know that in TB patients, there's a 2-to-1 male to female ratio for reasons that are not well understood, but are very, very clear. 70% of our participants were Black. 8% were HIV positive. And that represents the proportion of TB in the world that is HIV related. 73% had cavitary TB. And so this is a very representative population of patients from around the world, and they were recruited from around the world. So we feel this is really a generalizable study. So here are the results. We looked at a favorable or an unfavorable outcome. And we had 2 primary analyses. I'll take a minute to explain. The microbiologically eligible population is essentially what we would call the intent to treat. Now, I'm going to show you in a minute, we had another group called intent to treat, and that might be a bit confusing. But in TB studies, this is your intent to treat because they have to be eligible. But in TB studies, we sometimes don't know that patients aren't eligible for a couple of weeks after they're enrolled because we have to do the drug susceptibility testing. And so we exclude patients who turn out to be resistant to the drugs. So that's the microbiologically eligible. The accessible population is this population, but they have to be seen at 12 months, either reach an endpoint at before 12 months or be seen at 12 months. And if they weren't seen, we considered them unaccessible. But this is the most important analysis. You can see that there are more people in this microbiologically eligible population than in the accessible because the people who didn't come back at 12 months and they weren't included. All right, so in the control group, 14.6% of the participants were unsuccessful, unfavorable outcome. They weren't cured. In the rifapentine arm, that was 17.7%, and you can see that's a 3% difference.
and the upper confidence interval is 6.62% difference, and that's above our non-inferiority margin. For the rifapentine moxie, it was 15.5%, or just under 1% difference, and this did meet non-inferiority, as it did for the accessible population. All right, so I showed you these numbers, but I'm going to show it to you graphically now to try to make it a little more clear. And I hope you can see this clearly. So these are the two analyses that we focus on, the microbiologically eligible and the accessible. So for the rifapentine moxie arm, both of these confidence intervals are below this 6.6% non-inferiority margin. So we can say it's non-inferior, meaning it's no worse. For the rifapentine arm in these two analyses, it isn't non-inferior. So it's not non-inferior, meaning we can't say it's as good because it's not non-inferior by our definition. And so the rifapentine moxie regimen met all of the criteria for non-inferiority. Actually, in all of our analysis, we did this pure intention to treat, which included the non-eligible patients. And then we did people who were adherent to the regimen for at least 75% or at least 95%. And it was non-inferior for every analysis, whereas for every analysis, the rifapentine regimen was not non-inferior. Now, what about safety? There's a lot of concern with adding a fluoroquinolone that it wouldn't be as safe, but it turns out that it was perfectly safe compared to the control. So if we look at any adverse event, any grade 3 to 5 adverse event, you can see that for the control regimen and the moxie regimen, the rates were just about the same, actually a little higher for the control. They were lower for the rifapentine alone regimen. Those that were considered related to treatment, a little more with the moxie arm than with the control and less than with the rifapentine, but these are not significant differences, and these were not clinically significant differences. In terms of tolerability, that is, do the patients want to take it or do they stop? There was more discontinuation with the control regimen than with the moxie or the rifapentine, but not significant. And again, no significant differences with serious adverse events or death. So safety-wise, we say this worked very well. So what can we conclude from this study of a 4-month regimen? We can conclude that the 4-month rifapentine moxie regimen is non-inferior to the 6-month standard of care. And it was robust across all of the subgroups. I haven't shown you this, but I can tell you that it worked equally well in people with HIV, people with diabetes, adolescents, and people over the age of 50. All of our subgroups did perfectly well with this 4-month regimen. No evidence that there were any patients that it just didn't perform well in. The 4-month rifapentine only regimen, substituting rifapentine alone without moxie, was not non-inferior. So this is a regimen that didn't meet our standard for non-inferiority. There were no differences between the experimental regimens and control for any of the safety outcomes. So we can say that the regimen appears to be as safe as the standard of care. So the 4-month regimen offers considerable advantages to control programs because it means less supervision, less time for having patients in care, for clinicians who have to treat the patients, but most importantly for the patients themselves who can have their disease cured 2 months faster with this new regimen. So this is a really, really big deal. It's breaking the 4-month barrier. It's a little bit like the 4-minute mile when that was broken. It was an earth-shattering event.
We've broken the 4-month barrier. We've got it down to 4 months. It took 20 years to get here, starting with those studies in mice back in the late 1990s. And it took a lot of work with innovative preclinical models, looking at that mouse model in particular. It took multiple phase 2 trials of both the fluoroquinolones and rifapentine. It took intensive pharmacokinetic and pharmacodynamic studies to understand optimized dosing. And then it took a global network, 2 global networks of clinical trial sites and investigators, and substantial investment from the US government who paid for the trial. So this is really a marvelous, marvelous accomplishment. But we're not done yet. This is not the end. This is not where we say, you know, we've wrapped this up and we're done, we can go home. No, we've got a long way to go because we want to do even better, both in terms of shortening the duration of therapy and making it safer and treating patients who have drug-resistant TB and treating children. So I told you a while ago that, beginning about the turn of the millennium, there started to be new drugs for TB, and we now have a very full pipeline of drugs. We have 3 drugs that have been approved for treating drug-resistant TB, and that's a really huge advance. Bedaquiline, delamanid, and protamidid are drugs that have been approved in various countries around the world for the treatment of drug-resistant TB. We have rifapentine, which is approved for TB preventive therapy, and hopefully will soon be approved for treating active TB, moxifloxacin. But then we have all these drugs in phase 2 studies now, drugs in phase 1 PK and PD studies, and then a whole bunch of drugs in the pipeline in early stage of development that haven't reached the clinic yet. So there's a lot of potential for further improvements in treating TB, treating drug-resistant TB, and treating patients and curing them faster. So I'd like to just tell you about a couple of really remarkable advancements in the treatment of drug-resistant TB with some of these new drugs. So last year, the MICS-TB study group published their results in the New England Journal of Medicine. And this was a study for the treatment of extensively drug-resistant TB or refractory multi-drug-resistant TB, XDR or refractory MDR TB, forms of TB that are exceedingly difficult to treat, where treatment outcomes are poor, and where mortality is high. And so the MICS-TB study looked at some new drugs to treat XDR and refractory MDR TB with a really novel study design. So the study design was they gave the patients the drugs with no control group, and their argument was there is no standard of care for XDR TB, and we know that the treatment outcomes are horrible, with mortality of 80% at up to 5 years. So the MICS-TB study said, we're going to see if we can do well with a modern regimen with new drugs. And the new drugs were protamidid, a nitroimidazole, bedaquiline, a diaraquinolone, and linezolid, an oxazolidinone. These are drugs that were developed specifically for TB, and linezolid, as you know, has been around for gram-positive infections for almost 20 years now. So they enrolled patients with XDR or MDR TB and treated them with these 3 drugs for 6 months. That's it. And looked for the outcomes. So what were the outcomes? It's a small study, 109 patients, but the outcomes were remarkable. Overall, 90% successful treatment. Only 10% had an unfavorable outcome of death
withdrawal for intolerance, or loss to follow-up. And only 2 relapses out of 109 patients treated with a 6-month all-oral regimen for XDR and MDR-TB. No injectable drugs, just an extraordinary advance. Instead of 18 to 24 months of a highly toxic, unpleasant regimen, in 6 months, 90% of the patients were cured. And this just shows you the time to an unsuccessful or unfavorable outcome, and you can see very few unfavorable outcomes, only 10%. And the patients with XDR did just as well as the patients with MDR. Now, what about safety? There were a lot of adverse events. Everybody had an adverse event. Adverse events leading to death, you can see overall about 6%, mostly related to the tuberculosis, not related to the drug. And they gave the drug to people with and without HIV, the treatment with and without HIV, and slightly more adverse events, serious adverse events with HIV patients. And there were more adverse events with twice daily dosing of the linezolid. But nonetheless, they were able to get patients through the therapy, and they were able to cure 90% of them. So again, just a really remarkable advance in the treatment of drug-resistant TB. Now, more recently, in the last few weeks, the TB Practical study reported its preliminary results. This is a study that is led by Médecins Sans Frontières and the TB Alliance. And it was a study that started off as a 4-arm study, but then went to a 2-arm study, open label study, looking at bedaquiline, protamidid, moxifloxacin, and linezolid, or BPAML for short. In the second stage of the study, they randomized patients with MDR-TB to 6 months of this BPAML regimen, or the local standard of care, which was 9 to 18 months of old standard care drugs, including injectable agents. So this is an all-oral regimen. This includes injectable drugs like kanamycin, amikacin. And it was done in countries around the world: Belarus, Uzbekistan, South Africa. So this is science reported by press release. This is all we know so far, but this press release came out from Médecins Sans Frontières at the end of March on World TB Day. And what they said is that the Data Safety and Monitoring Board told them to stop enrolling in the study because the difference in outcomes between the randomized groups was at least 3 standard deviations different. So a highly statistically significant difference in outcomes with this new short course regimen for MDR-TB, confirming what we saw in the NICS-TB study. So MDR-TB no longer requires a 1.5 to 2 years of treatment with drugs that don't work very well, but are highly toxic and unpleasant, requiring injections. This is just a major advance that really should be celebrated. So getting back here to this slide, as I said, we're not done yet. There's a lot to do. And so we're now looking at using bedaquiline with or without protamidid, moxifloxacin for drug-susceptible TB. And can we shorten treatment by using bedaquiline, which is a very potent drug, and protamidid, moxifloxacin, or other drugs, potentially clofazimine,
And some of these drugs that are still in phase 2 trials, this drug, Telasivec, is very promising. And can we shorten treatment from 4 months down to 3 months, down to 2 months? Eventually it would be nice to be able to treat patients with TB the way we treat patients with pneumococcal pneumonia or other bacterial pneumonias. But that's a long, long way off. And so I'm happy to conclude by saying we're unstuck at 6 months now. We've been stuck for 40 years at 6 months, but now we have it down to 4 months for drug-susceptible TB, and we have it down to 6 months for drug-resistant TB, which is a huge advance. This is really something that is long awaited and much to be celebrated. And we can do better, and we will do better in the years to come. So I'm going to end there, and I'm going to thank for particularly the drug-susceptible work I talked about. Thank my collaborators at Hopkins, Eric Nürnberger and Jacques Grosset, Susan Norman, Kelly Dooley, Neil Martinson, who leads the site in South Africa, Bill Bashai, and a whole number of people who did a lot of the work on all of these studies. My colleagues from the AIDS Clinical Trials Group, particularly Sue Swindles, the TB Trials Consortium, particularly Bayam Nahid and Patrick Phillips, Rada Savic, Katja Karatova, and Andy Vernon, and then our funders who funded a lot of this work over the last several decades, the NIH, CDC, FDA, Unitaid funding some of it now, and USAID, as well as the Bill and Melinda Gates Foundation. And I will end there, and I'm happy to take any questions that you might have. Thank you very much, Dr. Jason. It's been amazing, your presentation. We really feel as if we are witnessing a major change in the way that tuberculosis is not only treated, but also understood. So thank you very much for sharing this with us. I know it's years and years of studies, and the way you've presented it to us has been amazing. And well, I can speak in the name of my classmates and fellow colleagues to say that thank you very much for your time. We do have a few questions, so if you have the time, I'll be very happy to take questions. I hope I left enough time for questions. I think you did. I think you did. And yeah, so if you want, I can start with the questions. Sure. Great. Do you believe that the growing incidence of antimicrobial resistance to fluoroquinolones will impact the sensitivity of Mycobacterium tuberculosis to moxifloxacin or other fluoroquinolone agents? Yes. In a word, yes. So in this study, we did baseline testing for drug resistance, as I mentioned, and the prevalence of resistance to fluoroquinolones was very, very low. I don't know the exact number off the top of my head, but it was less than 1%. Now, when you think about what we did find was that about 5% of the people who we initially enrolled had isoniazid resistance. And worldwide, we know that that number is closer to 8 to 10% of people with TB have INH resistance. Worldwide, we know that rifampin resistance is 2 to 3% of TB, maybe even a little higher. So fluoroquinolone resistance is a concern. It's not nearly as common as INH or rifampin. But it is a concern, and there's more fluoroquinolone resistance in Asia than there is in other parts of the world. So it's something that, yeah, it is a concern. And that's why we need to look at these newer drugs that are coming up. But just remember, the standard of care around the world right now is
uses isoniazid, and almost 1 in 10 people with TB has INH resistance. So it's a problem we've been dealing with for many years and will continue to deal with. Great, thank you very much. Regarding a question that popped up in the Zoom meeting that we also had, I'm going to merge them into a single question, is that how do you think that this research will impact the standard of care of tuberculosis in the future, the near future, actually? Well, right now, the World Health Organization is reviewing our data and updating their guidelines. We expect that the WHO will recommend this regimen as an alternative regimen that can be used where programs have access to it. I don't think it's going to be recommended as the standard of care yet. And the reason for that is, number one, the formulations are not patient friendly in that we don't have fixed dose combinations of these drugs. So it's a lot of pills, and there's a need to make fixed dose combinations, and that's something that we're working towards, but that might take a couple of years. For the rifapentine INH preventive therapy regimen, for instance, we published those results more than 10 years ago. And just this year, finally, 10 years after the publication of the study, we have the first fixed dose combination of rifapentine and INH to use in preventive therapy. So it takes time. Well, hopefully it will take less time to get the fixed dose combinations. And then the second issue is the cost. The cost of treating TB with the standard of care right now on the global market is about $50, the cost of the drugs. And the cost of the new regimen, the 4-month regimen on the global market, is $200. So it's 4 times more expensive. So there are plenty of places that can afford that, where that $200 to cure a TB patient is not a big deal, but there are other places where that is a big deal. So cost and formulations are the major stumbling blocks. The US will update its guidelines probably at the end of this year. And again, I expect that this will be a regimen that can be used, but it won't be recommended as the first-line regimen because of the formulation and cost considerations. Thank you very much. We have 2 more questions. The third question is, why do you believe that shortening the duration of the TB therapy has been so difficult? I think it's been difficult for biological reasons and for research politics reasons. The biological reasons are that TB is a tough bug. It hides out in cavities. It hides out in caesium. It hides out in macrophages. And it's just, it's an intracellular organism that can resist killing within the cell. So it's a really tough bug, and developing the drugs that are effective against it takes a lot of time and investment. The political aspect is research politics, and that is that back in the 1960s, the world decided that TB was a solved problem and that scientists didn't need to work on it anymore. When I was a medical student in the 1970s and 80s, we had TB mentioned once in one pathology lecture. It wasn't talked about because it was considered a problem for the public health department, not for doctors. It was a done deal, except that it wasn't, but it was neglected. It was neglected for decades. Funding for TB research completely evaporated. Nobody did it. When I started working in TB and HIV in the mid-1980s, my boss, who was a famous infectious disease doctor, said, "Why would you want to waste your life studying tuberculosis?" So
without scientists working on it, without drug companies investing in it, thinking it's important, nothing happened. And so we're catching up after 40 years of being asleep, really more like 50. So it's been slow, and it's still underinvested. If you compare, the NIH budget for TB research is about $700 million a year. No, actually, it's not that high. It's more like $400 million a year. The NIH budget for AIDS research is $3.3 billion. The global budget for TB research is less than $1 billion. The global research for HIV is $30 billion. So it's just a matter of where the priorities are and where the money has gone and where it hasn't gone. Well, I hope that changes in the near future, and we can have Me too. Let's hope that's true. So, Dr. Jason, it's been a great pleasure. Thank you very much for your time, and I hope you have a great day. You've made our days great just by presenting. Thank you very much for having me. It's amazing. Okay, so long. Have a nice day. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar presentes durante el bloque de ponencias en MICuorum de la tarde. Haremos un pequeño receso de 1 hora y a las 6 de la tarde continuaremos con el bloque de COVID, donde expertos, ahora expertos después de un año de estar manejando COVID de alrededor de la República Mexicana, nos van a hablar sobre esta patología, de actividades de tratamiento y de diagnóstico. Comenzamos a las 6 y hay 3 ponencias respecto a esto. Que pasen una linda tarde. Recording stopped.
Bueno, ya dejé de compartir y pues ya estamos en tiempo. Sí, muchas gracias. Igual ahorita ya, pues yo voy a comenzar con la presentación de la doctora y si me ayudan ya a compartir, pues ya después sus diapositivas, por favor. Ok, sí, ya dejé de compartirles. Sí. Hola Daniela, buenas tardes. Hola doctora, ¿cómo está? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Como le comentaba a la persona que le está ayudando, ahorita yo voy a presentarle a usted. Vamos a empezar ya con la transmisión por Facebook y por YouTube y ya, ya podemos comenzar con la presentación que nos trae. Cuando tú me digas, Daniela. Ok, dale. Ya Recording in progress. Ok, pues buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia. Para comenzar, pues, con nuestro bloque COVID, me complazco en presentarles a la doctora María Livia Cedillo Ramírez. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sus estudios de maestría y doctorado en microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y su postdoctorado en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Ella, pues, ha sido directora del Instituto de Ciencias de la UAP, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del Complejo Cultural Universitario y actualmente es directora del Centro de Detección Biomolecular de la universidad. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se ha dedicado a la docencia y a la investigación por más de 30 años. Actualmente imparte clases en las licenciaturas de Biotecnología y Medicina, en los posgrados de Microbiología y Ciencias Ambientales en la Universidad Benemérita de Puebla. Y pues estamos muy, muy honrados de que nos acompañe, que haya aceptado esta invitación, y pues que más con un tema tan importante y tan actual como es el COVID, ¿no? Entonces, cuando usted guste, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias a todo el comité organizador de este congreso. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde y pues compartirles con un ratito sobre lo que hemos estado haciendo y pues lo que ha significado este virus para todos nosotros. ¿Le pongo pantalla completa? A ver, permítanme ver si ya aparece de pantalla completa. Ya. Bueno, pues empezaremos hablando del villano de la película y se llama SARS-CoV-2. Esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos nosotros, en mayor o menor medida. En algunos casos, porque desafortunadamente hemos perdido a algún ser querido. En otros, porque cambió la manera en la que estudiamos, en la que nos relacionamos con los demás, en la que trabajamos o estudiamos, o la manera incluso en la que practicamos algunas de las actividades que a todos nos gustan, realizar nuestros pasatiempos, nuestros hábitos. Y decimos y nos preguntamos generalmente cómo un ser tan pequeño como es el caso de SARS-CoV-2 puede traer al mundo literal de cabeza. Bueno, todos sabemos que esta infección apareció en Wuhan, en China, por ahí de diciembre del año 2019. Bueno, el primer caso fue en noviembre, pero ya se pusieron de manifiesto en diciembre la mayoría de los casos asociados a la presencia de estas personas en un mercado de mariscos y de animales exóticos en esta localidad. ¿Qué es lo que pasa con los virus? Nosotros sabemos que los virus son especies específicos, es decir, un virus habita generalmente en un hospedero y es difícil que cambie a otro hospedero, tan fácilmente. Sin embargo, hay ejemplos de virus que lo hacen muy, muy frecuentemente. El virus de la influenza es uno. Y otro más son los coronavirus. En este caso, SARS-CoV-2 se sospecha que estaba presente en los murciélagos que
tiene como un hospedero intermediario a los pangolines y que de manera accidental entró en contacto con el humano. Esto se dio bajo ciertas condiciones y todas se presentaron en esa localidad, en Wuhan, en el mercado de mariscos. ¿Por qué? Porque ahí se manejaba carne de animales vivos y muertos. Y un mal manejo de la carne casi siempre va de la mano con la posibilidad de que la persona que maneja este alimento se pueda infectar. La mayoría de las veces los virus causan una infección en quien manejó la carne, pero esa infección aborta y es decir, ya no va a ser transmitida de un humano a otro humano. Esa capacidad del virus para adaptarse a replicarse en un hospedero y ser transmitido de humano a humano le puede llevar muchísimo tiempo a un virus, pero también lo puede hacer de manera muy rápida y eficiente, como fue el caso de SARS-CoV-2. Bueno, SARS-CoV-2 tiene parientes, ¿sí? ¿Quiénes son sus parientes? Los alfa y los beta coronavirus. La mayoría de ellos causantes de infecciones respiratorias leves o moderadas y son en la mayoría de los casos los causantes de los resfriados comunes. Sin embargo, se parece mucho a los beta coronavirus SARS-CoV-2, en particular ¿a quién? A SARS-CoV y a MERS-CoV. Ambos causantes de pandemias, uno en el año 2002, pues el caso de SARS, y otro en el año 2012, que es el caso de MERS. Si nosotros vemos las características de las pandemias que causaron estos dos virus, veremos similitudes, pero también diferencias grandes con la pandemia causada por SARS-CoV-2 llamada COVID. Bueno, ¿cuál es una de las similitudes? Bueno, pues las características propias de la enfermedad. Sin embargo, en las diferencias vamos a encontrar la tasa de letalidad que es mucho mayor para SARS-CoV y para MERS-CoV que para SARS-CoV-2. Sin embargo, la infectividad cambia. O sea, mientras que SARS-CoV y MERS-CoV tenían un RO, que es el índice que se usa para saber a cuántas personas una persona positiva por el virus puede contagiar, nosotros vemos que para SARS-CoV era de 1.8 a 2.5 y para MERS fue de 0.3 a 1.3. Mientras que para SARS-CoV-2, RO es de 2.4 a 3.8. Eso nos está diciendo claramente que SARS-CoV-2 es un virus más infectivo. Y obviamente, entre mayor número de personas se infecten, la posibilidad de que éstas se compliquen y puedan fallecer también es mayor. ¿Qué otra característica tiene este virus? Sabemos que es un virus envuelto, que los virus envueltos generalmente cuando se replican en una célula hacen réplicas de sí mismos, aproximadamente unas 10,000 réplicas por célula infectada. Y en el caso de los virus envueltos, cuando salen, se llevan un pedacito de la membrana citoplasmática de la célula que infectaron. O sea, se llevan su cobijita cuando salen. Esta característica los hace vulnerables a los detergentes, a algunos jabones también, así como a solventes orgánicos como el alcohol presente en el gel antibacterial. De ahí la gran ayuda que significan el lavado de manos y el uso de gel antibacterial para prevenir las infecciones por este virus. ¿Qué características de este virus y de la enfermedad que causa han hecho difícil el control de esta pandemia? Entre otras, que es un virus que se transmite por la vía aérea. O sea, recordemos que los virus que se transmiten por la vía aérea van a ser expulsados cuando un individuo infectado canta, ríe, tose, estornuda, come, silba.
cuando hace una gran cantidad de actividades en las cuales se pueden generar aerosoles o bien el virus puede salir disparado al entorno en forma de gotículas que van a alcanzar hasta el 1.5 o 2 metros de distancia. De ahí el sentido de la sana distancia, que debe ser de 1.5 a 2 metros. ¿Eso qué significa? Si una persona está separada de otra en esa distancia, es poco probable que se vaya a contagiar, ¿verdad? Bueno, también es posible la transmisión de este virus porque la persona respire el aire que está impregnado de esos aerosoles o de esas partículas que están suspendidas en el aire. Y en este caso se ha visto que dependiendo de las condiciones climatológicas, estas partículas pueden permanecer infectivas hasta 30 minutos en el aire. ¿Eso qué significa? Que yo no sé quién haya pasado y respirado, tosido, estornudado, cantado, gritado, silbado, etcétera, 30 minutos o menos antes de que yo pasara. Si yo paso y no llevo ninguna barrera física que me proteja contra el virus, pues lo más probable es que me pueda infectar, ¿verdad? Que esas partículas entren al tracto respiratorio, a lo mejor estos virus adheridos a partículas de PM5, por ejemplo, o menores, y bueno, van a llegar hasta el tracto respiratorio bajo incluso y causarme daño, ¿verdad? La otra es el hecho de que este virus puede causar infecciones asintomáticas. Nosotros a lo largo de la pandemia hemos estado realizando en diversos momentos estudios en portadores asintomáticos y lo que hemos visto es que en los meses más álgidos de la pandemia, en julio y agosto del año pasado y en enero de este año, lo que observamos es que 1 de cada 12 personas estaban positivas al virus y no tenían ningún signo ni síntoma de la enfermedad. Entonces, ustedes imagínense este escenario. Aunque había confinamiento, la gente sí iba al mercado, a los tianguis, al supermercado, a las canchas deportivas, y ahí se reunían, o a los centros comerciales. Y entonces, 1 de cada 12 personas podía estar infectada y transmitir este virus. Otro aspecto importante es que las personas, hasta el 50% de ellas que cursan o que van a cursar, mejor dicho, con la enfermedad, todavía no tienen signos ni síntomas. Bueno, pues 2 días antes de que estos aparezcan, las personas ya pueden estar transmitiendo al virus. Es decir, hoy yo me siento muy bien, pasado mañana empiezo con signos y síntomas, pero yo ya pude haber contagiado a quienes convivieron conmigo el día de hoy y quienes lo harán el día de mañana. Y por otro lado, el hecho de que al principio de la pandemia el virus se comportaba muy decentito, o sea, causaba la enfermedad, se desaparecían los signos y síntomas y 2 semanas después la persona estaba negativa. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Últimamente lo que ha sucedido es que un porcentaje considerable de personas no se negativizan, no eliminan al virus en las siguientes 2 semanas. Ha habido casos, nosotros hemos tenido casos de personas que hasta 3 meses han tardado en eliminar al virus y principalmente se ha presentado en personas muy jóvenes. Bueno, ya sabemos cómo se transmite este virus, aunque se sabe cómo se transmite y ahora conocemos un poco más sobre el virus, sabemos que a lo mejor el contacto con superficies o objetos inertes, inanimados, no es una fuente de contagio habitual. Sí es necesario recordar que dependiendo del material de estos objetos inanimados
y de la carga viral que esté presente ahí, pues es la posibilidad que yo tengo de contagiarme, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué es importante que nosotros sepamos de este virus? Bueno, que va a tener receptores para la proteína S, que es parte de los componentes esenciales de este virus. Esta proteína S la vamos a encontrar en la superficie del virus y es la que va a interaccionar con el receptor. Los receptores se llaman AC2, que son quienes le abren la puerta al virus para entrar a la célula. Bueno, debido a la importancia de esta proteína S, es que muchas de las vacunas que se han elaborado tienen como blanco a la proteína S. Si nosotros bloqueamos a la proteína S mediante un anticuerpo, pues vamos a impedirle la entrada al virus a nuestras células. ¿Dónde tenemos receptores para la proteína S? Los tenemos en tracto respiratorio superior, lo tenemos en tracto respiratorio bajo, pero también lo podemos tener en tracto gastrointestinal, en corazón, en riñón, en tejido adiposo. En todos estos lugares, en sistema nervioso central, podemos tener receptores para la proteína S. ¿Cuáles son los signos y síntomas característicos de esta enfermedad? Bueno, pues es fiebre, tos, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dificultad respiratoria en los casos más severos, fatiga. Son algunas de las características de esta enfermedad. Bueno, si nosotros nos remontáramos en los hechos, como se van dando cuando yo estoy en contacto con el virus, nos vamos a imaginar algunos escenarios. El primero es que el virus llegue, encuentre a una célula que tiene receptor para este virus, interaccionan, la infecta y de ahí hace réplicas de este virus y así se sigue infectando a otras células. Ese es uno de los escenarios o posibilidades. El otro escenario está relacionado con la eventual encuentro de este virus con una célula del sistema inmune, en particular con una célula fagocítica. Puede ser un macrófago, un polimorfo nuclear, o puede ser una célula dendrítica, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando se encuentra este fagocito a un virus? Lo primero es que este fagocito tiene que reconocer al virus como algo extraño. Recordemos que nuestro sistema inmune es capaz de discernir lo propio de lo extraño. Y lo primero que hace el sistema inmune, y en particular innato, como es el caso de los macrófagos y de las células en general fagocíticas, es decir, ¿esto es algo propio? No, no parece ser algo propio, lo voy a fagocitar. ¿Vale? O sea, al más puro estilo general de la Revolución Mexicana, primero matan y luego averiguan. En ese sentido, ese macrófago, esa célula fagocítica, cuando está fagocitando, se da cuenta del enemigo que tiene enfrente, ¿sí? Sabe bien ya que es un virus, qué características puede tener este virus, pero sobre todo el fagocito sabe que no va a ser una batalla fácil. Y en ese momento intenta comunicarse con las células del entorno pues, para avisar y para pedir ayuda, ¿no? Para pedir refuerzos. ¿Cómo es que pide esa ayuda? Un fagocito va a producir citocinas inducidas por el propio virus, es decir, cada virus, cada bacteria, hongo, protozoario, lo que sea, es capaz de inducir la síntesis de determinadas citocinas. Entonces, se empiezan a producir esas citocinas inducidas por la presencia de SARS-CoV-2 que está siendo fagocitado, y estas citocinas van a salir de este fagocito para ir a diferentes células donde tienen sus receptores y donde van a actuar.
¿sí? Son así como las moléculas chismositas que llevan el mensaje a diferentes sitios anatómicos, ¿sí? Todos conocemos a una señora vecina chismosita que se cruza en nuestras vidas. Igual son las citocinas, ¿sí? Entonces, si las citocinas, recordemos, tienen efecto sobre la célula que las produjo. Eso se llama efecto autócrino. Tienen efecto sobre las células de los alrededores. Eso se llama efecto parácrino. Y tienen efecto sobre células a distancia. Y a eso lo conocemos con el nombre de efecto endocrino. Entonces, estas citocinas van a irse, por ejemplo, a hipotálamo, y la respuesta del hipotálamo a estas citocinas va a ser producir fiebre. Si las citocinas se van a médula ósea, la respuesta de médula ósea es producir y hacer que maduren células que reconocen a SARS-CoV-2. Si estas citocinas se van a hígado, lo que van a hacer es que este hígado produzca proteínas de fase aguda que ayudan a la fagocitosis. ¿Como quién? Como la proteína C reactiva o la ferritina. Recordemos que la ferritina se ha usado como un biomarcador. Cuando una persona tiene COVID y está estable, es un COVID manejable, generalmente tiene escasa síntesis de ferritina. Sin embargo, cuando la ferritina se dispara, es como el momento de aguas, se prenden las alertas. Esta persona es muy probable que se complique y que se ponga grave, ¿verdad? Entonces, se ha usado por eso como biomarcador la ferritina. Bueno, regresamos a las citocinas. Las citocinas también se pueden ir a torrente sanguíneo y ahí pedir ayuda. ¿A quién le van a pedir ayuda? Pues le van a pedir ayuda a las células que van viajando por torrente sanguíneo, en especial a las células fagocíticas. Algún polimorfo nuclear que va por ahí pasando, lo que hacen las citocinas es inducir la síntesis de mediadores, moléculas mensajeras de superficie que todos conocemos, las que terminan en CAM, ICAM, BCAM, etcétera, todas las CAM habidas y por haber, lo que hacen es que se empiezan a sintetizar por efecto de las citocinas en el endotelio vascular y hacen las veces de un tope de una calle, ¿no? O sea, de que se para el macrófago, perdón, macrófagos no hay, desde que se para el polimorfo nuclear que va por ahí, se para. Y ya que se paró, lo que van a hacer es sacarlo de torrente sanguíneo mediante un fenómeno que conocemos con el nombre de diapedesis. Sale este polimorfo nuclear y es conducido al sitio donde se está llevando a cabo la batalla entre el fagocito y el virus, ¿verdad? O los fagocitos y las partículas virales que están ahí. Ahora, hasta aquí todo el efecto es benéfico de las citocinas, ¿no? Han hecho su papel y lo han hecho muy bien. Pero, ¿qué pasa si se exagera en la síntesis de citocinas? Si esas citocinas, como dijimos, son moléculas, chismositas, y entonces dicen, estamos perdiendo la batalla, nos están ganando los virus, los pobrecitos fagocitos ya no pueden ni con su alma, se prenden todas las alarmas de nuestro cuerpo, se empiezan a sintetizar citocinas en grandes cantidades y sin control, y van a dar origen a lo que nosotros conocemos con el nombre de tormenta de citocinas, que así como una bolita de nieve se empieza a formar y luego ya no la pueden parar y se convierte en una avalancha, así sucede en el caso de las tormentas de citocinas. Son citocinas que se empiezan a sintetizar sin control y van a dar origen a esta tormenta. Esta tormenta puede causar falla orgánica múltiple y posteriormente la muerte en varios de los casos. Y en el Inter estarán todos esos efectos que hemos visto ante COVID, en la enfermedad llamada COVID, ¿no? O sea, la formación de trombos, por ejemplo, también va a entrar aquí. Recordemos que las citocinas pueden ser proinflamatorias e inducir
un proceso inflamatorio muy severo, una hiperinflamación, la cual va a ser causante de daño a nivel del tejido, ¿verdad? Ya me fui para atrás en lugar de para adelante. Ahí está. Entonces, eso no puede estar pasando. Por otro lado, desde que apareció la pandemia, más de 100 diferentes grupos de investigación empezaron a elaborar vacunas eficaces, eficientes, que nos pudieran ayudar a eliminar a este virus. Así, nosotros vimos que empezaron a producirse, a diseñarse, mejor dicho, a probarse y luego a producirse vacunas de diversa naturaleza, desde aquellas que hacían uso del conocimiento que ya se había generado por la elaboración de otras vacunas y que usaban virus completo, que es así como metodológicamente hablando la metodología más antigua. Es virus completo, pero inactivo. ¿Cómo lo inactivan? Lo pueden inactivar con un agente químico o con un agente físico. O bien, este es el caso de la vacuna Sinovac, está hecha de virus completo, pero inactivo. También podemos tener las vacunas génicas. Las vacunas génicas generalmente hacen uso de DNA o RNA. Si usan RNA mensajero, por ejemplo, y ese RNA mensajero se envuelve en una cubierta que lo proteja de lípidos y proteínas y así se inyecta a nuestras células musculares, lo que va a pasar es que nuestras células de músculo empezarán a sintetizar la proteína S, que es contra la cual va dirigida esta respuesta inmune. Se sintetiza la proteína S, es reconocida por las células de nuestro sistema inmune y se generan anticuerpos, así como una respuesta inmune de tipo celular. Ya que se generaron estos anticuerpos, bueno, la vacuna habrá cumplido parte de su misión. En este ejemplo van a caer la vacuna Pfizer y la vacuna de Moderna. Ambas utilizan RNA mensajero, tienen una eficacia alta. Después tenemos a las vacunas que usan un vector viral. Utilizan una fracción de DNA que codifica para la síntesis de proteína S, se envuelve en un caparazón semejante al virus o a un virus, en particular a un adenovirus, y este adenovirus es un adenovirus no replicativo, es decir, cuando llegue a nuestro cuerpo no se va a poder replicar, solamente sirvió como el caballito de Troya para poder introducir este DNA que codifica para la síntesis de la proteína S. Ya dentro de nuestras células musculares se empieza a dar la síntesis de la proteína S. La proteína S va a ser reconocida por las células del sistema inmune y vamos a montar una respuesta de anticuerpos o una respuesta inmune celular contra esta proteína S. En este grupo va a entrar la vacuna CanSino, Johnson & Johnson, Sputnik 5B y AstraZeneca. O sea, todas estas vacunas tienen una eficacia distinta. Recordemos que esta eficacia se probó para evitar el que nos cause una enfermedad leve o moderada, SARS-CoV-2, ¿verdad? O sea, nos evitan una enfermedad leve o moderada. Y su eficacia va desde 94.6 para Pfizer hasta 52% para Sinovac. Pero esto es para evitar una infección leve por el virus. Pero una infección mortal o severa o mortal puede ser evitada por cualquiera de estas vacunas casi en un 100%. Es decir, la vacuna que me toque, la vacuna que me pongan va a ser la mejor vacuna. ¿Por qué?
porque esa vacuna nos puede salvar la vida. Entonces, hay que confiar en las vacunas. En cuanto a los efectos adversos, bueno, son vacunas seguras. Recordemos que para que una vacuna salga al mercado, tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos la etapa preclínica, donde se prueba en modelos animales la eficacia y la seguridad de la vacuna, y luego, y además se ve qué tipo de células inmunes y las características de la respuesta inmune que genera, ¿no? Si hay anticuerpos, si hay inmunidad celular, si hay estimulación de células de memoria, para saber si esta vacuna nos va a proteger durante algún tiempo, ¿verdad? Bueno, ya que pasó todo esto, pasa a la etapa de prueba clínica, y en esta hay 3 fases. La fase 1, donde se prueba en menos de 80 pacientes. La fase 2, que se prueba en mínimo 300 pacientes. Y la fase 3, que se prueba en mínimo de 3,000 pacientes. Hay que recordar que la inmensa mayoría de las vacunas que estamos mencionando se probaron en fase 3 en más de 10,000 personas, algunas hasta 40,000 personas. Entonces, ahí se ve la respuesta inmune que generan y la seguridad de la vacuna. Ustedes seguramente recuerdan que hace algún tiempo prohibieron en algunos países o suspendieron la aplicación de la vacuna AstraZeneca porque la empezaron a asociar a eventos trombóticos. Si nosotros vemos en el momento que eso sucedió, se habían aplicado 17 millones de dosis. De esas, solamente en 37 casos se había descrito un evento trombótico. ¿Eso qué significa? Que si hablamos de probabilidad, la probabilidad de que una persona le diera o desarrollara un evento trombótico era muy baja. Por cada 1,000,000 de personas vacunadas, solamente 2 podían desarrollar este evento trombótico. Entonces, eso de entrada era alentador. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una persona que se vacune con AstraZeneca o Johnson & Johnson desarrolle un trombo sería de 0.30 y un 4. Si lo pasamos a porcentaje, sería en porcentaje. El riesgo, si una mujer toma anticonceptivos orales de desarrollar un evento trombótico, un trombo, es de 0.05 a 0.12%. El riesgo de que alguien genere un evento trombótico por el hecho de fumar es mucho mayor. Y ni se diga si nosotros nos diera COVID, el riesgo es todavía mucho mayor, ¿vale? Es el riesgo solo de desarrollar un evento trombótico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor que podemos hacer en este momento es vacunarnos, si ya nos corresponde, guardar todas las medidas de precaución, aun cuando ya hayamos sido vacunados, porque recordemos que la mayoría de las vacunas nos van a proteger muy bien contra eventos severos y mortales, pero no tanto para enfermedades leves. Una persona que la vacunan y se descuida y así al otro día de que la vacunaron se quita el cubrebocas, se le olvida el uso del gel antibacterial, del lavado de manos, se va a reuniones, se abraza, se apapacha con toda la humanidad habida y por haber. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues los anticuerpos que genere no van a ser suficientes para neutralizar toda la carga viral a la que esté expuesta. Obviamente esa persona se va a enfermar y esa persona puede contagiar a otros miembros de su familia. A lo mejor esta persona no le va a ir mal, o sea, no va a llegar a terapia intensiva, pero sí puede contagiar a alguien que sea más vulnerable, ¿verdad? Entonces, sabemos, las vacunas no son el remedio ni la medicina milagrosa que nos va a librar de la pandemia. Nos van a ayudar muchísimo, pero también quien nos va a ayudar a salir
es nuestra actitud de seguirnos protegiendo. Las técnicas para el diagnóstico, pues la mejor es la PCR en tiempo real, aunque existen también pruebas rápidas de antígeno, que la gente les llama la prueba del hisopo, o de anticuerpos, que se hace con unas cuantas gotitas de sangre y miden la presencia de anticuerpos. Sin embargo, pues la técnica que llamamos estándar de oro es la PCR en tiempo real. Bueno, finalmente comentarles que desde el inicio de la pandemia nosotros hemos estado desarrollando algunos proyectos de investigación y en el marco de los mismos hemos hecho también el diagnóstico en reciprocidad de las personas que han participado y a la fecha llevamos más de 9,000 muestras procesadas en el Centro de Detección Biomolecular de la UAP. Y bueno, gracias al apoyo del rector, del doctor Esparza, para este proyecto, pues las pruebas son gratuitas para toda la comunidad universitaria y sus familiares. Las muestras se toman en el vehículo, los exudados nasofaríngeos se procesan posteriormente en el laboratorio mediante la técnica de PCR en tiempo real. Bueno, ¿qué es lo que nos preocupa a estas alturas? La aparición de variantes que son más contagiosas y que en un momento dado pudieran causarnos un problema. En el caso de los miembros de la comunidad en Puebla, que puedan llamar para agendar su cita, ahí están los teléfonos 2222 1407 25 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, para concluir, los virus no son malos porque quieran ser malos. O sea, no, los virus cuando nos infectan pueden inducir una respuesta inmune que es la que nos cause daño. O pueden, ese proceso de infección, hacer que se den una serie de reacciones que nos van a causar daño. Si SARS-CoV-2 hablara, ¿qué seguramente nos diría? Pues a lo mejor, perdón, soy malo. ¿Por qué? Porque sin querer nos está causando muchísimo daño. Y bueno, si esto fuera una carrera, ya sabemos que la meta está en algún lugar. Ya en la competencia, cuando escuchamos el sonido local y la gente y los gritos, sabemos, aunque no veamos la meta, que estamos cerca. Entonces, pero cuando ya estamos cerca, no es el momento de bajar el paso, no, es cerrar con todo. Y eso significa en esta pandemia, no es el momento de bajar la guardia, no es el momento de relajarnos, aunque se abran los sitios de esparcimiento, aunque ya tengamos acceso a muchas de las actividades que añoramos, es el momento de seguirnos cuidando, hayamos sido o no vacunados. ¿Por qué? Porque si yo me cuido, cuido a lo que más quiero, a mi familia, a mis seres queridos. Y soy solidario con todas las demás personas que han perdido a un ser querido, que han perdido su empleo o que están en riesgo de perderlo. Es el momento de que juntos lleguemos a la meta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que su ponencia la disfruté. Personalmente creo que no sé, había olvidado como muchos aspectos de la virología básica de SARS-CoV-2 y los pude recordar con su expo y fue como, wow, esto es micro de verdad. Y bueno, ahorita vamos a darle lectura pues a algunas preguntas que nos han enviado tanto desde las redes sociales y aquí también en el Zoom. A ver si pues, nos hace favor de contestarlo. Le leo pues la primera. ¿Considera muy lejos la posibilidad de llegar a la inmunidad de rebaño aún con el esquema de vacunación activo actualmente? Es una pregunta bien interesante. Recordemos que la inmunidad de rebaño se alcanza cuando el 70% o más de una población está inmune.
Y la población puede estar inmune o bien porque se vacuna o bien porque sufre la infección natural. En el caso de la infección natural, recordemos que los anticuerpos no nos duran tanto, nos están durando en promedio 3 meses, ¿no? O sea, no es una inmunidad duradera. Nosotros, en un estudio que terminamos apenas hace unas cuantas semanas, que incluyó casi 800 muestras, lo que tratamos de ver es qué porcentaje de las personas tenía anticuerpos contra este virus y que eran anticuerpos producidos por una enfermedad natural. Y lo que vimos es que casi el 18% de la población tenía anticuerpos. A este 18% que podemos usar como base, hay que agregarle el porcentaje de la población que ya está siendo vacunada y que ya está inmune. Entonces, ese va a ir variando día a día, afortunadamente va aumentando, pero digamos que ahorita va como en el 20 y tantos %, poquito menos del 30%. Entonces, si al 30% pongamos que se va a alcanzar en los siguientes días, le agregamos ese 18%, o sea, nosotros tendremos un 48%, pero un 48% está todavía muy lejos de un 70%. Y además a ese hay que ir viendo que ese porcentaje de 18% de los inmunes de manera natural, muchos de ellos ya no van a ser inmunes porque dura muy poco esa inmunidad natural. Entonces, ¿a qué vamos? De manera muy optimista, pues como a finales de este año estaríamos alcanzando esa inmunidad si todo sigue como va, si no aparecen variantes que sean más virulentas o que ya no sean tan sensibles a las vacunas que tenemos. Y recordemos que los virus mutan muy fácilmente. Cuando un virus muta, puede dar origen a cambios menores que no son radicales en cuanto al comportamiento del virus, son prácticamente los mismos. Pero cuando muta y sí da origen a un cambio importante en el comportamiento del virus, que se haga más virulento, por ejemplo, en ese momento aparece una variante que sí nos puede meter en problemas. Y estos eventos se dan al azar, las mutaciones se dan al azar. Entonces, se deben conjuntar muchos factores como para que nosotros alcancemos la inmunidad de rebaño y además, pues tengamos tan buena suerte de que el virus no mute y dé origen a variantes que ya no sean sensibles a las vacunas. Ok. Otra pregunta es si hay alguna relación entre la evolución clínica y la carga viral, especialmente lo que usted nos comentaba de que hay muchos pacientes que posterior a su recuperación tienen pues cargas virales presentes, o sea, tienen alguna sintomatología o es nada más pues, Fíjense que de los casos que nos han tocado, la inmensa mayoría ya no tienen síntomas, pero por alguna razón no son capaces de eliminar al virus, ¿no? Yo recuerdo, el récord lo tiene un chico de 16 años que casi a los 3 meses de que se infectó, seguía positivo, ¿no? Y él ya no tenía ningún signo ni síntoma. Y eso es lo realmente peligroso, porque esta persona pues va a salir y va a convivir con los demás y se le va a olvidar el confinamiento, etcétera, etcétera, y puede estar contagiando a otra persona. Y otro riesgo que existe de estas personas que tienen al virus durante un tiempo largo es que más tiempo esté un virus con nosotros, infectándonos, las probabilidades de que mute son mayores, ¿no? Entonces, esa persona puede generar una mutante, otra mutante, hasta que aparezca una de las variantes que conocemos, ¿no? Entonces, ese es el otro riesgo de las personas que no eliminan al virus de manera rápida. Y habitualmente, de los casos que nos ha tocado ver, son jóvenes. Son personas de menos de 30 años.
Otra pregunta que nos hacen es que además del papel académico y de la docencia, pues ¿cuál considera que es otra posición que debe de tomar pues las universidades de ciencias de la salud ante pues esta crisis sanitaria tan importante? Pues yo creo que además de la investigación que va a ser decisiva y que es decisiva en momentos como estos, también es la divulgación y ayudar a que la población esté informada de fuentes fidedignas, dignas de confianza, porque eso ayuda muchísimo en el control de enfermedades y de pandemias, como es el caso, ¿no? Voy a citar un solo de los ejemplos. Algo que está pasando ahorita a raíz del proceso de vacunación que se está dando es que las personas ya tienen una excesiva confianza en la vacuna, ¿no? Y las personas pues no saben que el estar vacunado son dos aspectos. Una, el efecto de la vacuna no es inmediato, o sea, no se da de hoy para mañana, sino generalmente la respuesta inmune primaria va a tardar 2 semanas en que se genere, ¿no? Y la segunda es que aunque yo tenga anticuerpos, cada uno de nosotros va a responder distinto a las vacunas y es como en una batalla, como en una guerra, o sea, si mi ejército, por decir un número, ¿no? No es así, pero por decir un número, yo sintetizo 1000 anticuerpos y no me cuido y me enfrento a una carga viral de 5000 viriones, pues mis 1000 anticuerpos medio van a tontar a los viriones, pero no van a ser capaces de neutralizarlos. Entonces, la persona se va a enfermar, ¿no? Y es lo que habitualmente la gente no sabe, ¿no? Entonces, el papel de las universidades y en particular de todos nosotros los universitarios, pues es ayudar un poquito a esclarecer estas dudas y empezar en el ámbito familiar, que es el ámbito más cercano, ¿no? Informar a nuestra familia, decirles, no, mira, esto que está circulando en redes no es cierto, ¿no? O sea, las vacunas son seguras, pero tú te tienes que cuidar después de ser vacunado, etcétera, ¿no? Entonces, los universitarios tenemos esa información, tenemos esa capacidad de discernir entre lo que es cierto o verdadero y de lo que no, y pues podemos divulgar. Muchas gracias, doctora. Ya de las últimas preguntas, nos preguntan si la inmunidad adquirida pues, por la vacuna es mayor a la adquirida por la enfermedad. Y también, pues ya una pregunta personal, ¿usted considera que vaya a ser necesaria como un programa de vacunación estacional, así como influenza, pero en este caso sería pues en SARS-CoV-2? Bueno, la primera pregunta es sobre la duración de la inmunidad que tenemos por las vacunas. En realidad no la sabemos, ¿no? O sea, cuando estas vacunas se probaron, sobre todo en animales, se trató de ver que estas vacunas estimularan células de memoria, pero qué tanto dure esa memoria es lo que no sabemos, ¿no? Definitivamente ahorita, por ejemplo, Pfizer, que ya lleva en muchos individuos más de 6 meses de haber sido aplicada, ya tiene datos sobre si todavía tienen inmunidad las personas, y sí, todavía tienen, ha disminuido obviamente el título de anticuerpos, pero todavía digamos que son protectores. ¿Cuánto más va a durar? Pues no lo sabemos hasta que ya los primeros que hayan sido vacunados pues ya tengan 1 año o más, ¿no? De haber sido vacunados. Y esto se enlaza con la pregunta que me hiciste de si tendríamos que inmunizarnos cada año, ¿no? O sea, si se estimula una inmunidad de memoria más o menos duradera, o sea, de más de 1 año, a lo mejor 2 años, pues estaríamos en magníficas condiciones, ¿no? Si no, pues sí habría que estarse reinmunizando cada año. Y el otro aspecto importante, si llegaran a aparecer variantes que ya no sean tan sensibles a esta vacuna, pues también Pfizer, por ejemplo, está preparando ya
su tercera dosis para las personas que se inmunizaron con esta vacuna, especialmente dirigida contra variantes que han aparecido últimamente. Entonces, sí es muy probable que tengamos que estarnos reinmunizando. Aunque de verdad estoy muy, muy agradecida por estamos todos, pues, pero yo lo por mí, por su ponencia, de verdad, fue muy, muy enriquecedora, muy clara, de verdad me sentí, pues, en mis clases de micro básica y, no sé, sentí muy bonito. Entonces, pues, muchas gracias, doctora, de verdad. Ya, no sé, muchas gracias. Gracias, Daniela, y gracias a todos ustedes. Me da mucho gusto que sean jóvenes tan entusiastas, con ganas de mantenerse activos, actualizados. Les deseo muchísimo éxito y les mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Esté muy bien. Ok.
comenzar. Y pues yo creo que ya vamos a comenzar también la presentación en YouTube. De acuerdo, Dani. Empiézale. Vamos. Sale. Bueno, buenas noches a todos. Ya vamos a continuar con nuestro bloque de COVID. Y pues con muchísimo gusto les presento a la doctora Sara Aguirre Díaz. Ella es egresada de la licenciatura de Medicina de la Universidad de Guadalajara, realizó su especialidad en Medicina Interna y su subespecialidad en Infectología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, institución en la cual actualmente pues es médico adscrito en el servicio de Infectología. En el último año pues se destacó por su labor en el establecimiento y coordinación de la unidad COVID en el ya mencionado Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, por lo cual pues en noviembre por ejemplo, fue reconocida a través de la condecoración Miguel Hidalgo, grado 3. Además, se desempeña como docente en la carrera de Medicina de la Universidad de Guadalajara, impartiendo la materia de Clínica e Infectología, de la que pues sí es por presumir, pero pues soy su alumna. Y bueno, con mucho gusto pues escuchamos su participación, doctora. Muchas gracias, Dani. Es un gusto, chicos, les agradezco la invitación. La verdad es que cuando me invitaron estábamos así en plena pandemia, tal cual. Y ahorita en estos días antes del Congreso, nos tocó el caos del cierre, ¿no? El cierre y reconvertir, desconvertir, adaptar el piso 7, etcétera. Pero bueno, la verdad es que los felicito. Lo que han hecho no tiene precedentes y seguramente trascenderá. Ojalá sea algo que tenga continuidad. Les digo, es un tiempo caótico para Infecto, pero cuenten con nosotros para las siguientes ocasiones que quieran organizar este tipo de eventos. Es muy enriquecedor para ustedes y no se diga para nosotros mismos. Bueno, espero no aburrirlos. Ya voy a compartir la pantalla. Déjenme aquí. Listo. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de diagnóstico de COVID, ¿no? Esta enfermedad nueva, esta pandemia que vino a desempolvarnos un poquito, a sacudirnos y a decirnos pues que la humanidad somos como un solo organismo, un solo ser vivo y somos vulnerables. Vino a informarnos que no somos los todopoderosos, ¿no? A recordarnos. Entonces, bueno, avanzamos. Espérenme, mi compu. Ya. Poniéndonos un poquito en contexto, nada más, tenemos pues que es una enfermedad que no estaba identificada antes. Sí los coronavirus, claro, pero no este. Entonces, el 8 de diciembre de 2019 se reportaron los primeros casos de neumonía en Wuhan, en China. Ya saben, todo el mundo después de este año sabemos que existe Wuhan. A lo mejor antes no estábamos ni siquiera enterados, ¿no? Al 31 de diciembre, pues la OMS ya lo declaró como un brote de una enfermedad respiratoria aguda. Y al 7 de enero se identificó al SARS-CoV-2, que se nombró primero como novel coronavirus, después ya mucho mejor caracterizado, pues se supo que era un virus muy parecido al SARS previamente identificado y se le llamó SARS-CoV-2. Para el 30 de enero la OMS ya lo declaró como una emergencia de salud global y para el 11 de marzo se clasificó como una pandemia global. Desde la primera de influenza de 2009, que no habíamos tenido otra. Sin embargo, la magnitud de esta supera por mucho a la H1N1, ¿no? ¿En qué estamos ahorita? Bueno, en México ha bajado, en nuestro estado ha bajado muchísimo, tanto que las unidades COVID se cerraron. Ojalá nos dé una buena tregua si es que vamos a tener una tercera ola. Ojalá no tengamos una tercera ola. Y tenemos que a nivel mundial, pues son casi 170 millones de casos, poco más de 3,5 millones de muertes.
En la región de las Américas, pues miren, 67 millones de casos, más de 1,5 millones de muertes. Entonces, pues es en lo que estamos ahorita. No significa que se acabó. Seguramente se va a quedar ya como parte de nuestras patologías, tal vez estacionales, endémicas, como se quedó H1N1, pero esperemos que sin tanta repercusión, ¿no? Ojalá la vacunación siga así activa. Y bueno, esta charla es para platicar un poco del diagnóstico de COVID. Entonces, como otras patologías virales, respiratorias o como otros síndromes febriles agudos, vamos a tener la forma de hacer diagnóstico clínico y paraclínico. El clínico, ustedes saben, signos, síntomas, exploración física, y el paraclínico, hallazgos laboratoriales más frecuentes o más relevantes, las pruebas específicas con las que contamos, qué pedir, cuándo pedir, conocerlas un poquito. Y finalmente, un poco de diagnóstico de imagen, que sinceramente el diagnóstico de imagen nos podría llevar una plática completa y en la cual yo no soy experta, entonces será solamente una probadita, ¿no? Bueno, signos y síntomas, importantísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una enfermedad respiratoria aguda, muy parecida a otras enfermedades respiratorias, sí tiene algunas cosas características que nos permiten hacer el diagnóstico. Y después de ver varios casos, empiezas a tener ya un entrenamiento, ese ojo clínico que llamamos, y la cosa se vuelve un poquito más sencilla, ¿no? Deja de ser tan complejo y vas entendiendo un poquito el porqué de las manifestaciones de esta enfermedad, empiezas a hacer asociaciones entre signos y síntomas y es mucho más fácil llegar al diagnóstico. Entonces, acuérdense, no siempre vamos a tener a la mano una tomografía, no siempre vamos a tener a la mano una prueba rápida. El arte de la medicina está en la clínica y si somos buenos clínicos podemos hacer diagnóstico. Entonces, fiebre. COVID es un síndrome febril agudo. A los que fueron mis alumnos, seguro les van a zumbar los oídos. Entra dentro de las enfermedades febriles agudos o dentro de los síndromes febriles agudos. Tanto que al inicio puede ser indistinguible de dengue, por ejemplo, ¿sí? O de influenza H1N1, otro ejemplo. Entonces, tenemos fiebre, sí. Ahí depende de qué referencia buscamos, pero hay reportes en que lo tienen hasta en un 80% de sus casos. La literatura oficial hasta el momento menciona que hasta el 50% de los pacientes pueden estar febriles al momento del ingreso. Otra parte importantísima son los síntomas constitucionales, son inespecíficos, cefalea, mialgias, artralgias, calofríos y ataque al estado general. Hasta aquí estamos en un síndrome febril agudo, punto, ¿no? A tratar de discernir de qué se trata. Si agregamos el interrogatorio, bueno, hay un montón de datos que nos van a orientar. Por ejemplo, exposición a un caso previamente documentado, o un paciente que, si estamos ahorita en un tiempo de pandemia, pues no ha tenido las medidas necesarias y tiene una ocupación de riesgo, algún médico, algún trabajador de la salud, etcétera. Bueno, eso nos orienta, ¿sí? Si no tenemos esos datos o si omitimos el interrogatorio, entonces vienen ya otras asociaciones que tienen más peso en el diagnóstico clínico y es la sintomatología respiratoria. No la vamos a tener en los primeros días en la mayor parte de los casos, pero sí lo vamos a tener, o sea, no lo tendremos de inicio, no van a ser los primeros síntomas que el paciente refiera, pero sí tal vez los que lo hagan buscar la atención. Entonces, casi siempre cuando abordamos a un paciente de inicio es porque el paciente ya tuvo algún síntoma respiratorio. Entonces, tenemos que los más frecuentes son rinorrea, congestión nasal, odinofagia, anosmia, que es tan característico, aunque no es único de COVID, rinovirus, virus sincitial, cualquier otro virus que nos haga un cuadro respiratorio alto puede cursar con anosmia, ¿no? Ageusia o disgeusia. Disosmia también, los pacientes tienen alteración en la percepción de los olores
y a veces sí los perciben, pero distorsionados, ¿no? Y luego vienen los síntomas de la vía respiratoria. Asociación más frecuente es tos y dificultad para respirar. Si nuestro paciente refiere estos dos síntomas, además de anosmia, el peso para el diagnóstico de COVID es muy alto. O sea, esa asociación, esas tres cosas, les pueden dar una certeza del diagnóstico, ¿sí? Y existe algo que se llama hipoxemia silente y sí se considera patognomónico de COVID. ¿Qué es hipoxemia silente? Bueno, les voy a platicar que veíamos llegar a los pacientes caminando por su propio pie, saturando 35%, 40%, y ni siquiera se notaban cianóticos y ni siquiera referían que les hacía falta el aire. O sea, estaban evidentemente en una falla respiratoria, estaban evidentemente desaturados y hipoxémicos, sin embargo no lo percibían. ¿Qué pasa con la hipoxemia silente? Se presta a que el paciente consulte por otras cosas, ¿sí? Hay un texto que pone un ejemplo, un paciente que tuvo un síncope, al caer, cayó de rodillas, se lastimó las rodillas y acudió por el dolor en las rodillas. Al ingresar al área de triage, se encontró que venía desaturado, se hizo una radiografía de tórax, tenía infiltrados y bueno, entonces se asumió que el síncope fue por la hipoxemia, ¿no? Entonces, esa es una presentación inusual y era muy común. A veces por eso entre las personas al inicio que todo el mundo tenía estrés por tener COVID y que yo no tengo eso, etcétera, se prestaba a los comentarios que hacían algunos de nuestros pacientes de que vino por otra cosa y ahora resulta que nos están diciendo que tiene COVID, ¿no? Eso explica todas esas cosas que parecían inusuales. Otro porcentaje de pacientes, no todos, pero sí es frecuente, hasta un 20% o tal vez más, son los que, además de todos estos síntomas, tienen una presentación. Perdón, doctora, se dejó de escuchar. Ok, en un momentito, recuperamos pues la conexión con la doctora Sara. Pues manténganse ahí, tomen agua y ahorita volvemos.
Recording stopped. Ok, la doctora pues tiene dificultades en su conexión con internet, igual ya se está resolviendo eso, así que pues no se vayan, quédense aquí, vayan y tomen un refrigerio y ya lo vuelven, pero no se desconecten. El chat se activó para si tienen alguna pregunta, pues irlas realizando y ya posteriormente hacerlas. Hola. Listo, ya lo escuchamos. Listo, ¿verdad? Unos problemas técnicos acá, discúlpenme muchachos. Empezamos. Ok. Recording in progress. Entonces, bueno, creo que nos quedamos aquí en la parte de la presentación gastrointestinal. ¿Qué sucede con este grupo de pacientes? Bueno, las referencias nos hablan de hasta un 20% de pacientes que presentan manifestaciones gastrointestinales. Básicamente son 3 síntomas los que vemos: náusea, diarrea y menos frecuentemente vómito, ¿sí? La diarrea, que es el más importante tal vez, es una diarrea que no pasa de 5 evacuaciones al día y no dura más de 3 días. Si tenemos un cuadro diferente, si tenemos un cuadro que tenga más de 5 evacuaciones por día y persista más allá de 3 días, entonces hay que pensar
que nuestro paciente puede tener o una infección gastrointestinal concomitante a COVID o que no tiene COVID y tiene una infección gastrointestinal que le está ocasionando la fiebre, los síntomas constitucionales, etc. Recuerden que hay virus como los rotavirus que pueden cursar con un cuadro gripal y después tener los síntomas gastrointestinales. Entonces, no es el único virus. Hay que pensar siempre en que puede haber diagnósticos concomitantes o alternativos. Y bueno, otro grupo pequeño de pacientes y que se relaciona más a menos edad son aquellos que presentan datos dermatológicos, signos dermatológicos o síntomas, ¿no? Con prurito, con molestias. Entonces, de 5 a 20% de los pacientes pueden presentar síntomas dermatológicos y las manifestaciones documentadas son múltiples. Casi todas cuadran en algún tipo de exantema. Sin embargo, podemos ver también lesiones como pústulas o pápulas acrales. Ahorita vamos a ver algunas fotos. Podemos ver lesiones de lívido como dato de hipoperfusión. Podemos ver vesículas, podemos ver edema. Entonces, la piel, bueno, es un órgano muy extenso y hasta el momento no hay un patrón característico para definir COVID. O sea, por las puras lesiones cutáneas, difícilmente vamos a poder hacer el diagnóstico. Sí necesitamos alguna otra asociación sindromática para poder asumir que se trata de COVID. Tenemos aquí algunos reportes de los más importantes que se han publicado respecto a la sintomatología relacionada con COVID. Entonces, si se fijan, hay reportes en los que la fiebre se presentó hasta en un 88, 98% de los casos. Las mialgias y los síntomas constitucionales un poco menos. Los síntomas de vía respiratoria alta, rinorrea y dolor de garganta, los más frecuentes. Si se fijan, no está aquí la anosmia ni la alteración del gusto, porque aunque son muy característicos de COVID, no son tan frecuentes. Y disnea y tos, miren, disnea y tos sí alcanzan a abarcar un porcentaje alto de las manifestaciones sintomáticas. En menor lugar, la producción de expectoración, o sea, vamos a tener casi siempre tos seca, aunque sí podemos tener expectoración, principalmente en aquellos pacientes que tienen una neumopatía crónica previa, y hemoptisis en un porcentaje muy pequeño se ha descrito. Entonces, no se considera como parte del espectro de COVID. Mucho más característico de influenza, por ejemplo, aunque no significa que no lo podamos encontrar. Y bueno, náusea y vómito, lo que ya comentábamos ahorita. A la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente tenemos una exploración física inespecífica, incluso los pacientes se auscultan normales. No encontramos estertores, no hay datos de egofonía, de pectoriloquia, no vamos a tener las características a la auscultación clásicas de una neumonía. Los infiltrados iniciales son intersticiales, entonces no hay algo que oblitere por completo el tejido pulmonar que nos dé signos que a la exploración nos puedan llevar a hacer un diagnóstico. Entonces, a lo mucho vamos a ver algo de faringitis, vamos a ver aumento del tamaño de las amígdalas, pero en la exploración lo que va a ser más notorio va a ser lo cutáneo cuando el paciente lo presente, que tampoco es tan frecuente. Entonces, aquí le están algunos ejemplos. Esta es una pápula en una lesión acral. Esas son papulovesículas que en realidad no nos pueden, digamos, orientar por sí solas al diagnóstico. Este es un exantema maculopapular también en un paciente con COVID. Si se fijan, tenemos otras lesiones muy parecidas a eritema multiforme. Acá hay otro característico, o un rash exantemático inespecífico. Entonces, las manifestaciones dermatológicas, aunque existen y se han descrito relacionadas a COVID, no son características y no nos van a orientar por sí solas al diagnóstico. Yo creo que la asociación que tiene más peso
Es la fiebre, los síntomas constitucionales con tos y disnea. Esos 4 datos, hablando de diagnóstico clínico, es lo que nos va a orientar, ¿sí? Ahora vamos al diagnóstico paraclínico, que es la parte más extensa de esta plática. Primero, ¿qué vamos a hacer? Primero lo básico. No nos vamos a ir, o bueno, sí, vamos a irnos a pruebas específicas cuando en el contexto de una pandemia tratamos de identificar casos para hacer aislamiento. Ahí sí, directamente a pruebas de cribado, que vamos a hablar ahorita de ellas. Pero cuando estamos con un paciente en específico y ya lo ingresamos al área de triage, ya lo ingresamos al área de urgencias, o ya lo tenemos en el área de hospitalización y queremos hacer el diagnóstico, entonces lo que sigue pues es lo paraclínico. ¿Qué vamos a pedir? Una biometría hemática. A nadie se le niega una biometría hemática, muchachos. Entonces, la mayor parte de las veces vamos a tener una cuenta de leucos normales. Sin embargo, aunque la cuenta de leucos caiga en el rango normal, se puede observar en casi todos los casos una tendencia a hacer linfopenia. Si nuestros linfos están abajo de 1500, la sensibilidad de este hallazgo para hacer diagnóstico mejora, aumenta, ¿sí? Vamos a tener en la biometría hemática también trombocitopenia. Para COVID, la trombocitopenia se describe como leve, rara vez cae de 100,000 y la asociación de menos de 100,000 plaquetas es hacia el mal pronóstico. Un solo paciente vi yo con una trombocitopenia profunda, 40,000 plaquetas. Nos enfocamos en descartarle dengue concomitante, COVID-dengue, decimos ahí en la unidad COVID a manera de broma. Pero no, incluso le pedimos una PCR para el laboratorio estatal, se reportó negativa. El paciente llevaba apenas 5 días de evolución. En los siguientes días desarrolló ya la hipoxemia, la dificultad para respirar, los infiltrados clásicos y finalmente el cuadro se definió clínica, laboratorial e imagenológicamente como COVID. Entonces, fue un caso que se presentó con trombocitopenia severa. Es un paciente que afortunadamente tuvo una buena evolución y se fue de alta. ¿Y luego qué sucede? Sabemos que las complicaciones de COVID más frecuentes pues es la neumonía. Sin embargo, no por ser la más frecuente es la más importante. Tenemos complicaciones muy importantes que comprometen a la vida y la ponen en riesgo igual o más que la neumonía. Y estas son las complicaciones vasculares. COVID hace daño endotelial y ese daño endotelial afecta pues el endotelio de los vasos sanguíneos y aparte de desencadenar toda una cascada inflamatoria, la tormenta de citocinas, etcétera, que seguramente ya vieron en otras charlas de este bloque, hace trombosis. O sea, todo eso desencadena fenómenos trombóticos. Entonces, ¿qué factor tenemos directamente relacionado con la trombosis? Pues el dímero D. Entonces, vamos a tener pacientes con dímero D alto y el dímero D tiene una relación muy estrecha con el pronóstico, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver algunas gráficas. El dímero D está tomando o tomó ya un papel pronóstico en cuanto a las alteraciones paraclínicas más comunes. Además del dímero D, otros marcadores relacionados a trombosis y fenómenos de ese tipo, pudiera ser la troponina, también se eleva como reactante de fase aguda, aunque también hay que buscar lesión endocárdica si se presenta. Y tal vez la mioglobina o la CPK son otros reactantes de fase aguda. Ahorita los vamos a revisar. De los reactantes de fase aguda o marcadores inflamatorios más importantes, tenemos la proteína C reactiva, que aunque es un marcador inflamatorio inespecífico, en COVID se ha visto característicamente elevada y también se relaciona con severidad y pronóstico. La procalcitonina, que podríamos pensar que no juega ningún papel en COVID porque decimos, bueno, procalcitonina, sabemos que es un marcador de sepsis,
bacteriana principalmente, etcétera. Sin embargo, se ha documentado un incremento discreto en COVID y podemos tener procalcitonina con un valor negativo de 0.5 y una elevación hasta 10 sin tener una infección bacteriana concomitante. Entonces, elevación hasta 10 en COVID de procalcitonina puede ser secundario al COVID meramente y no por eso tener alguna infección bacteriana asociada, ¿sí? Más de 10 se asocia a mal pronóstico y más de 10 sugiere infección. Nos obliga a descartar una infección bacteriana. Esta gráfica la vimos. Esta gráfica no la vimos. Es nada más para que vean en distintas cohortes también el promedio de la cuenta de blancos. Si se fijan, caen en rangos muy cercanos a la normalidad, 3.5, si tomamos como un corte normal 4. Aquí en esta corte el promedio tendió a ser un poco más bajito, sin embargo en las demás vean 4, 4 a 10, 3.5 a 5.8, ¿no? El rango de leucos que se manejaron. Las plaquetas, pues miren, la más bajita 79, todas las demás en 100 o arriba de 100. Y aquí está, si tomamos una cuenta de linfos mayor a 1, si se fijan, la linfopenia sí predominó. ¿De acuerdo? El resto de los exámenes en realidad pueden tener alguna variación. Las transaminasas se elevan, o sea, sabemos que COVID es una enfermedad multiorgánica, puede ocasionar algo de hepatitis y puede llegar a un paciente con una elevación discreta de transaminasas, pero termina siendo algo irrelevante. Y vean el dímero D. Si estamos hablando que un dímero D normal va a ser menor a 0.5, pues miren los rangos de dímero D que se encontraron en las distintas cohortes, ¿no? La CPK, aquí está, también es un marcador característico ya para COVID que se considera como un reactante de fase. La deshidrogenasa láctica también tiende a estar elevada. La proteína C reactiva, si hablamos de un corte de 10, pues miren, de 40. La procalcitonina aquí está, negativa en la mayor parte, la BSG, y la ferritina es otro marcador que se ha popularizado, era un reactivo pues casi exclusivo de los hematólogos y ahora nos hemos adueñado, ¿no? Pedimos ferritina para COVID porque pues es un marcador que ha sido sensible, que es para esta enfermedad, que ha tenido en realidad una elevación sustancial o importante relacionada también con más inflamación y peor pronóstico. Entonces, miren estas gráficas pequeñas, por ejemplo, aquí el dímero D. Los pacientes que no sobrevivieron están en la línea roja y si se fijan, en el transcurso de los días de la evolución de la enfermedad, los pacientes que sobrevivieron, que es la línea azul, no pasaron de una elevación discreta. Sin embargo, los pacientes que fallecieron tendieron a tener elevaciones mucho más significativas de dímero D. Los linfos que tienden a bajar, pues miran una linfopenia mucho más profunda en los pacientes que fallecieron comparada con los sobrevivientes, ¿no? Igual la ferritina, vean unas elevaciones en los pacientes que fallecieron de hasta 2000, con unas cifras mucho más bajas en los pacientes que sobrevivieron. La DHL igual, la tendencia es exactamente la misma. Aquí hay una gráfica un poquito más detallada de los patrones de los linfos. Entonces, miren, los pacientes que no sobrevivieron pues tienden a hacer linfopenias más profundas en comparación con los pacientes que sí. Tenemos los reactantes que ya mencionábamos también, la elevación de troponinas, principalmente la troponina I. Entonces, en naranja son las defunciones, la mioglobina igual, la proteína C reactiva con la misma tendencia y la interleucina 6. Aunque la interleucina 6 no es un marcador de rutina, cada vez está siendo más útil para COVID porque precisamente por esa tormenta de citocinas en la que hemos visto marcadamente elevada entre IL-6, factor de necrosis tumoral, etcétera,
la IL-6 es mucho más accesible para medirse. O sea, podemos medir IL-6, tenemos esa herramienta en los laboratorios comunes. Y como parte del tratamiento, van a ver en la plática siguiente con el doctor Pedro, tenemos anticuerpos monoclonales que van dirigidos a inhibir la IL-6 tal cual, como tocilizumab. Entonces, también es un marcador y tiene valor pronóstico y nos puede servir como control después de un tratamiento dirigido a inhibición de la IL-6. Entonces, no es un reactante que pidamos como rutina, pero sí tiene una utilidad muy específica en COVID. Bueno, entonces, eso en cuanto a los hallazgos laboratoriales, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas específicas para COVID. Entonces, seguramente han escuchado hablar de todo. Al inicio de la pandemia, pues lo primero que tuvimos a la mano fueron pruebas de anticuerpos. Ahorita vamos a ver que son un poquito menos específicas, menos útiles, pero bueno, fue la primera herramienta que al menos aquí en México y en la ciudad la tuvimos, ¿no? Hablando de pruebas rápidas. Después, los laboratorios pudieron desarrollar las técnicas para PCR. En realidad fue primero la PCR y luego las rápidas. La primera fue la de anticuerpos. Y últimamente, ya en los últimos 6 a 8 meses, hemos tenido antígeno, que es una prueba rápida con una mucho mejor sensibilidad, mejor desempeño que anticuerpos para hacer diagnóstico. Entonces, bueno, las pruebas se van a dividir así en pruebas virales, que son PCR y antígeno, que van a detectar material genético y partículas virales, y las pruebas serológicas, que van a buscar anticuerpos. Entonces, los resultados los podemos obtener desde minutos, como las pruebas de anticuerpos rápidas y las pruebas de antígeno, hasta 72 horas o más, cuando hacemos o procesamos pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cómo se realizan? Bueno, desde laboratorios especializados con personal altamente entrenado hasta en los puntos de atención del paciente, en las unidades de urgencias, en las áreas de triage y algunas presentaciones que tienen instrucciones de cómo realizarse incluso en casa. Algunas pruebas van a variar en sensibilidad, por ejemplo, unas nos van a dar poquitos falsos negativos, otras vamos a ver que son mejores en especificidad, o sea, nos van a dar poquitos falsos positivos, y algunas son tanto sensibles como específicas. Y esto hablamos de todas. La mejor para hacer diagnóstico, que no amerita una prueba confirmatoria, pues es la PCR. Y vamos a ver que las pruebas de antígeno y las serológicas dependen incluso de la manufactura, de la marca, etcétera, la variación que van a tener entre sensibilidad y especificidad. Bueno, ¿qué otro fenómeno se presentó en el momento de hacer pruebas para COVID? Se necesitan, una misma persona puede requerir hacerse varias pruebas. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido exposición constante, porque después se ha pedido como requisito para viajar, para volver al trabajo, etcétera, o simplemente porque tuvo alguna sintomatología sugestiva no muy clara, se hizo una prueba, fue negativo, se descartó, sin embargo, después volvió a tener contacto con un caso, se volvió a hacer una prueba, etcétera, ¿no? Entonces, esas pruebas que son con costos más bajos nos han permitido realizarlas de manera frecuente y tener un poquito mejor control de la pandemia, ¿no? La facilidad de uso y la disponibilidad es lo que facilita el poderle repetir una prueba a un mismo individuo. La selección y la interpretación de las pruebas y de los resultados de las pruebas específicas va a depender muchísimo o enteramente del contexto, de si la estamos usando para diagnosticar a un paciente en específico,
de si la estamos usando para hacer un cribado en algún grupo específico de pacientes, por ejemplo, en los pacientes que viven en un asilo de ancianos donde hubo un caso, por ejemplo, en un hospital para el personal de salud o en cualquier otro grupo, ¿no? Entonces, si queremos hacer cribado, vamos a elegir algunas. Si queremos hacer diagnóstico en pacientes sintomáticos, probablemente sea mejor otra. Y si queremos hacer estudios epidemiológicos de salud pública, etcétera, vamos a escoger otra. Entonces, lo que sí es importante es hacer pruebas, chicos. Independientemente del contexto, hay que hacer pruebas, porque en una situación de pandemia, el hacer pruebas nos va a permitir tener un mejor control de la pandemia. Entonces, vean esta tabla, es un pequeño resumen, ¿no? de toda la enfermedad, desde las características, quiénes ameritan aislamiento, la evolución de la enfermedad y el manejo que le vamos a ofrecer. Y si se fijan en todas las etapas, desde la etapa asintomática o presintomática, desde la enfermedad leve, moderada, severa y crítica, podemos hacer pruebas o tenemos que hacer pruebas. Entonces, si no tuvimos la oportunidad de hacer la prueba aquí, si recibimos al paciente en esta etapa o si lo recibimos en esta etapa, si estamos en una terapia intensiva y el paciente llegó a nosotros hasta que meritó la intubación, incluso aquí tenemos herramientas para hacer una prueba y hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a empezar con las pruebas virales. Las pruebas virales, pues las más importantes o ya decíamos la que tiene mejor desempeño es la PCR, ¿no? Que es una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué sucede? Bueno, es por mucho la mejor prueba diagnóstica para detección de la infección por SARS-CoV-2. Sabemos que existen los cultivos virales, pero acuérdense, es muy complejo hacer un cultivo viral, se realizan en laboratorios especializados para fines epidemiológicos de caracterización del virus, etcétera. Cuando ya lo tenemos identificado y queremos hacer pruebas en la población, lo que sigue es la PCR. Entonces, ¿qué hace la reacción en cadena de la polimerasa? Detecta material genético del virus aún en pequeñas cantidades. Por eso el buen desempeño de esta prueba. Los falsos negativos son mínimos, es decir, si la prueba me está diciendo que hay material genético es porque ha habido contacto con el virus, punto, ¿sí? Entonces, y cuando no lo detecta, pues es porque no lo hay y es difícil que tenga un falso negativo. Son altamente sensibles y son muy específicas, por lo que se consideran las pruebas confirmatorias después de tener una prueba rápida positiva. También se pueden utilizar como pruebas de cribado o de screening para aislar a las personas que están positivas y limitar la diseminación de la enfermedad. Aunque acuérdense, no son tan fáciles de procesar, se pueden llevar hasta 3 días. ¿En qué se hace la PCR? Bueno, en secreción respiratoria, ya sea una muestra de exudado nasofaringeo, ya sea de aspirado traqueal en los pacientes que están intubados, de un lavado broncoalveolar en algún paciente que podamos hacerle una broncoscopía o en expectoración de algún paciente que la tenga. Vamos a tener los resultados de 45 minutos a un día, ¿sí? Detecta uno o más genes virales y puede indicarnos una infección actual o reciente. Sin embargo, y a esto hay que poner atención, el material genético de un virus puede persistir en la vía respiratoria por un tiempo indeterminado y eso no significa que sea un virus viable. Entonces, la PCR no es suficiente para determinar si una persona debe seguir aislada o no. Al inicio, la guía de la OMS, muy al inicio de la pandemia, mencionaba que el aislamiento se debía retirar hasta contar con 2 PCRs negativas. Poco a poco, conforme fuimos conociendo el virus y su comportamiento, fuimos dándonos cuenta que no era así, que la PCR puede detectar material genético del virus, aunque sean solamente restos virales, partículas del virus, y no virus viables, no virus que realmente pudieran infectar o contagiar. ¿Cómo se supo esto? Bueno, con cultivos virales en pacientes enfermos. Entonces, gracias a los cultivos se pudo determinar
que un paciente que tiene una enfermedad leve a moderada, con 10 días de aislamiento es suficiente para no infectar, ya que después de esos 10 días los cultivos virales eran negativos. En los pacientes que desarrollaban enfermedad grave con neumonía, asistencia ventilatoria, etcétera, los cultivos virales persistían positivos hasta alrededor de 2 semanas. Entonces se puso como un corte 20 días de aislamiento y después de esos 20 días los cultivos virales se reportaban negativos. Hay una revisión que propone y que reporta casos de pacientes inmunosuprimidos que siguieron con replicación viral más allá de 20 días. Entonces, con esa pequeña excepción de los pacientes inmunocomprometidos, un paciente que tenga COVID grave, incluso que ameritó estancia en la unidad de cuidados intensivos, etcétera, no necesita aislamiento más allá de los 20 días. Entonces, ¿qué más sabemos de la PCR? Bueno, los resultados casi siempre son cualitativos, o sea, nos reportan positivo o negativo. Sin embargo, algunos laboratorios muy especializados, como el laboratorio que tenemos en el hospital, el INIBI, que es un laboratorio de biología molecular, pueden reportarnos esta cifra, ¿no? El CT. ¿Qué es el CT? Bueno, viene de Cycle Threshold, o es traducido al español, es el umbral del ciclo. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere al número de ciclos en un ensayo de PCR necesario para amplificar el ARN viral, para alcanzar un nivel detectable. Entonces, entre menos ciclos se necesiten para detectarlo, pues mayor carga viral vamos a tener, ¿sí? Esa es la relación del CT con la carga viral. Entonces nos permite darnos una idea de la carga viral de ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos un CT en 18 para el gen N1 y sabemos que para que sea negativo debe ser mayor a 40, podemos nosotros, podemos darnos una idea o podemos deducir que la carga viral está alta o que el paciente está en un periodo de viremia, de replicación activa, ¿de acuerdo? Entonces, este es un resultado real. El nombre está oculto por la confidencialidad del paciente y vean, se identificaron 4 genes que tienen un CT relativamente bajo. Si sabemos que el corte es en 40, este ya va acercándose un poquito más. Sin embargo, con estos 3 bajos sabemos que el paciente está en un periodo de replicación activo y que seguramente es contagioso. Entonces, si nos vamos a las características clínicas del paciente y nos dice, tengo 7 días de evolución, tengo 2 días con tos, con disnea, entonces es un paciente que está con una enfermedad plenamente activa. Y luego, la segunda prueba viral es la prueba de antígeno. ¿Qué son los antígenos? Bueno, son las partículas virales que desencadenan la respuesta inmune, ¿no? Pueden ser proteínas de superficie de un virus o pueden ser glucoproteínas, etcétera. En el caso del SARS, los antígenos son las proteínas de la superficie o las proteínas spike, la que le dan la característica coronita que decimos, ¿no? Por eso se llaman coronavirus. Sin embargo, cualquier partícula viral puede funcionar como antígeno. Entonces, la especificidad de las pruebas de antígeno es muy parecida a la de la PCR, pero son menos sensibles. Las ventajas nos dan resultados en minuto, son menos costosas y se pueden realizar en el momento en que atendemos al paciente, en el área de triage, en el área de urgencias. Entonces, también se utilizan para hacer cribados en grupos de pacientes expuestos. Sin embargo, vean esto, la utilidad la vamos a tener de los primeros 7 a 10 días a partir del inicio de los síntomas. Y esto no se explica pues por el ciclo de la enfermedad, de la replicación viral y del tiempo pues antigénico en el curso de la enfermedad en cuanto a enfermedad activa, convalescencia, etc. Ahorita vamos a ver algunas gráficas. ¿Qué pasa con las pruebas de antígeno? Bueno, el desempeño también varía mucho por la manufactura y la mayoría van a meritar una confirmación con PCR. Entonces,
Ahorita vamos a ver también un algoritmo. Si tengo un paciente positivo y sintomático y tiene una prueba de antígeno positiva y estuvo expuesto a un caso, bueno, no necesito hacer la PCR, puedo asegurar que está infectado, ¿no? Pero si el contexto cambia, entonces sí, seguramente vamos a requerir confirmarlo con una PCR. Entonces, esta también es una prueba real, son las pruebas que hace Radar Jalisco, pruebas de antígeno. Aquí estamos viendo el cartucho de la prueba. ¿Y qué es lo que hacemos? Con un hisopo fino que se introduce por la nariz, se alcanza la retrofaringe, se toma una muestra de secreción que luego se mezcla con un buffer en un contenedor especial, es un tubito prácticamente, y esa mezcla del buffer con la secreción nasofaringea se deposita en esta parte del cartucho. Pasados 15 minutos vamos a poder leer la prueba. La C pues habla del control. Siempre se debe pintar la línea de la C porque significa que la prueba estuvo bien hecha, y la T es el reactivo que nos va a decir si el paciente es positivo, si la prueba del paciente es positiva o es negativa. Entonces, si tenemos dos líneas, es positivo y el resultado se marca como positivo. Y aquí está el algoritmo que les mencionaba. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Puedo tener un paciente sintomático, un paciente asintomático, pero que se expuso a un caso de COVID, y un paciente asintomático que no se expuso, ¿no? O sea, estos son los escenarios más comunes. ¿Qué sucede con el paciente sintomático? Bueno, pues le hago una prueba de antígeno, su prueba está positiva, tiene síntomas y el antígeno está positivo, el paciente está infectado, punto. Si mi paciente tiene síntomas y su prueba de antígeno está negativa, ¿qué puede estar pasando? Bueno, que probablemente la enfermedad va en una fase ya más tardía. ¿Qué es lo que sigue? Hacerle una PCR. Si la PCR está positiva, está infectado y ahí se acaba mi algoritmo. Si la PCR está negativa, entonces me voy a preguntarle a mi paciente si ha tenido contacto con algún caso documentado. Si la respuesta es sí, pues entonces no tengo evidencia de una infección. Sin embargo, por el antecedente de exposición, seguramente este paciente va a meritar cuarentena, ¿de acuerdo? En el segundo escenario, si tengo un paciente asintomático, pero que tuvo exposición a algún caso confirmado, le hago una prueba de antígeno. Si la prueba de antígeno fue positiva, lo confirmo con una PCR. Si está positiva, está infectado. Si la PCR está negativa, el paciente amerita cuarentena, punto. Si el antígeno está negativo, a pesar de estar negativo, se va directo a cuarentena por la exposición que tuvo. Y no así en el caso de un paciente asintomático que no se ha expuesto. Entonces, supongamos que es un paciente que nada más va a viajar, no se ha expuesto y no tiene síntomas. Le hacemos una prueba de antígeno. Si da positiva, la confirmo, y si la PCR está positiva, está infectado. Si la PCR da negativa, no hay de qué preocuparnos, no ha tenido exposición previa y el paciente no tiene COVID. Si mi paciente no tiene síntomas, no ha estado expuesto y su prueba de antígeno es negativa, no está infectado y fin del algoritmo, ¿no? Aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de ambas pruebas. La verdad es que ya las mencionamos todas, las voy a saltar por cuestión ahí de tiempo, se las compartimos después. Y bueno, vienen por último las pruebas serológicas. ¿Qué pasa con las pruebas serológicas? Al inicio las tuvimos y fueron de gran ayuda. Al menos podíamos detectar anticuerpos. Sin embargo, la utilidad es más para detectar una infección previa y nos ayudan a diagnosticar a un paciente que ya vemos en una etapa más tardía, un paciente que está cursando con una tormenta de citocinas, que ya lleva más de 2 semanas de evolución y que no ha podido tener una prueba confirmatoria. Bueno, una prueba de anticuerpos aquí me podría ayudar. No se recomiendan para diagnosticar infección activa y dependiendo del tiempo de infección y de la toma, podrían no detectar anticuerpos. Vamos a ver ahorita que hay una pequeña ventanita y un umbral en el que las pruebas pudieran ser negativas a pesar de que el paciente tenga la infección, y no se deben utilizar tampoco para detectar inmunidad. No son útiles porque
no podemos descartar inmunidad aunque sean negativos y no podemos confirmar inmunidad aunque sean negativas, ¿sí? Entonces, el uso actualmente de las pruebas serológicas o de anticuerpos es para fines epidemiológicos, punto. Aún si se vacunaron, no insistan en querer demostrar la inmunidad por vacunación. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se desarrollan contra COVID suelen ser muy específicos. Pueden ir, dependiendo del mecanismo de la vacuna, pueden nada más estimular el desarrollo de ciertos tipos de anticuerpos y no podemos detectarlos todos, ¿no? Además, se ha demostrado que la respuesta humoral inmune permanece intacta aún cuando los títulos de anticuerpos ya no son detectables. Entonces, no están recomendadas ya para diagnóstico en el contexto asistencial, más bien para fines epidemiológicos. Y bueno, estas gráficas, nada más para orientarnos un poquito, tenemos entonces cómo en el transcurso de los primeros días ocurre un pico de viremia y un pico de antígenos. Y luego, conforme estos van bajando, empiezan a formarse los anticuerpos. Si se fijan, empieza antes el pico de IgM total y después el pico de IgG, que es el que va a perdurar, ¿sí? Esta gráfica es prácticamente lo mismo, delimitando un poquito más los periodos. Periodo de incubación o periodo asintomático, la viremia, el pico de los anticuerpos IgM. En el transcurso de los días vemos que empiezan alrededor del día 7 y declinan alrededor del día 21. Y el pico de IgG, que son los de memoria, que empieza a partir del día 14 y puede prevalecer por tiempo inespecífico. Y bueno, ya por último, nada más por no dejar de mencionarlo, el diagnóstico por imagen. Súper importante, lesiones o hallazgos muy característicos o típicos de COVID. Sin embargo, esto se debe quedar también a manos de los expertos, ¿no? Poco a poco vamos, después de ver tantos estudios de imagen, entrenándonos en detectar, pero siempre es a manos de los expertos. Entonces, en abril del 2020, hablando de tomografía, la Sociedad Neerlandesa de Radiología estableció la clasificación de Corrats para la TAC, ¿sí? Entonces, como hallazgos generales, lo clásico son las opacidades en parches con patrón de vidrio esmerilado, de distribución periférica y basal principalmente. Conforme la enfermedad evoluciona, estos parches pueden ir confluyendo y hacer zonas un poquito más densas o consolidaciones. Los derrames pleurales son muy poco comunes, las masas, las cavitaciones, la linfoadenopatía es muy común. La tomografía asociada con la PCR tiene una sensibilidad muy alta y puede identificar lesiones previas al inicio de la sintomatología. Esto apoyó mucho la teoría de los portadores asintomáticos. Pacientes que se habían expuesto y no desarrollaban síntomas se sometían a una tomografía de tórax en la etapa presintomática o en el transcurso de los siguientes días y se encontraban hallazgos. Aquí está la clasificación de Corrats. Entonces, a partir de Corrats 4, los hallazgos son de una sospecha alta para COVID. En Corrats 3 tenemos que la sospecha existe, sin embargo, hay que descartar otras enfermedades. Y bueno, aquí algunos ejemplos de imagen de esos infiltrados que ya les mencionaba. Son infiltrados intersticiales, el patrón se describe como vidrio despulido o vidrio esmerilado, tienden a estar en la periferia. Conforme la enfermedad avanza, ocupan más lóbulos del parénquima pulmonar y en el transcurso de los días el patrón se va modificando hacia un patrón que se conoce como patrón en empedrado. Ya hay más engrosamiento interceptal, más fibrosis, zonas de consolidación. Lo mismo en esta TAC, son TACs de nuestros pacientes, son TACs reales. Y bueno, en la radiografía igual, las lesiones en vidrio esmerilado periféricas suelen ser bilaterales, simétricas. Y por último, el ultrasonograma pulmonar. No nos vamos a meter, es mucho más fino.
Lo característico en el ultrasonograma es la relación que tiene con los hallazgos tomográficos y, por ejemplo, las opacidades en vidrio deslustrado en el ultrasonograma se describen como líneas B. Conforme vamos teniendo más severidad, estas líneas B van coalesciendo, haciendo un patrón que en el eco se describe como patrón en cascada, y conforme la enfermedad es más severa, se empiezan a identificar igual como zonas de consolidación o nódulos en el ecosonograma. Entonces, bueno, las líneas A, que son las características de pulmones normales, pueden verse derrames muy discretos, y lo que decíamos de que las anormalidades son más comunes en las regiones posteriores e inferiores. Y esto, bueno, no es más que una correlación de lo que vemos en la TAC a cómo lo vamos a ver en el ecosonograma. Les digo, es algo ya más fino de radiología, solamente para que conozcamos que por imagen podemos hacer diagnóstico. Y bueno, ya el tiempo nos ganó, aquí terminamos, y les agradezco mucho la invitación a esta sesión. Pues muchísimas gracias, doctora. Estamos de verdad todos muy agradecidos pues por su presencia, por su ponencia, y pues les tenemos algunas preguntas que se hicieron tanto en las redes sociales como aquí en el chat de Zoom. Las personas que están aquí en Zoom pueden acceder al chat, ya está abierto. ¿Seguro? Y bueno, mandan las preguntas. Ok. Preguntan respecto a la utilidad de las pruebas de anticuerpos no solo post-vacuna, sino post-infección. O sea, ya nos comentaba que no es como tan útil, pero podemos hablar de una inmunidad utilizándolas. Sí, miren, lo que pasa que las pruebas de anticuerpos pueden hacerse, por ejemplo, en laboratorios muy especializados y medir anticuerpos específicos para la proteína S, para la subunidad S1, S2, para la proteína N. Entonces, va a depender mucho del recurso que tengamos a la mano. Si medimos anticuerpos totales inespecíficos, a veces nos vamos a llevar una desilusión porque van a ser negativos y el paciente nos va a decir, pero yo tuve COVID y tuve una prueba positiva. No significa que no tenga inmunidad, solamente que no se hizo la medición que se debía haber hecho, tal vez, ¿sí? Entonces, las pruebas de anticuerpos son muy específicas, se deben hacer intencionadamente o se deben hacer tratando de buscar algo. Por ejemplo, si nos vacunamos con una vacuna que tiene una tecnología que desarrolla inmunidad contra la proteína S, entonces podemos medir anticuerpos IgG, IgM e IgA contra la proteína S. Así es como funcionan. Si quiero yo tener un estimado de la inmunidad en mi población, entonces sí puedo medir tal vez anticuerpos totales como una especie de cribado. Sin embargo, específicamente para saber que alguien que tuvo COVID desarrolló inmunidad no son tan útiles. Ahora ya veíamos, los títulos de anticuerpos pueden desaparecer, pero la inmunidad humoral puede persistir y eso ser suficiente para que nuestro paciente tenga protección. Entonces, sí es difícil poder decir, ¿se recomienda que te hagas una prueba de anticuerpos si tuviste COVID? Definitivamente no. Ok. Aquí en Zoom nos mandan otra respecto que si existe un porcentaje aproximado de falsos negativos por mala técnica de muestra. Sí, no es un porcentaje, la verdad es que lo caracteriza cada centro, cada laboratorio, precisamente por la mala técnica, pero seguramente, o sea, un vial que está positivo, si no tenemos cuidado, puede contaminar a todos los viales que se hayan tomado en ese momento y tener falsos positivos un montón si la técnica no se hizo de manera adecuada. Y más falsos positivos que falsos negativos hablando de PCR, en el caso de una mala técnica. En cuanto a la toma, obviamente viene todo el proceso de laboratorio. Por eso se requieren de laboratorios con personal
bien entrenado para hacer este procedimiento y ahorita en el contexto para realizarlo de una manera masiva. Entonces sí, es muy complejo. Otra pregunta que nos hacen es que si un paciente con solo síntomas gastrointestinales puede tener como una sensibilidad correcta ante la prueba y, o sea, una prueba de vías respiratorias. Sí, sí, claro. O sea, la distribución de la viremia va a ser la misma. O sea, el virus va a estar en la vía respiratoria, aunque la presentación del paciente sea más gastrointestinal. Definitivamente el desempeño de la prueba, si el paciente tiene COVID, el desempeño de la prueba no se afecta. El rendimiento, vamos, de la prueba. Ok. Y si después, o sea, no se debe repetir una prueba diagnóstica después de pasar el síndrome clínico, pues, no se debe de hacer otra prueba como una PCR positiva. Si tú quieres confirmar, sí. Por ejemplo, las pruebas de antígeno que utilizamos, las Abbott, pues tienen un rendimiento muy bueno. Pero si tú tienes una prueba que tal vez no conoces la marca, no sabes cómo se desempeña, etcétera, y te da positivo y el paciente no tiene la sintomatología como suficiente para establecer el diagnóstico clínico, entonces sí, hay que confirmarlo con una PCR. O si tienes un paciente expuesto a alguien que tenga COVID bien documentado, y es el clásico ejemplo de los familiares, ¿no? Es que mi papá tuvo COVID y yo lo cuidé, y ahorita solamente siento malestar leve. Le haces una de antígeno a esa persona, da negativo, hay que hacerle una PCR, definitivamente. Ok. Bueno, se nos están juntando más preguntas, pero pues creo que ya es tiempo. Sí, Entonces, mándamelas, Dani. sí, muchas gracias, se las mandamos y ya las contestamos luego. Seguro. Muchas Muchísimas gracias, doctora. Que Un esté muy gustazo, bien. chicos. Bye. Saludos. Recording stopped. Recording in progress.
pues ya para terminar esta sesión, este bloque de COVID, pues me complazco en presentarles al doctor Pedro Martínez Ayala. Él cursó la licenciatura de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara, realizó la especialidad de medicina interna y la subespecialidad en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y tiene una maestría en investigación clínica por la Universidad de Guadalajara. Actualmente ejerce como médico adscrito en la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, es profesor del Departamento de Clínicas Médicas en la Universidad de Guadalajara y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De verdad estamos muy agradecidos y muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación, doctor. Al contrario, de verdad que muchas gracias, muchas felicidades por lo que han logrado, de verdad que sí, las pláticas que me ha tocado ver, ponentes de primer mundo, así que de verdad que es un ejemplo para todos los estudiantes de lo que pueden lograr, pues tocando puertas, ¿no? Así que muchas felicidades. Yo les voy a hablar de tratamiento de COVID-19 grave y realmente pues el tratamiento asentado a un caso clínico, ¿no? Un caso cotidiano que lo vivimos prácticamente en los meses difíciles todos los días. Va al caso clínico, imagínense que se presenta un masculino de 60 años, previamente sano, que vino a urgencias por un cuadro de disnea de 48 horas de evolución, presentó fiebre, tos, fatiga, una semana previa a su ingreso, decidió no vacunarse para evitar que le coloquen un chip. Tristemente, ese escenario relativamente común hace unos cuantos días, hace unas cuantas semanas. Y en urgencia documentó fiebre de 39.5 grados, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 24, TEA de 130-60, saturando 82% al aire ambiente. Él previamente sano, al menos no se conocía, diabético, hipertenso, etc. Biometría hemática con leucocitos de 7.300, linfopenia con menos de 800 totales, dímero de 3.500, ferritina 2.100, procalcitonina negativa. Lata con infiltrados bilaterales difusos y venía con un hisopado nasofaringeo positivo para SARS-CoV-2. ¿Qué tratamiento debe recibir este paciente? Este es un caso clínico prácticamente que nos enfrentamos. Afortunadamente ya en las últimas semanas ha sido consistente el descenso de casos, pero desde hace más de un año de forma recurrente. Y tristemente ya ahorita que hay vacunas, pues los que no se vacunan, precisamente las vacunas es para evitar este tipo de casos. Brevemente como introducción, sé que mi colega Sara seguramente ya habló de esto, pero como saben, el coronavirus viene de la familia Coronaviridae. El nombre literalmente es por la corona, ¿no? En la microscopía electrónica. Su familia Coronavirinae, 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Y pues ya prácticamente había en el ser humano 4 coronavirus estacionales, el 229, el NL63, el OC43, HQ1, y que en 2002 apareció el SARS, 2012 MERS, ocasionando pues una neumonía letal muy diferente a los coronavirus estacionales, y en el 2019 pues apareció el SARS-CoV-2, que por su homología del 79% al SARS-1 se denominó SARS-CoV-2. Recuerden que el SARS-CoV-2 es un virus de RNA de cadena sencilla, que básicamente en cuanto entra el tracitoplasma se empieza a replicar, y mientras más se replica un virus, pues más predisposición a la mutación, ¿no? Tiene, como todos los virus, proteínas estructurales, no estructurales y proteasas virales, de las cuales pues son necesarias para pues el ciclo, ¿no? Que como saben, el receptor del SARS-CoV-2 es la enzima convertidora de angiotensina, y por medio de subunidades y de este tipo de proteasas, entra vía endosómica al citosol. Posteriormente se une literalmente, empieza a replicarse por medio de su aparato proteico, y empieza a producir evidentemente las proteínas para formar el nuevo virión, listo para pues infectar. El panorama que tenemos actualmente, pues vean, literalmente una enfermedad que ha ocasionado más de 3.5, más de 3,5 millones de muertes, ¿no? Lejano al VIH, que tiene más de 30 millones de muertos, pero pues literalmente en tiempo
pues muy corto, ¿no? Vean cómo los casos diarios y las muertes diarias pues han ido en descenso en relación al incremento en la vacunación, y pues esperemos que siga esa tendencia. Y pues tristemente vean las muertes, los 3 países que más muertes reportan: Estados Unidos, India y Brasil, y sobre todo India, ¿no? Con ese repunte de muertos, con escenarios pues alarmantes, ¿no? El panorama nacional ha mejorado mucho. Tenemos más de 240,000 muertos, más de 2,5 millones de casos positivos, a pesar de la escasa cantidad de pruebas y de que mucha población vulnerable pues no tuvo acceso a estas mismas. Y el panorama pues de Jalisco en todo el mes anterior pues muy favorable, ¿no? Tasas de positividad incluso menos del 5%, ocupación hospitalaria menos del 10%, ¿no? Y esperemos que siga esa tendencia. De las predicciones más relevantes, se predice un repunte para septiembre si no se usa cubrebocas, así que recordemos esta forma de prevención tan eficaz. Recuerden que la transmisión del SARS-CoV-2 es mecanismos directos e indirectos. El directo es de persona a persona, que es lo principal, ¿de acuerdo? Por aerosoles, que los aerosoles sí son partículas menos de 5 micras, que viajan a una distancia de más de 2 metros. Las gotas, cuyas partículas son más de 5 micras y que literalmente quedan en un rango de 2 metros, de ahí la relevancia de la sana distancia, y por los aerosoles de ahí la relevancia del uso de cubrebocas. Y el mecanismo indirecto por fomites, ¿no? Que el virus queda en superficies y tú posteriormente te contaminas de esas partículas infecciosas y te autoinoculas, el cual es un mecanismo realmente bajo, ¿no? Rotundamente ha cambiado de forma, pues para bien, ¿no? Este virus ha enseñado a la humanidad cómo, pues utilizar la evidencia, replantearse y evidentemente mejorar literalmente día con día, semana tras semana, mes con mes, ¿no? De ponernos trajes de astronauta en un inicio, con pues mucho miedo al entrar a ver pacientes de COVID. Pues actualmente básicamente utilizamos el N95 y ya. En cuanto a la viabilidad de las superficies y los aerosoles, ese es el artículo clásico de Dore Malen en New England, en el cual fue el primero que postuló de forma experimental el mecanismo para aerosoles, ¿no? Que en condiciones, pues evidentemente de experimento, pues se pueden mantener en el aire partículas infecciosas hasta de 3 horas, y que el virus podía permanecer en superficies como plástico, acero, cartón, más de 40 horas incluso, ¿no? Sin embargo, la transmisión es de persona a persona, no lo olvidemos, y literalmente la carga más elevada es en el tracto respiratorio superior, y pues evidentemente los casos secundarios, cuando uno se infecta, y los casos secundarios los que infectan, ocurren frecuentemente con exposición dentro de los 5 días del inicio de la sintomatología respecto a contacto posterior. De ahí la importancia, y sobre todo en el escenario de que pues empieza a reactivar la educación, las clases, no se presenten a ningún lugar enfermos, chicos, porque pues evidentemente es algo fundamental, pues que los casos vayan hacia la baja, ¿no? En ausencia de que no nos vacunemos más del 70%, pues esto no ha terminado. Y el mayor riesgo de contagiosidad está en la fase temprana o presintomática, e incluso, pues la evidencia de transmisión presintomática, ¿no? E incluso en algunos estudios que se demuestra una tasa de asintomáticos hasta el 50% y con una transmisión similar. Debido a la transmisión asintomática o presintomática, pues realmente los esquemas tradicionales, ¿no? de medidas de prevención, de rastreo por contactos, de las medidas de distancia, las medidas pues clásicas de epidemiología, pues fracasan, ¿no? Es decir, un paciente literalmente que es asintomático, presintomático, imagínense un escenario clásico, alguien de 20 años, asintomático, pues que apenas estudió la secundaria y que lo más probable es que no crea en el COVID, pues claro que se puede ir a la playa, hacer actividades esenciales y pues transmitirlo de forma masiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transmisión presintomática o asintomática, pues hace que cualquier medida, estrategia de salud pública,
pues fracasen. La mayor parte, pues. ¿Por qué? Porque en general en virus como por ejemplo la influenza, pues evidentemente la transmisión presintomática, sintomática es muy baja, pues predominantemente son sintomáticos. Y alguien sintomático es fácil notarlo, ¿no? Pero alguien asintomático, pues evidentemente es muy difícil. La diseminación viral es mayor en el momento que comienzan los síntomas y en ese sentido, el R0, es decir, la capacidad que tiene un paciente cuando tiene la infección de infectar a más, literalmente es de 2.5 hasta 3, que varía muchísimo, ¿de acuerdo? En los periodos más estables de 2.5 a 3, que se ha elevado hasta 5 y esperemos que pronto pues tengamos un R0 menos de 1, ¿no? Que evidentemente la transmisión se apague. El extremo del R0 es, por ejemplo, el sarampión, que un paciente enfermo contagia a 18 personas. Y, por ejemplo, vean el R0 de la influenza, pues mucho menos que inicialmente el SARS. Esta es una infección sistémica. Vean cómo hay, si bien es respiratoria en su mayoría, pero literalmente sistémica. Hay receptores de la ECA en prácticamente todos los sitios. Y en este reporte clásico del New England, ¿no? Recordemos que se originó en Wuhan, en China, y los primeros que reportaron su experiencia pues fueron ellos. Y en este estudio publicado en el New England con más de 44,000 pacientes, nos vean cómo la fiebre varía, o sea, una frecuencia entre el 44 y 99%, la tos entre 59 y 82%, las mialgias entre 11 y 44%, fatiga más del 20%, ardor faríngeo menos del 20%, diarrea se reporta un 3 al 10%, y aquí depende de más cortes, ¿no? Y evidentemente aquí, linfopenia, trombocitopenia hasta el 30%. Eso fue algo muy problemático porque pues nosotros nos tocó evidentemente también lo del COVID, ¿no? Lo del dengue, perdón. Entonces, Jalisco fue el primer lugar nacional de dengue en el 2019. Entonces, nosotros pensábamos, siempre la pregunta clásica en lugares endémicos de dengue, en temporada de influenza, es cómo lo diferencias, ¿no? Entonces, es muy consistente que los síntomas respiratorios te diferencian influenza de dengue, ¿no? El dengue no te da síntomas respiratorios. Y aquí, como en el COVID, gran parte de las personas pueden ser asintomáticas incluso, pues pensamos que la trombocitopenia puede ser una forma de diferenciarlos, pero vemos que no. Hasta el 30%, hasta el 36% de los pacientes con COVID pueden presentar trombocitopenia. PCR alta en su gran mayoría. Vamos a ver dímero D, ferritina, otros marcadores pues elevados, ¿no? Y la procalcitonina alta en menos porcentaje de pacientes, 0.5 a 5.5%. De hecho, las infecciones bacterianas de forma inicial son raras. De tal forma que la historia natural reportada pues es así, que de un 30% sin síntomas, que incluso se han reportado cortes de más, de hasta la mitad de asintomáticos, 55% con síntomas leves, 10% con síntomas severos que ameritan hospitalización y oxígeno, y 5% críticos, que incluso con falla orgánica múltiple, ¿no? Y en ese sentido, vean cómo en los casos leves que no requieren oxígeno, el periodo de contagiosidad dura solamente 10 días. En los casos graves puede durar hasta 15 días, incluso 20. Se ha reportado, sin embargo, cada vez más consistente que pacientes hematológicos con inmunosupresión profunda pueden permanecer contagiosos, o sea, con viremia que se puede cultivar con virus viable, pues, más de 20 días. Y el espectro es el clásico 80-15-5, ¿no? Descrito evidentemente por los colegas chinos, el cual, pues evidentemente sí, fue lo que vimos, ¿no? En escenarios, imagínense los escenarios más difíciles de noviembre, diciembre, enero, veíamos como de 1,000 casos al día, 150 eran graves, ¿no? Y de esos 50 eran críticos, o sea, y esos eran casos diarios, pues en ningún lugar, y vieron el primer mundo cómo colapsó también, ningún lugar se cuenta con 50 camas de terapia intensiva todos los días, ¿no? Para satisfacer esta pandemia de esta magnitud. Y de forma inicial hay que resaltarlo, la mortalidad en
en China fue del 2%, ¿no? Y la letalidad pues fue en relación a la edad. A partir de 60 años se incrementó de forma sustancial. No voy a hablar del diagnóstico, ya habló la doctora Sara. Sin embargo, pues deben de saber que ninguna prueba es perfecta, como ya lo mencionaron. Muchas veces utilizamos la combinación de muchas, sobre todo PCR con tomografía. Los anticuerpos difícilmente, ¿de acuerdo? Difícilmente un anticuerpo positivo te va a decir que el paciente sigue siendo contagioso, está activo, pero bueno, finalmente ninguna prueba es perfecta y este es el mensaje de esta diapositiva. Y pues evidentemente vean las consideraciones temporales, ¿no? Literalmente hay una fase presintomática que en algunos pacientes seguirán a no solo presintomáticos, sino asintomáticos, en los cuales tienen una alta, la única forma de detectarlos es con PCR y posteriormente, después de aproximadamente una semana, que el intervalo entre 5 y 15 días, se empiezan a producir anticuerpos, ¿no? Y eso recuerden que se relaciona con cualquier infección viral, ¿no? Es decir, retroviral agudo de VIH pides una carga viral, una infección por influenza pides una carga viral, el dengue pides una carga viral en los primeros días. ¿Por qué? Porque recuerden que el sistema inmune adaptativo requiere tiempo para fabricar anticuerpos. Entonces, si tú pides anticuerpos los primeros días de una infección viral, seguramente van a estar negativos. Y finalmente, como bien lo mencionó Sara, me tocó estar en prácticamente la última parte de su presentación. Pues la tomografía fue una herramienta que si no lo hubiéramos tenido, seguramente muchas PCRs negativas, falsamente negativas, las hubiéramos mandado a salas y pues evidentemente con las consecuencias de provocar brotes. Digo, en una enfermedad como esta, difícil controlarla, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pacientes asintomáticos que tienen cargas virales elevadas y que son contagiosas, ¿no? O sea, muchas veces hubo brotes en los hospitales, ¿por qué? Porque la familiar que cuida al paciente, pues se iba a un OXXO y pues ahí muchas veces hasta se podía contagiar, ¿no? Entonces es extremadamente em, eh, una pandemia, así es, y particularmente en esta infección viral, literalmente los falsos negativos son muy difíciles, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí en una tomografía, del día 6 al 11 del inicio del cuadro, generalmente vemos varios infiltrados y la combinación, como bien lo dijo Sara, de PCR con tomografía es muy alta. Si tienes una tomografía normal o con un CORRAS 2, por ejemplo, o sea, que tengas una consolidación franca, que tengas derrame pleural, que tengas las cosas que mencionó Sara, más un PCR negativo, tienes baja probabilidad de que sí sea COVID, ¿no? Ahora, ya entrando prácticamente al tratamiento, ¿no? ¿Por qué el SARS-CoV-2, por qué en algunos pacientes es leve y por qué en otros es severo, ¿no? Claro que es en relación a la edad, comorbilidades, y esto también es en relación a, depende de las comorbilidades y la edad, va a haber una respuesta inmune normal. ¿Qué es una respuesta inmune adecuada? Respuesta inmune a tiempo, que no sea retrasada. Como por ejemplo, en la inmunosenescencia arriba de 60 años, pues evidentemente hay una respuesta inmune limitada, ¿de acuerdo? Respuesta rápida a interferón 1. Recuerden que el interferón 1, por así decirlo, es la citocina de las principales involucradas en las infecciones virales. Y de hecho, de las primeras respuestas de por qué a los hombres nos va peor que a las mujeres de forma general, es decir, los pacientes críticos son más hombres que mujeres, anticuerpos contra el interferón 1, ¿no? Hasta el 10% se reportan en hombres y 2% en mujeres. Activación de respuesta viral eficiente, ¿de acuerdo? Eso es también una respuesta inmune adecuada que se aclara con por macrófagos. Activación de células Th1 y células B para la producción de anticuerpos neutralizantes. De tal forma, cuando se presentan estas condiciones, que es en alguien, pues evidentemente sano, sin comorbilidades, de forma general, pues literalmente contiene la infección. Y una respuesta inmune inadecuada es una respuesta que se limita solamente a Th1, donde hay muerte de células endoteliales, fuga endotelial epitelial, ¿no? Con la subsecuente exposición de factores endoteliales entre la cascada de la coagulación y
sobre todo una activación una sobreactivación y agotamiento de células T y NK, acumulación de macrófagos y más secreción de citocinas, ¿no? Cuando hay estas respuestas inmunes inadecuadas, pues evidentemente llevan al escenario de daño pulmonar, choque séptico, ¿no? Falla orgánica múltiple, coagulopatía, ¿no? La sepsis viral. De tal forma que imaginen este paciente, ¿no? 60 años, que lo ves con fiebre, taquicárdico, taquipneico, saturado 80% del aire ambiente, de entrada menos de 800 linfositales, dímero de alto, ferritina alta. La PCR está elevada, creo que por ahí se fue, pero estaba alrededor de 150, y una tomografía con infiltrados bilaterales difusos. ¿Qué tratamiento debe recibir este paciente? Bueno, el espectro clínico de la enfermedad, para ponernos de acuerdo que es leve, que es moderado, que es severo, automáticamente cuando un paciente tiene infiltrados pulmonares más del 50%, satura menos del 94% del aire ambiente, tiene un PAFI menos de 300, una frecuencia respiratoria más de 30, es severo. Y cuando hay insuficiencia respiratoria como tal, difusión orgánica múltiple y choque séptico, es crítico, ¿no? De tal forma que este paciente de entrada tiene una enfermedad severa. Los factores de riesgo asociados a COVID grave son dímero de más de 1000, que lo tenía el paciente, proteína C reactiva más de 100. De hecho, vamos a ver, ahí la proteína C reactiva, recuerden que es un marcador indirecto de IL-6, y es de los criterios que se utilizan para iniciar inmunomoduladores como tocilizumab, el corte arriba es 75, ¿no? DHL mayor a 245, troponina más 2 veces el límite superior normal, ferritina más de 500, CPK más 2 veces el límite superior normal y linfopenia menos de 800. Entonces, este paciente es un paciente con enfermedad severa, enfermedad grave y que tiene factores de riesgo asociados a gravedad. En ese sentido, se han descrito 3 estadios, ¿no? La infección temprana, que si recuerdan, 80%, pues del 80, 15, 5, 80% se queda prácticamente en esta etapa, ¿no? De replicación viral, en el cual la clínica no pase síntomas constitucionales de anosmia, fiebre, tos seca, diarrea, y pues acaso algunas alteraciones de laboratorio, ¿no? Y que no requieres un tratamiento específico. En el estadio 2, fase pulmonar 2A y 2B, donde evidentemente si hay una respuesta inmune inadecuada, recordemos una respuesta limitada TH1, un agotamiento de células NK, una respuesta inmune tardía, pues evidentemente habrá progresión, y al haber una sobreactivación de células y un desgaste del sistema inmunológico, pues va a llevar, es cuando empieza la disnea, ¿de acuerdo? La disnea, los infiltrados, y es cuando evidentemente empieza la respuesta inmune, que si no se frena, puede pasar al estado hiperinflamatorio con ese 5% crítico, que puede culminar en SIRA, sepsis, falla orgánica múltiple y muerte, ¿no? Y básicamente, con base a esta historia natural, que varía, depende de comorbilidades, factores de riesgo, pues es el tratamiento, las opciones de tratamiento que tenemos, ¿no? Vean cómo este es el marco integrado de la respuesta inmune al COVID. Y si vemos, por ejemplo, en el COVID-19 grave, hay proliferación de monocitos, CD14, que es un marcador de monocitos, hay activación con expansión de células plaquetarias, hay una expansión clonal de células efectoras CD8, proliferación de también células CD4, y pues evidentemente esto conlleva pues una hiperexpresión, hipersecreción de citocinas, y con involucro de pues incluso la cascada de la coagulación, que incluso vemos como en los pacientes que están incluso convalescentes, hay persistencia de la activación endotelial, e incluso hay mayor reclutamiento de células citotóxicas efectoras. Entonces sigue activado el endotelio con los subsecuentes eventos trombóticos. De tal forma pues que en el curso de la severidad, pues hay una netosis, hay un aumento de los neutrófilos inmaduros, hay una disminución de las células natural killer, de las células dendríticas, aumento de los plasmablastos, y pues evidentemente una
una disregulación inmune que conlleva evidentemente a la falla orgánica múltiple, como lo mencionamos. Entonces, lo primero es oxígeno, ¿no? Literalmente, hay un metaanálisis publicado en el 2018 en el cual el alto flujo, ¿no? El alto flujo contra tratamiento de oxígeno convencional o alto flujo contra ventilación invasiva, pues disminuye la probabilidad de intubación endotraqueal, incluso la mortalidad, ¿no? En los pacientes. Es bien interesante sobre todo la intubación endotraqueal porque recuerden que en pandemia no tenemos pues, muchos intensivistas, muchos ventiladores y también una cosa muy importante es que el alto flujo genera muy pocos aerosoles, ¿no? Recordamos que el escenario más grave, más peligroso para que tú adquirieras el COVID, pues eran los pacientes críticos, ¿no? Y procedimientos que producen aerosoles, como por ejemplo intubarlos, hacer broncoscopías. De hecho, se llegaron a prohibir de un inicio las broncoscopías, las nebulizaciones, porque evidentemente al generar aerosoles tienes mucho riesgo de infectarte, ¿no? Entonces, el alto flujo no solamente disminuye comparado con el oxígeno convencional y la no invasiva, pues la posibilidad de intubación endotraqueal, sino también, evidentemente, un 38% menos contra el oxígeno convencional y un 52% menos contra la ventilación no invasiva de riesgo de intubación y también menos aerosoles. La posición prono, seguramente ustedes seguramente vieron o escucharon por ahí lo de la posición prono. Finalmente, hay beneficios fisiológicos de la posición prono, ¿no? Como disminución de la hipoxemia con mejoría de la relación ventilación-perfusión, disminución de cortocircuitos, reclutamiento de las partes posteriores de los pulmones debido a resolución de atelectasias, mejor manejo de secreciones y en la medida de lo posible, incluso las guías del NIH recomiendan, ¿de acuerdo? Que un paciente se prone, ¿no? Con todos estos beneficios fisiológicos. ¿Y cómo pronarlo? Bueno, evidentemente hay que monitorizarlo, la saturación 15 minutos después de cada cambio en la posición y debe de quedarse de 30 minutos a 2 horas acostado totalmente boca abajo, luego 30 minutos 2 horas del lado derecho, 30 minutos 2 horas del lado izquierdo, sentado, pronado y así. Es la forma pues adecuada y con esos beneficios fisiológicos y que lo recomienda la Sociedad de Terapia Intensiva. Antibióticos, muy importante, ¿no? Entonces este paciente literalmente requiere oxígeno y si no llega en metas de oxígeno del paciente grave, que es entre 82 y 92%, pues el alto flujo sería el siguiente dispositivo. Y por supuesto que la posición prono disminuye los requerimientos de oxígeno, de tal forma que sería el uso de oxígeno, la posición prono, los antibióticos no. O sea, realmente, como ya lo vieron, de hecho, desde la cohorte china, la proca elevada era del 5%, lo reportado, y en general, y la procalcitonina también tiene muchas limitaciones, o sea, una procalcitonina negativa en infecciones locales, pues evidentemente, incluso por bacterias, pues puede estar negativa, ¿no? O sea, tampoco es literalmente un dogma, ¿no? Que esté negativo y no tenga infección. Sin embargo, pues el uso indiscriminado de antibióticos, pues es muy deleterio, ¿no? O sea, no solamente en cuanto a resistencia, ¿no? Que la segunda ola que fue devastadora en nuestro estado, nuestra unidad, pues realmente muchas infecciones no fueron, muchas muertes no fueron por COVID, sino por organismos MDR. Entonces éramos muy cuidadosos en, literalmente una vez que confirmas el COVID-19, pues realmente no requiere antibiótico el paciente, ¿no? A menos de que pues haya mucha evidencia de que sí sea una sobreinfección bacteriana. Y vean lo que pasa en India, ¿no? El hongo negro, ¿no? O sea, el mucor. Un país muy similar a nosotros en cuanto a las predisposiciones metabólicas de diabetes, un uso indiscriminado de esteroides y pues un uso indiscriminado de antibióticos y pues literalmente muchos casos de mucormicosis con una elevada mortalidad. Anticoagulación. Recordemos la teoría clásica de Virchow en la cual hay endotelitis, hay activación plaquetaria, hay disfunción endotelial con flujo sanguíneo alterado y inicialmente este estudio en Wuhan
fue el primero que sugirió que los pacientes que tenían, es que el problema es que en Zoom no veo mi cursor, por eso no puedo señalarlo, no sé por qué en Mac pasa eso, pero bueno, los pacientes que tienen en su lado derecho, vean cómo el subgrupo de pacientes que tenía dímero de más de 6 veces el límite superior normal en los usuarios de heparina, disminuyó la mortalidad a 28 días. Y pues evidentemente hay estudios en los cuales en New England, por ejemplo, que mostraron en autopsias cómo había mucho más trombosis post-mortem en COVID que en influenza, de otra forma que era plausible. Sin embargo, estudios como pues el REMAP-CAP, ¿no? Ensayos, acuérdense que una pregunta clínica se contesta con un ensayo clínico, ¿no? Y se refuerza con metaanálisis. Entonces, este estudio inicialmente retrospectivo, unicéntrico, tiene muchas debilidades, ¿no? Sin embargo, uno actúa con base a cómo va saliendo la evidencia, ¿no? Y de hecho de esto se trata la medicina actualmente, ¿no? De estar analizando la evidencia y una vez que la evidencia cambie la práctica clínica, pues adoptar esa práctica para el beneficio de los pacientes. De forma inicial, claro que era dímeros de altos, anticoagular a todos de forma total. Por supuesto que conforme salieron ensayos clínicos como el REMAP-CAP, contestaron que no es así, ¿no? Y literalmente las guías, tanto la Sociedad Americana de Hematología como el NIH, literalmente no debe ser rutinario la profilaxis total, debes de confirmar una trombosis para anticoagular total y se debe de quedar evidentemente como profilaxis. De eso sí estamos de acuerdo, acuérdense, y además, aunque no sea COVID, ¿no? La causa más común de muerte prevenil en el mundo, en un hospitalizado, pues es la tromboembolia pulmonar. De tal forma que las dianas terapéuticas pues son con base a lo que les comenté pues de la historia natural, ¿no? En las fases tempranas, y vean cómo literalmente está en verde lo que ha funcionado, y en rosa lo que está por demostrarse, pero vean cómo en la replicación viral activa, el remdesivir, pues podría funcionar, ¿no? Vamos a ver el ensayo clínico el primero que demostró, aunque de forma muy limitada, pero tiempo a mejoría, y que posteriormente en la respuesta inmune, los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Una estrategia adecuada que evidentemente, generalmente en los casos pues leves, ¿no? Que incluso de los primeros fármacos autorizados eran los anticuerpos de Lilly, ¿no? Aprobados por la FDA, que subsecuentemente en ensayos clínicos pues se quitó esa aprobación, ¿no? La combinación es lo que funciona. Y posteriormente ya en la respuesta inflamatoria vemos como los corticosteroides, por supuesto, ¿no? La dexametasona, inhibidores de IL-6, tocilizumab, inhibidores del JAK, que demostraron evidentemente su beneficio en esta fase. Y otros más, como antigranulocitos macrófagos, anti-TNF, que están evidentemente por verse, ¿no? Dentro de este armamento, y si sabemos que evidentemente hay una disregulación inmune con una hipersecreción de citocinas, pues sonaba plausible, ¿no? El uso de inmunomoduladores, y pues evidentemente están en estudio pues muchos, ¿no? De los que ya tenemos recomendaciones, y pues evidentemente además de recomendaciones, pues están ya tenemos ensayos clínicos pues que responden que sí funcionan marginalmente, pero funcionan, pues estos tocilizumab y sarilumab, ¿no? Inhibidores de IL-6. Por supuesto que hay muchos ensayos clínicos, muchos ya demostraron que no usar, como por ejemplo lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, la ivermectina. O sea, evidentemente el problema siempre de la ivermectina pues fue que evidentemente las dosis in vitro que inactivan el SARS-CoV-2 pues son muy altas, requeridas dosis muy altas definitivamente al paciente en ensayos clínicos para poder demostrar su efecto in vitro, ¿no? Bueno, el tratamiento farmacológico, por lo tanto, para determinado tipo de pacientes, remdesivir, dexametasona, con evidentemente la emergencia de otros tratamientos inmunomoduladores y muchas terapias que estamos esperando su
los resultados en los ensayos clínicos, ¿no? El remdesivir, por lo tanto, inhibe la replicación directa, ¿no? Es un antirretroviral directo y que en el ensayo clínico Adaptive por los NIH, un ensayo clínico comparado con placebo, en los cuales los criterios de inclusión eran mayores de 18 años, hospitalizados, infiltrados radiológicos, saturación menos del 94% del aire ambiente y requerimiento de oxígeno, requerimiento de ventilación mecánica, una N de 1000 pacientes. El desenlace fue tiempo de recuperación para el día 29 y la mejoría relacionada al tratamiento en escala ordinal de 8 puntos al día 15, ¿no? Entonces, el tiempo de recuperación fue el desenlace primario. Vean cómo en los grupos remdesivir placebo pues eran muy similares, ¿no? En comorbilidades, en el tiempo promedio en el inicio de los síntomas, en la media de edad en el sexo y también evidentemente en las puntuaciones ordinales, ¿no? Estas ordinales prácticamente fue algo homogéneo en los ensayos clínicos que básicamente las puntuaciones que servían para outcomes en ensayos clínicos eran 4, que es, o sea, la puntuación número 4, que es paciente hospitalizado que no requiere oxígeno, el 5, paciente hospitalizado que requiere oxígeno, 6, hospitalizado con alto requerimiento de oxígeno, generalmente de forma arbitraria más de 15 litros, y 7, intubado o con ECMO. Entonces, literalmente el NIH, vean cómo el tiempo promedio de recuperación fue 11 contra 15, estadísticamente significativo, ¿no? Literalmente un beneficio muy marginal, pero que dio pauta a, pues evidentemente, al menos tener algún fármaco contra el cual comparar, ¿no? Y el análisis del subgrupo de tiempo de recuperación, vean cómo, tristemente no veo el cursor, pero bueno, los que reciben oxígeno son los que se benefician, ¿no? Sin embargo, seguramente todos conocen este ensayo clínico, Solidaridad, estudios pragmáticos, 405 hospitales, 30 países, más de 11,000 adultos aleatorizados, y evidentemente aquí, remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, interferón, operavir, interferón o ninguna droga, con el desenlace primario de mortalidad intrahospitalaria a 28 días, ¿no? Y aquí es donde empezamos a cuestionar el remdesivir, dejamos de usar hidroxicloroquina, dejamos de usar caletra o lopinavir, ritonavir, nunca tuvimos el interferón. Sin embargo, recuerden que no todo es la N, ¿no? Si bien más de un ensayo clínico, más de 11,000 pacientes, pues claro que es el poder suele ser pues adecuado. Sin embargo, no todo es la N, o sea, no hubo placebo, no hubo doble ciego, no se monitorearon los datos, no hubo confirmación diagnóstica, o al menos información de confirmación, no tiempo de elaboración de los síntomas previo a tratamiento, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, imagínense el remdesivir en la fase temprana, creemos que es donde podría tener de forma plausible al menos una mejora en tiempo de recuperación. Si lo das en la fase hiperinflamatoria, difícilmente, ¿no? No tiempo de elaboración de los síntomas previo al tratamiento, no información respecto al tratamiento de apoyo brindado y pues no todo es la N. Sin embargo, pues evidentemente fue la pauta para dejar de usar muchas cosas que no solo nos sirven, sino eran peligrosas, ¿no? Recuerdo mucho una arritmia ocasionada por la combinación de hidroxicloroquina, caletra, citro con prolongación del QT y seguramente hubo, y bueno, sí, después el análisis con incremento en la mortalidad, ¿no? Y que afortunadamente con este tipo de ensayos, pues vas teniendo mejor evidencia y vas dejando de usar lo que no funciona, que incluso puede ser peligroso. Posteriormente viene el recovery, ¿no? El estudio de recuperación, en el cual pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2 clínicamente sospechado, confirmado por laboratorio, más de 18 años de edad, y los pacientes se le autorizaron acuidado usual más no tratamiento, lopinavir, ritonavir, dexametasona, hidroxicloroquina o acitro. Si el tratamiento era progresivo, un estadio inflamatorio se podía dar o no tocilizumab, y pues bueno, fue también una N de más de 11,000 pacientes y más de 175 organizaciones en el Reino Unido, ¿no? De los estudios que más luz literalmente el estudio que nos
nos dio a la dexametasona, que es y sigue siendo, cuando ya tienes un COVID, o sea, el mejor tratamiento del COVID es la prevención, es una enfermedad prevenible. El mensaje de ustedes es, tanto ustedes a sus familias, a todos los portavoces, que se vacunen, ¿no? Ya vimos cómo empezaron las vacunas en el mundo y bajan los casos. Y tristemente, cuando tenemos ese paciente, que es caso de la vida real, caso de la vida real de todos los días, dices, ¿qué le damos? Pues Dexa, ¿no? Pero acuérdense que la Dexa, vean cómo en el escenario de cómo bajó la mortalidad en todos los pacientes sin oxígeno, perdóname, aquí está. Con oxígeno disminuyó la mortalidad de dexametasona, con ventilación invasiva disminuyó la mortalidad la dexametasona. Por lo tanto, pues la dexametasona con una disminución del 17% de mortalidad a 28 días, que en intubados fue mayor, ¿no? Incluso 36, si mal no recuerdo. Entonces, la dexametasona fue el primer éxito farmacológico, ¿no? Y literalmente, bueno, hay una editorial, las 10 razones por las cuales utilizar los esteroides, ¿no? Ya había, y también muchas veces, pues tienes que actuar con base a la evidencia indirecta que tienes, ¿no? O sea, porque todavía estaba la pandemia aquí y todavía no había los ensayos clínicos, ¿no? Muchos decían no utilizar esteroides, muchos que sí. Finalmente, gracias al recovery, tenemos pues esa opción farmacológica que totalmente es eficaz, segura y que disminuye la mortalidad y pues es recomendada en pacientes graves, ¿de acuerdo? Graves quiere decir con suplemento, con oxígeno suplementario. Es fundamental que sean pacientes con oxígeno suplementario. Recuerden lo del hongo negro, ¿no? La epidemia de mucor que hay ahorita en la India. Imagínense el escenario de un diabético que le diagnostican COVID-19, ¿no? A los 2 días de síntomas, saturan 95% y que evidentemente con pocos síntomas, que sería clasificado un caso leve y que regularmente no se controla para la diabetes, tiene una glucosa de 150 y le empiezan Dexa, ¿no? Ese paciente tiene mucho riesgo de que posteriormente tenga aspergillus y los escenarios terroríficos en la India de utilizar los esteroides de forma no indicada. Entonces, ustedes, que evidentemente sé que la mayor parte son estudiantes de pregrado, pero seguramente pronto estarán en áreas clínicas, utilizar de forma adecuada los fármacos, ¿no? Recuerden que los fármacos se utilizan con base a los criterios de inclusión y con base a, evidentemente, lo que demuestran, ¿no? O sea, ven cómo esta gráfica es muy representativa. Vean cómo con ventilación mecánica invasiva, era lo que buscaba, tiene un riesgo relativo de 0.64, corresponde a 36% menos de mortalidad. Con oxígeno, 0.82, que corresponde a 18% menor mortalidad, pero vean, en todos los pacientes no hay beneficio, ¿de acuerdo? Es decir, perdónenme, los que no recibieron oxígeno no hay beneficio. Entonces, paciente que no requiere oxígeno, dar dexametasona es deleterio. Los inhibidores de citocinas. Que ojo, aquí es importante que puntualicemos lo de tormenta de citocinas, ¿no? O sea, de hecho, ya se ha utilizado esto de la terapia inmunomoduladora, ¿no? En sepsis, ¿no? O sea, un choque séptico, por ejemplo, por estafaurus, por una pseudomonas. Es más, incluso vean la tabla del JAMA, ¿no? Lo que les presento. Vean cómo en enfermedad severa vean cómo está COVID y luego SIRA, ¿no? COVID primero y luego SIRA abajo. Tristemente no. Pero bueno, el punto es que vean en el SIRA convencional cómo están los niveles de IL-6. O sea, muchísimo más altos en enfermedad severa, por ejemplo, que en COVID-19. Entonces, literalmente este editorial del JAMA dice que hasta que existen más datos, una mejor descripción de la tormenta de citocina en COVID es la de una llovizna, ¿no? Se ha comparado con una sepsis normal, ¿no? Por bacterias. Realmente la elevación de citocinas en COVID pues no es tan marcada.
uno de las propuestas iniciales al abordaje, pues era basado evidentemente en infiltrados bilaterales, en insuficiencia respiratoria grave. O sea, por ejemplo, este paciente de 60 años, ¿no? Todos les queda claro que él requiere dexametasona, que no le pongas antibióticos, empezar con oxígeno y si no responde el alto flujo y pronarlo, ¿no? Me parece que a todos les queda claro a este paciente le tocaría eso. Entonces, imagínense el escenario de que este paciente empiece a requerir más oxígeno, tiene un dímero de 3.500 el paciente, tiene un linfopenia menos de 800, tiene la PCR más alta. Entonces, aquí evidentemente, si no hay una contraindicación como una inmunosupresión, por ejemplo, como un VIH sin tratamiento, una neutropenia, un trasplante de órganos de forma, o sea, una inmunosupresión intensa, pues evidentemente considerar, pues dar tocilizumab, ¿de acuerdo? Y el REMAP-CAP, un estudio publicado en New England, también de los ensayos pragmáticos que literalmente nos dieron luz para muchas cosas, vean cómo la indicación de dar los inmunomoduladores, TOSI y sobre todo sarilumab, pues eran pacientes que se hospitalizaban dentro de 3 días de la admisión admitidos a terapia, o sea, pacientes graves, pacientes con ventilación mecánica invasiva, con alto flujo, o sea, con alto flujo con parámetros más de 0.4% FIO2, más de 30 litros por minuto, o ventilación mecánica no invasiva de las 24 horas de ingreso, ¿no? Y también hospitalizados dentro de 3 días del ingreso, o que incrementan o que tengan incremento de los requerimientos de oxígeno y marcadores inflamatorios elevados, PCR. Entonces, vean cómo este tipo de estudios mostraron, pues evidentemente, pues una disminución de una probabilidad de supervivencia. Vean, tanto el morado como el azul son los sarilumab y tocilizumab respectivamente contra control. Entonces, probabilidad de sobrevivencia y probabilidad de alta de la UTI o al hospital. Prácticamente en todos esos escenarios, pues eso demostraron, ¿no? Cuando se pone en hazard ratio, recuerden que a veces que te digas, no, pues 49 veces más el riesgo de sobrevivir, a veces es poco práctico, ¿no? Es mejor siempre el número necesario a tratar. Acuérdense que el número necesario a tratar te pone en perspectiva el efecto del tratamiento, ¿no? Si bien las guías lo recomiendan, del NIH, si bien funciona, pero el número necesario a tratar es de 25 o 26 pacientes, ¿no? O sea, cuando lo pones en número necesario a tratar unos resultados de un ensayo clínico, pues de repente puede no ser tan atractivo, ¿no? Si pones, por ejemplo, 1 de cada 5 la dexametasona y pones 1 de cada 25 el tocilizumab, literalmente suena más que a algún efecto esperanzador o una pata de ahogado literalmente, ¿no? Y así lo ves. Es decir, imagínense este paciente que remdesivir no lo tenemos y, y realmente el remdesivir lo siguen recomendando en algunas guías, sobre todo a cualquier paciente hospitalizado por esto, ¿no? En las fases evidentemente tempranas. Sin embargo, pues evidentemente en fases intermedias o avanzadas tiene poca utilidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este paciente que ya quedamos que le toca oxígeno, le toca anticoagulación profiláctica, no antibióticos, le toca pronarse, y si aumenta los requerimientos de oxígeno, le toca el alto flujo, y si la dexametasona, por supuesto, y si evidentemente empeorara, ¿no? O sea, que incrementa los requerimientos, si llegara a intubar, pues ofrecerle tocilizumab en ausencia de contraindicaciones, que este paciente no la tendría, ¿no? Y pues bueno, hay todavía muchas terapias inmunomoduladoras. De hecho, yo estoy en un protocolo para responder si el otilimab, que es un inhibidor de granulocitos macrófagos, funciona o no. Entonces, pronto se publicarán los resultados fase 2, que demostró un beneficio en el subgrupo de más de 70 años, pero estamos en la fase 3 para ver si hay algún adyuvante con un efecto mucho mejor que sarilumab, que baricitinib, que tocilizumab. Plasma convaleciente, literalmente, recuerden que es una inmunización pasiva y que literalmente hay múltiples formas para anticuerpos neutralizantes, de los cuales, pues fue de lo primero que se utilizó, ¿no? Pacientes que se recuperaron, literalmente aféresis del donador con ABO compatible, se infunde plasma y pues en teoría se logra la neutralización, ¿no?
Y los estudios de China, ¿no? O sea, gran parte de las cosas que inicialmente se realizaron, pues recuerden que pues fueron pues estrategias literalmente más de esperanza que evidencia. Y este estudio fue de los primeros, un estudio abierto. Acuérdense que un ensayo clínico, cuando no es aleatorizado, prospectivo, doble ciego, controlado con placebo, pues se da a muchos sesgos, ¿no? Entonces fue un ensayo abierto en el cual el criterio primario fue tiempo de mejoría clínica dentro de 28 días y resultados secundarios, mortalidad. Y pues demostró, vean, en enfermedad severa, que es la mitad, voy a irme más rápido porque ya se va a terminar, que literalmente la tasa de mejoría, o sea, el outcome primario, se logró con el plasma convalescente. Sin embargo, y bueno, de forma segura, ¿no? Sin embargo, posteriormente, con COVID y posteriormente muchos más ensayos clínicos, pues demostró evidentemente que el beneficio era, pues no, realmente no es no debe de considerarse un tratamiento estándar, y gran parte era de lo que se encontraba era que cuando ya un paciente grave le ibas a poner el plasma donado al que se recuperó, pues al momento de infundir el plasma, vean las gráficas, los donadores usados y los pacientes tenían la misma cantidad prácticamente los pacientes que los donadores, es decir, la misma cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué le ibas a pasar? Pues evidentemente pues tenía títulos incluso más altos, que también no necesariamente significan que neutraliza, ¿no? Entonces, realmente no es un tratamiento estándar. Por lo tanto, para concluir, y esto en este caso clínico, dentro de este año, un caso severo, ¿de acuerdo? Pues, ¿cómo lo tratamos? Recordemos que es destinado a mitigar la activación inmune y se centra pues en esto, ¿no? Posición prono, todo paciente se beneficia. Suspender antibiótico tan pronto posible se confirma infección por SARS-CoV-2. Uso de Dexa, si requiere tratamiento suplementario de oxígeno. Y si el paciente va incrementando los requerimientos, dispositivo alto flujo. La anticoagulación dosis profiláctica, ya estudios como el REMAP-CAP, ensayo clínico prospectivo, pues contestó que evidentemente no se benefician de forma todos los pacientes solamente por el dímero D. Uso de fármacos inhibidores dentro de un ensayo clínico, gran mayoría, pero biomarcadores elevados y con los criterios que mencioné, básicamente por el REMAP-CAP. Dentro de las 72 horas en su gran mayoría, pues literalmente, ¿no? Aunque vean cómo el número necesario a tratar es muy bajo, ¿no? O sea, literalmente es como coloquialmente lo mencionan, una patada de ahogado, ¿no? Y evitar la sobrecarga hídrica, eso es fundamental, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, de verdad, muy interesante, y creo que nos ayuda a darnos cuenta como de la actualidad, ¿no? Porque muchos nos empezamos, al menos lo hablo personalmente, empezamos a leer mucho cuando empezó pues toda la pandemia de COVID y dijimos, sí, voy a estudiar y nos quedamos con lo primerito. Entonces ya ahorita pues ya no sabemos cómo fue evolucionando y pues sí, creo que sí nos dio como muchas perspectivas, ¿no? Ahorita se va a abrir el chat de aquí de Zoom para quienes deseen hacer alguna pregunta. Además, se van le van a dar lectura a las preguntas que pudieran haber surgido en las redes sociales. Entonces, si me las mandan, por favor. Ok, Gladys nos pregunta que si existe algún screening para los pacientes sobreinfectados con aspergillus y pues cómo sospechar la infección. Excelente pregunta de infectoblasta, me da mucho gusto, Gladys. Mira, el antígeno galactomana no es lo clásico, ¿no? Incluso hay algo que se llama
terapia anticipada, como bien lo dices, ¿no? O sea, cuando alguien tiene un marcador subrogado, por ejemplo, Aspergillus, y que sale el antígeno galacto positivo, eso te predice que va a desarrollar incluso clínicamente, que va a desarrollar clínicamente aspergilosis, ¿no? En ese sentido es muy variable. Ha habido editoriales que te mencionan que la incidencia es hasta el 35%, pero la verdad es que nosotros vimos muy pocos casos. Entonces creo que eso es en relación a de repente la población, etcétera. Es muy heterogéneo, algo que evidentemente, o sea, alguna recomendación contundente. ¿Qué es lo que evidentemente cuando hay que considerarlo, Gladys? Con el uso indiscriminado de Dexa, ver lo que está pasando en India. Entonces, cuando ves que también pasa aquí, o sea, tristemente, muchos médicos, no solamente primer contacto, especialistas, neumólogos, internistas, cirujanos otorrinos, empiezan a dar Dexa desde el principio. Y en ese sentido, pues es un factor de riesgo para Aspergillus, ¿no? Conforme aumente la duración, pues literalmente es el riesgo. Un screening específico en algún centro específico, Gladys, y que nosotros, con todo este más de año que estuvimos ahí en COVID, lo hayamos adoptado, no. Y pues evidentemente el brote de mucormicosis en India, pues fue precisamente por muchas relaciones. Recuerden que, por ejemplo, en un inicio había esto de la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, en países como el nuestro, en donde 50% de la población o es obeso o es hipertenso, diabético, apostar por inmunidad de rebaño literalmente es, o sea, no, éticamente no es viable, ¿no? Si a lo mejor fuéramos una población en los cuales, imagínense que todos menores de 40 años, bueno, todavía me incluyo, una población de menos de 40 años, pues literalmente a lo mejor ahí otro escenario, pero en Estados Unidos, en México, en donde 50% tiene una comorbilidad, pues literalmente vemos por qué es la mortalidad. ¿A qué voy con esto? Que evidentemente aquí es importante no dar esteroides a todos, porque evidentemente si volvemos a tener un rebrote, pues esto puede pasar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en India? Pacientes diabéticos descontrolados, ¿no? Como es evidentemente, tristemente, el país de India, ¿no? Gran porcentaje de diabéticos, y les das dexametasona, pues literalmente es ponerle leña al fuego para que sobreinfecten por estos hongos. Gracias, Doc. También nos preguntan sobre la ciploheptadina como tratamiento temprano para COVID. ¿Usted, pues, qué piensa respecto si es factible? El problema del tratamiento temprano, hasta el momento, la combinación de anticuerpos monoclonales y sobre todo la molécula, el VIR de MCD, es lo que más ha disminuido y lo que se recomienda, ¿no? El problema de la terapia temprana, y ojo, y a los pacientes de alto riesgo de progresión, ¿cuáles son? Mayores de 60 años, obesos, diabéticos, etcétera. Y el problema de la terapia temprana es que acuérdense que 80% es leve. Entonces, no hay ninguna opinión hasta que no haya, pues, algún ensayo clínico que lo responda, ¿de acuerdo? Es decir, en este momento yo te puedo decir que en las etapas tempranas que no requieren oxígeno y factores de progresión, claro que el uso de anticuerpos monoclonales en combinación lo recomendaría, pero fuera de eso no. Ok. También nos preguntan si valdría la pena una profilaxis antifúngica en pacientes con alto riesgo para una sobreinfección. Vale la pena cuando tienes una incidencia o prevalencia alta de infecciones. Eso pasa a veces, de hecho, en las guías de la ITSE de candidiasis, en terapias intensivas que tienen una incidencia muy alta de infecciones, pues vale la pena que dejes profilaxis, pero si no la tienes, no. Te puedo decir que, y acuérdate que esto es un área activa, es una enfermedad que tiene apenas, bueno, más de un año, y los centros son muy heterogéneos. Te puedo decir que con nosotros, claro que lo buscamos, claro que iniciamos tratamiento empírico, etcétera, pero realmente fue raro, afortunadamente, las infecciones fúngicas por hongos invasivos tipo Mucor-Aspergillus. Entonces, pues definitivamente sería como cada centro va determinando pues su manejo a seguir, ¿no? Por supuesto, cada centro, el manejo a seguir, que también era uno de los temores más grandes era, por ejemplo, que dices, bueno, utilizo Dexa y luego utilizo tocilizumab, que se inmunosuprimiera de forma
pues muy intensa y que precisamente ocasiona pasar eso. Afortunadamente los ensayos clínicos, tanto de baricitinib, sarilumab, tocilizumab, ¿qué te demuestran? Pues que son seguros, o sea, que no te incrementa el riesgo de este tipo de infecciones. Entonces, por lo tanto, ahí la pregunta de Rodrigo, pues la verdad es que vale la pena profilaxis antifúngica en este momento, no en todos los casos, y te puedo decir que solamente, seguramente, por ejemplo, ahorita en la India como están, claro que sin duda sí se beneficiarán ellos de profilaxis, ¿no? Sin embargo, pues seguramente serían esquemas con posaconazol, carísimo, ¿no? Un país como la India seguramente, pues muy difícil de que lo pudieran conseguir. Aquí una pregunta. Ah, no, perdón. Adelante, No, adelante. le puedo hacer una pregunta personal, bueno, no Sí, personal, claro. pero mía. Y respecto a la profilaxis para infecciones bacterianas, No, profilaxis de infecciones bacterianas, acuérdate que es en quirúrgica, ¿no? Si vas a bueno, abrir piel, pero profilaxis no. O sea, no, antibióticos profilácticos hay cosas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, una peritonitis bacteriana espontánea y profilaxis primaria, pero no, o sea, en COVID no hay profilaxis para bacterias. ok, No debe haber, porque aumenta el riesgo de infecciones MDR. ok, ok. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Eh, si ese es el caso, pues estamos muy, muy agradecidos, Doc. De verdad, su ponencia, en general, sus clases son muy, muy famosas en la universidad. Usted ya sabe que es Twitstar. Entonces, pues muy agradecidos y pues gracias por su ponencia. Al contrario, de verdad, muchas gracias y felicidades de verdad por este congreso. De verdad, estoy ansioso porque llegue el fin y ver todas las pláticas que no he podido ver. Así que sigan así y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Felicidades también. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, para todos los asistentes, les recordamos que mañana pues tenemos otro ciclo de conferencias. Están Recording todos stopped. invitados y pues los esperamos mañana y nos vemos.